Hola, hola, hola. Buenas tardes. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola, 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 hola. Hola, buen día, hola, buen día, hola, buen día. Muy bien, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse por Más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, un placer siempre saludarle. Hoy sábado estamos ya de vuelta para un día más de transmisión del campeonato Senior Copa Municipal 2026. Hoy estamos aquí en la comunidad de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Hoy se juega esta fecha del campeonato Senior. El día de hoy sábado estamos ya con todo el equipo de Pulse Sport Más. Está el amigo Kevin en la parte de la cámara, producción de Eddie Acuña. Y ahora vamos a llevar el saludo del compañero Blas Antonio Jiménez, que hoy es el encargado de la transmisión de los partidos. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos para ti, a los compañeros, a toda la gran audiencia, seguidores de la página
de Pulse Sport Más. Como bien lo está mencionando, hoy nos instalamos aquí en el Club Sport San Isidro, en este hermoso campo de juego, o en este reducto deportivo donde se juega este campeonato. Una vez más, esta fecha, ya los partidos que vamos a tener son 7 compromisos, de los cuales ya arranca este primer partido con este juego entre Cerro Verde y el equipo de Manchester de Arendá. Entonces ya estamos en vivo, ya la cordial bienvenida a toda la gente que ya está prendida, por supuesto captando la señal de Pulse Sport Más Gilberto Brites. Así mismo, una mañana fresca, por cierto, tenemos el día de hoy. También se presta mucho para el fútbol, principalmente el clima ayuda bastante. Así que este es el primer partido, primera etapa, se mantiene 0-0 entre Manchester y Cerro Verde. Será servicio de esquina para el equipo de Cerro Verde, va el envío. El primer poste ya va quedando ahí otra vez para la salida que favorece a la representación del equipo de Manchester. Ya sale jugando hacia el costado izquierdo. Quería Cardoso. El balón que va a quedar para Domínguez. Domínguez que levanta. Va el envío muy fuerte. El pase no va a llegar. Ya salió el esférico. Será salida. Será saque de meta para Jacinto Ibarra. Guardameta del conjunto de Manchester de Arendá, que va a salir desde el fondo en estos primeros 15 minutos de juego. Así mismo, los primeros 15 minutos de la primera etapa, Manchester arrancó muy bien el día, los primeros 10 minutos, manejó bastante bien la pelota, inclusive marcó un gol, pero fue anulado su gol. Pero partido 0-0, la primera etapa aquí en la cancha del equipo de Manchester. Bien, va la salida que el equipo de Manchester va preparando con Blanco. Con la pierna zurda levanta hacia la punta izquierda donde corre ahí Fleitas. Va a alcanzar, sí, llega la pelota Fleitas. Va llevando Fleitas. Ahí encara la marca, va Fleitas. Se frena ahora, vuelve a recuperar ahí. El equipo de Cerro Verde que va presionando, vuelve a recuperar también aquí la representación del conjunto de Manchester. Bogado. González que desvía, quiere. Legal, deja para Cardoso. Va Fleitas, despeja la defensa como puede. Domínguez aparece para la salida. Otra vez vuelve a presionar el equipo de Manchester. Saca Villalba. Va a quedar para González. Está Cuenca cerca, juega con Blanco. Gira Blanco. Deja para González de vuelta. Va teniendo la pelota ahora el equipo de Manchester. Este es Silguero. Alcide Silguero, levanta el centro, busca a Cardoso, este que baja. Va con velocidad, intenta por lo menos. Y llega la pelota a Cuenca, se cae Cuenca, falta, sí. Le cargaron desde atrás. Sí, va a tener un tiro libre interesante, una especie cerca de la esquina. Un centro, el que trabaja bien, tranquilamente alguien puede empujar esa pelota, pero vamos a ver quién se encarga del tiro libre y cómo trabaja la pelota para el equipo de Manchester. Daniel Cuenca para el envío. Va al servicio arriba, atención, punto penal, saca la defensa. Ahí intenta otra vez recuperar y lo consigue el equipo de Manchester. Silguero baja para Bogado. Aquí termina anticipando Pedro La Rosa, va dejando para Acosta. Acosta que sale hacia la banda derecha, juega con Duarte. Corre el 8, llega primero González. Juega con su portero y este que revienta la pelota. Cayendo ahí en el círculo central. Silguero el que juega. Este es Legal. Levanta Luis Legal para Cuenca. Daniel Cuenca pone el físico, va aguantando bien la pelota. Va teniendo Cuenca hacia el costado derecho. Va jugando como un extremo prácticamente Cuenca hoy, ¿eh? Sí, hoy está más abierto jugando el jugador Cuenca. No está en su posición natural, que es la media cancha. Hoy está más abierto. Y está yendo bien el jugador Cuenca. Recupera Cerro Verde con Sixto Monjes. Va buscando a Duarte, la marca de Bogado. Gana Bogado. Ahí sale con la zurda. El balón que va a quedar en poder del jugador Blanco, lateral izquierdo. Blanco para Fleitas. Baja un poquito también Fleitas aquí para recibir. Adelanta para Cardoso. Bien para la marca por parte de Zamudio. Vuelve a presionar bien arriba el equipo de Manchester. Otra vez Zamudio sale al paso del balón y termina sacando con la derecha. Baja González. Esférico que va a quedar en poder de Blanco. Fidel levanta por abajo. Intentó levantar, por lo menos no le salió. Ya sale aquí Cecilio Zamudio. Acosta engancha.
Sale para Cerro Verde. 18 minutos, casi 19 ya de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. Aquí sale desde su área para participar también el arquero Jacinto Ibarra. Termina sacando un costado. Recupera otra vez Cerro Verde. Balón hacia el costado izquierdo. Derecho dio bien. Vale el envío. Centro en el área. Otra vez el arquero de Manchester. Jacinto Ibarra se queda con ese balón. Los dos va atacando bien el equipo Manchester y Cerro Verde. Ambos tienen su espacio para atacar y cada vez que tiene espacio Cerro Verde trata de atacarle a Manchester. Y Manchester está jugando con la presión. Cada vez que trata Cerro Verde la pelota le presiona bastante bien el equipo de Manchester. Solamente hasta aquí falta el gol en el partido. Basisto, Monjes engancha dos veces. Ahora sí va probando el arco. Débil el remate de una larga distancia también, pero se animó aquí el número 10. Sí, intentó probar ahí Monje para sorprenderle un poco al arquero, pero muy atento a Ibarra. Se queda con esa pelota. Ahí va a quedar ese frico para el jugador Silguero. Silguero saca. El que pelea ahí es el jugador Fleitas. Gana el servicio de costado. Fleitas con Blanco ya va jugando. Va apurando a las secciones también el equipo de Manchester. Lo quiere ganar antes que termine esta primera mitad. Por ahora está 0-0. Ahí va a quedar para la posición de Zamudio. Sale Zamudio en forma corta con Sixto Monjes. El pase corto. Sixto adelanta para que pueda participar el jugador Hermosilla, pero primero llega el defensor. Ya termina sacando, era Venancio Pérez, digo bien el que quería. Era Pérez, el 21. Ahí ya va sacando el guardameta. Golpe de cabeza. Va a quedar para Blanco. Blanco gira bien. Va Blanco, se frena, sufre la falta, será tiro libre para Manchester ahí cerca del medio terreno. Así mismo va a tener tiro libre el equipo de Manchester. Gana la falta ahí Blanco, si hay que hacer pelota parada para el equipo de Manchester. Fleitas para el envío. Autoriza el juez, va Fleitas, muy fuerte el envío en el segundo poste. No aparece nadie y será salida para la representación de Cerro Verde. Así mismo, muy fuerte ya esa pelota. Prepara la salida de vuelta del equipo de Cerro Verde. Bien, este es Sixto Monje, va teniendo el número 10. Gira y la tenencia es para el equipo de Cerro Verde. Filtra el pase, atención porque pica dentro del área, pero estaba en posición adelantada, dice el juez. Posición adelantada, sí. No vale las cargas, Gilberto. Ya estaba ya en Uxay, ahí el jugador de Cerro Verde. Termina sacando aquí el jugador de Manchester. Ahí va a quedar otra vez para Duarte. Acosta. Ese balón que va a quedar en poder del lateral izquierdo, Blanco. Antes de salir, ahí ya intercepta Duarte. Va jugando con Domínguez. Va el equipo de Cerro Verde, la marca de Cuenca. Saca Montiel. Ahí queda para el número 10, Sixto Monjes. Reclama mano. El árbitro dice no pasó nada, entonces ya sale Manchester. Ojo por ahí espacio. No termina aprovechando el espacio que ofrecía la representación de Cerro Verde. Sí, se equivoca en el pase el jugador de Manchester. Tenía espacio ahí para buscar a su compañero, pero no pasó nada. Ya sale jugar Duarte hacia el andarivel derecho. Duarte el que conduce. Va a quedar para la salida de Silguero. Ahí está, el árbitro cobra la infracción. ¿Será tiro libre para el conjunto albiverde o será para Manchester? Sí, es para la representación de Manchester, dice el árbitro principal de este compromiso. Sí, va a ser pelota para Manchester, de vuelta otro tiro libre más, pelota para que va a tener de vuelta el equipo de Manchester para que pueda tratar de cargar al área esa pelota. Silguero frente a la pelota, él va a ser el encargado de este servicio. Manchester que manda a sus cabeceadores ahí al borde del área. Cerro Verde va a defender este tiro libre. Ahí está Silguero, al envío. Golpe de cabeza fue el defensivo. Va a quedar para Costa. Esta que adelanta la pelota. Ahí va a quedar para Bogado. Bogado para la salida. Juega con Montiel.
Montiel ya sale jugando con el jugador legal. Va sacando el equipo de Cerro Verde. Atención porque va con todo. Otra vez queda en posición adelantada, si no me equivoco. No, sigue el juego. Ahí va quedando para Sixto Monjes. Engancha una y otra vez. Sigue el número 10. Va Sixto. El envío a cualquier parte. No sé si probó el arco. Lo cierto es que le salió mal, Gilberto, ¿no? Sí, se le salió mal ese a Monje. Trató de buscar el arco, pero no pasó nada. Ni arco ni nada, no pasó nada. Terminó la primera etapa. Partido 0-0. Nosotros vamos a tener una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester y Cerro Verde. Partido 0-0. Arranca la segunda etapa, Blas. Sí, así mismo ya arrancó la etapa de cierre. Ahí ya va jugando el equipo de Cerro Verde. Termina sacando la defensa. Queda para Malmori. Esta que adelanta la pelota va a quedar ahí para la posición del número 10, Sixto Monjes. Duarte es el que saca a Zamudio. Este es legal el que cabecea. Ese esférico va a quedar para la posición del jugador Pérez. Venancio juega hacia atrás. Balón para su compañero que es Sixto Monjes. Domínguez es el que domina. Va presionando bien ahí el Malmori también. Sale con Zamudio, el lateral izquierdo de la representación de Cerro Verde. Va a quedar ese esférico para la posición del jugador González. Levanta la pelota en las manos del arquero de Cerro Verde que termina con la pelota. La primera carga ya en este segundo tiempo por el equipo de Manchester. Sí, el primer intento ya en ataque del equipo de Manchester, pero tranquilo estuvo el arquero de Cerro Verde. Ojo, sale de aquí también el equipo de Albiorde. Va jugando ahí para Sixto Monjes. Este es Domínguez. Néstor juega.
Va a sacar Silguero, el capitán del conjunto de Manchester, va sacando, va a quedar para González. Domina González. Ahora Malmori. Corre con la pelota ahí, ya va. Intercepta el jugador Pedro Zamudio. Se cae Pedro. Falta, dice el juez. La falta fue por parte de Malmori, que ingresó en este segundo tiempo, Gilberto Brites. Sí, ingresó esta segunda etapa el jugador Malmori. Y va a ser pelota, va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Sí, ahí está sentido el número 30. Ya se va recuperando también para que se produzca el servicio. Tiro libre ahí en el medio terreno que favorece a la representación de Cerro Verde. Bueno, va a cambiar también la pelota, el útil. Parece que falta la calibración justamente, ¿eh? Parece que sí. Ahora sí se cambia la pelota y se va a producir el tiro libre cuando aparece el astro rey, Gilberto Brites. Sí. El sol. De a poco va apareciendo. El clima también está agradable, por cierto, el día de Blas Antonio. Será tiro libre que favorece para Cerro Verde. Ya está para cumplir La Rosa. Para el envío, saca el jugador, el número 16 del conjunto de Manchester. Sale jugando con González. Este es Fidel Blanco. Va llevando la pelota Blanco. Ahí se frena. Sigue con el esférico, entra en diagonal también el número 15. Va al lateral izquierdo. Blanco juega. Queda para la posición de Domínguez. Va sacando con Sixto Monjes. Partido que está 0-0 en estos segundos 45 minutos. Es el segundo minuto del partido. Cerca ya del minuto 3 en este segundo tiempo, Gilberto Brites. Asimismo, primeros movimientos en la segunda etapa. Partido 0-0. Hasta aquí más. Va Cardoso y gol. Gol de Manchester. Lo hizo Aníbal Cardoso. Esa pelota que encontró ahí cerca del área chica, ya dentro del área mayor. Termina sacando el remate violentísimo en la esquina. Nada pudo hacer el arquero. Se rompe el cero aquí en San Isidro. Lo hizo Aníbal Cardoso. Manchester 1, Cerro Verde 0. Sí, acá llegó el primero para el equipo de Manchester. Le encuentra la pelota ahí Cardoso y buscó directamente el arco y encuentra el primero para su equipo. 1-0, ya está ganando el equipo de Manchester. Minuto 3 de la segunda etapa vino el gol. 1 Manchester, 0 Cerro Verde. Sí, ahí la defensa, complicidad justamente de los hombres que estaban marcando ahí, Gilberto. No pudieron sacar esa pelota, se molestaron entre ellos y aprovechó bastante bien el jugador Aníbal Cardoso. Sí, bien por Cardoso para luchar, por no darse nunca también por vencido. Parecía que era ya de los defensores y él termina fabricando el error o forzando el error defensivo y termina también con ese disparo por abajo, Gilberto. Así mismo. Ventaja ahora para el equipo de Manchester este segundo tiempo. Ahí ya sale Cerro Verde. Balón para Sixto Monjes. Busca con el taco, pero va a quedar para Silvio Ramos. Silvio Ramos. Ingresó también este segundo tiempo, si no me equivoco. Sí, segundo tiempo también ingresó a Ramos y Malmori también. Ingresó por el jugador Domínguez, seguramente. Sí, seguramente, sí. Porque ya Domínguez no está en el campo de juego. Sí, se retiró Domínguez, ingresó por a Ramos. Sale Manchester. 1-0 va ganando el conjunto de Villarenda. Va a quedar ese esférico para Fleitas. Corre el 9, vamos a ver si alcanza. Ahí sale en la marca también el defensor del conjunto de Cerro Verde. Sigue, juega con Blanco. Cerca Fleitas de vuelta, pide la pelota. Balón para él, va Fleitas. Ahí va la carga. Sí, hubo mano. El árbitro explica, le dio la ventaja porque no. El que recupera ese Cerro Verde. La mano fue del atacante. Sale Cerro Verde entonces. Balón en el medio terreno. Saca como puede ahí el jugador de la representación del conjunto de Manchester. Domínguez. Pierde ante la presencia de Malmori. Malmori regaló prácticamente el pase. Ahí ya sale jugando Zamudio. Zamudio hacia la punta izquierda para Sixto Monjes. Es el que corre el jugador de la representación de Cerro Verde. Era el jugador Pérez, Venancio Pérez. Se le fue la pelota, será lateral. Sí, ahí perdió una pelota importante y el jugador de Manchester tiene que estar más atento ahí en la media cancha porque perdiendo una pelota le puede complicar el partido el equipo de Cerro Verde. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Manchester. Primer partido de esta jornada, esta fecha del campeonato, señor. Bueno, vamos a tener más cambio. Uno por lado.
Duarte, va a ingresar el lado de Cerro Verde. El que se retira, digo bien. Y el que va a ingresar es el número 18 de Cerro Verde. El que ingresa por el lado de Cerro Verde y por el lado de Manchester. Agustín León, el que ingresa. Y el que se retiró es Bogado. Cambio para Manchester. Bueno, ahí están los cambios. Uno por bando. Este es Cardoso, el autor del único tanto. Gana 1-0 el equipo de Manchester. Minuto 3 fue el autor. Sí. El minuto del gol, Gilberto. Así mismo, los 3 minutos del segundo tiempo. Va sacando la defensa como puede. Ahí va a quedar ese esférico para la posición del jugador González. González para Manchester. Ahora tiene la pelota Cerro Verde con el jugador Villalba. Ahora el que despeja es Zamudio. Va a quedar otra vez la posición del balón para el equipo de Manchester. Legal el que carga. Balón muy fuerte. Vamos a ver si alcanza. Corre el jugador Fleitas. Sí, llegó la pelota cerca de la raya. Ahí va a quedar ese esférico para Agustín León. Este que adelanta también. Centro por arriba. Saca la defensa. Va despejando el defensor de Cerro Verde. Va a quedar para Pedro. Pedro. Del jugador La Rosa. Sí, señor. Pedro La Rosa. Ahí va a quedar para Sisto Monjes. El número 30 de la representación del conjunto de Cerro Verde. Sí. Ahí bueno, saliendo, sí, Gilberto. Ahí está. Entonces, mira que la gente de Manchester se está poniendo nervioso. Los muchachos que están ganando su partido también se está retando entre ellos. Creo que tiene que estar tranquilo y manejar un poco el partido, ¿verdad? Saca Blanco, ahí está el lateral izquierdo de la representación de Manchester. Ese frico va quedando para el jugador. Número 30 otra vez, La Rosa, muy fuerte el pase. No fue fácil ni tampoco arco, Gilberto, ¿no? Sí, Ni uno de los dos. Así mismo, no sé si quiso traer centro, buscar el arco, pero no pasó nada. Ni fue arco, ni fue centro. Salió afuera esa pelota. Luciano Montiel que saca el zurdo. Decía el jugador de la representación de Manchester. Ahí va a quedar para González. Malmori. Adelanta y mucho la pelota. Quiere Fleitas, pero llega primero el guardameta de Cerro Verde que se queda con el balón. Ya va sacando el arquero en este caso. Legal. Ahí está, reclama mano la gente de Cerro Verde. Sí, pita el árbitro. Tiro libre ahí en el medio terreno, en el círculo central. Será balón para el equipo de Cerro Verde. Pierde por 1-0. Lo gana el equipo de Manchester con el gol de Aníbal Cardoso. En una disputa del balón dentro del área que había ganado. Sí. Y había aprovechado. Y el error de los centrales, de la gente de Cerro Verde, le dejó esa pelota y aprovechó bastante bien. Creo que uno de los goleadores del campeonato, Aníbal Cardoso. Sí, así mismo avanza otra vez Cardoso el que quiere. Ahora sí sale el arquero. El arquero de Cerro Verde se queda con la pelota. Ahí está jugando con Domínguez. Domínguez para Monjes otra vez. Participa Monjes. Ahí Acosta también cerca. Balón para él. Pablo Acosta juega ahora para Sisto Monjes. Domínguez cerca también. Comete falta ahí el jugador de Manchester. La falta fue de Luciano Montiel. Será tiro libre para Cerro Verde. Sí, ahí salió a cortar Montiel y le hizo la falta al jugador de Cerro Verde. Va a ser pelota y va a ser tiro libre para el equipo verde. El 11 Ramos, entonces el que tiene 11. Y Sí. está con tarjeta amarilla. El primero del partido. Por protestar, Gilberto. Y creo que sí. Sí, señor. Bueno, ahí está Monjes. Centro arriba. Atención, está el caño. Dijo que no. Parecía el empate, Gilberto Brites. Increíble. Esa pelota que impactó en el poste. Sí, se fue muy bien esa pelota y no salió a cortar el arquero. Casi juega adentro ese balón. El poste le deja. Salió afuera esa pelota. Casi fue el empate del equipo de Cerro Verde. Cerquita del empate de la representación de Cerro Verde, Gilberto Brites. Así mismo. El caño le dijo que no. Así es. Hoy el gran amigo de Jacinto Ibarra es el caño derecho. Fleitas el que se queda con la pelota. Va teniendo el balón el equipo de Manchester.
Termina sacando como puede el defensor, el lateral derecho. Sí. Termina rebotando también en el jugador León. Será balón para Cerro Verde. Hacer saque lateral para el equipo de Cerro Verde, que está perdiendo 1-0 y casi consigue el empate recién. Ahí está Blanco. No sale el que desvía. Otra vez se posiciona en ataque el equipo de Manchester buscando el segundo. Al envío queda en las manos fácil para el arquero de la representación de Cerro Verde, que ya termina sacando esa pelota de Gilberto. Sí, ahí sale ya de vuelta Cerro Verde. Partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de Manchester. Y Cerro Verde que de a poco va teniendo sus oportunidades también en ataque. Y hay que ver si consigue el empate o no. Va saliendo la representación de Cerro Verde. Balón de Domínguez para Costa. Corre el 35. No sé si se alcanza. Sí, mantiene en juego. Sí. No, bueno, se le fue la pelota. Dice el asistente número 2. Levantó el banderín. Dice que traspasó la raya. Ese balón será lateral para Manchester en zona defensiva. Sí, va a ser saque lateral para el equipo de Manchester. Partido que de a poco se está cerrando este primer partido en la jornada de hoy sábado entre Manchester y Cerro Verde. Vamos a mirar los partidos programados justamente para hoy, Gilberto. Sí. Vamos a ver. Bueno, este es el primero, Cerro Verde de Manchester. El segundo partido juega Libertad Ciudad Nueva. El tercero juega Agribucuá ante el equipo de Real Madrid. El cuarto por la Copa Bronce juega semifinal el equipo de San José y San Isidro. Y el quinto partido va a ser para Sportivo Granda y Independiente, el quinto partido por la Copa Bronce. Y por la Copa Oro, partido vuelta. Milan juega ante 15 de agosto y Arsenal juega ante Grupona el partido vuelta por la semifinal de la Copa Oro. Los partidos para el día de hoy, Blas. Sí, perfecto, Gilberto. Los partidos programados para hoy, sábado 23 de mayo del año 2026. Sale Cerro Verde. Domínguez Néstor quería, pero ya termina sacando el defensor. El rebote va a quedar otra vez para Blanco. Con la zurda, Blanco levanta el centro, buscando ya el área. Sale el arquero de Cerro Verde, se queda con el balón. Ya sale jugando en forma corta. Con Gabriel Zamudio. Para la Rosa. Monjes. Va teniendo el esférico la representación de Cerro Verde. Bien para sacar a Montiel. Quedar otra vez ahí para su compañero en este caso. Fleitas, el que bajó allí dentro del círculo central para contacto con el balón. Después jugó hacia adelante, pero no había nadie, Gilberto. Sí, no sé qué quiso hacer también ahí el jugador Fleita. Mira que la gente de Manchester, entre ellos mismos, se está retando mucho. Y eso le puede complicar el partido porque se ponen nerviosos los muchachos. Saca Montiel como puede, a un costado será lateral ofensivo, será lateral en ataque para la representación de Cerro Verde. Y el árbitro dice, vamos a tener cambios. Cambio, sí. El 21 dice, el que se retira. ¿O el de Manchester? Del Manchester, creo. Bueno, entonces es Alcides Silguero. ¿Al Silguero sería? La muralla Silguero. Sí. Sale la muralla Silguero entonces. Y que va a ingresar es... a ver quién ingresa por él. Melgarejo. Acá ingresa Melgarejo por Silguero. Y acá seguramente va a haber cambio posicional, seguramente el Legal va a ir como central, seguramente. Sí, Morales también ingresa en Cerro Verde. Bueno, ahí está entonces el partido. Se mantiene 1-0 arriba el equipo de Manchester. Muy bien. Gracias, Gilberto. Los cambios de uno y otro equipo. Cuando sale Jacinto Ibarra quedándose con esa pelota, sí, pasando la pelota ahí dentro de su área. Sí, ahí se queda con la pelota el jugador Ibarra. Prepara la salida. Bueno, mandamos un saludo a los jugadores del equipo senior del Milan, Gilberto. Nos cuenta acá que están concentrados. Sí. Se están concentrando ahí en el hospedaje Tres Hermanas y viendo ya el partido en este caso. La gran siete, ahí los muchachos. Saludos entonces a los muchachos de Milan, al doctor Roja y a todo el equipo de Milan. Entonces hoy tiene el amigo Aníbal también, sí, Aníbal Caje.
y el amigo Roja que siempre están. Saludos a los muchachos entonces. Al amigo Aníbal no les creo que están ahí, pero le mandamos saludos. Este equipo comandado por Aníbal Orrego, Sí, si sí. no me equivoco. Así mismo, es el El DT. DT. Así mismo. ¿Y qué hora juegan Milan más o Milan menos? juega El penúltimo, el creo, si no me equivoco. penúltimo partido ante el 15 de agosto. A Así eso es mismo. las 5:30, a las 6. Por ahí, sí, sí. Sí, y depende, por eso no podemos Claro. fijar a la fecha, porque esa que la hora exacta, porque hay penales y esas cosas que lo otro. Así es. Pero a esa hora más o menos. Así mismo. Mira que acá arrancamos bien. El fin de semana arrancamos muy mal porque todos los partidos se definían en penales. Impresionante, güey. Sí, De sí, los sí, 7, fue. casi 7 partidos. Se define, o sea que los de la Copa Bronce principalmente. Todos se definieron en la tanda de penales. Bien, va teniendo la representación de Manchester, que gana parcialmente 1-0. Este es Malmori, va jugando con Melgarejo. Melgarejo pegadito a la raya. Va a levantar el centro, ahora sí, levanta el centro, segundo palo, atención, ¿quién llega? Llegó el defensor, termina peinando porque de atrás estaba Malmori, otra vez el 37 quería... Su gol también era el jugador León en este caso. Sí, León el ¿Será córner? 37. Sí, va a ser si tiro de esquina. Va a haber de vuelta pelota por arriba. Se va lentamente el 35, es el jugador. El productor no está bien hoy, Juan Antonio. No está concentrado. No está concentrado. González para cumplir. Bueno. Vino desabrigado y Sí, sí. No sé por qué le pasó por la cabeza, ¿verdad? él cree que iba a salir el sol. Sí. Anoche estaba con una campera de la Gran 7 y hoy está con una livianita. Va saliendo la representación de Cerro Verde. Llega Malmori para cortar. Era el jugador Montiel, Luciano Montiel. Cerro Verde en la posición ahora. Luciano Villalba se complica allí. Le traba y gana el jugador Cardoso. El autor del gol, Aníbal Cardoso, va jugando. A ver, se acomoda González, termina sacando. Era Fleitas. Ahora va a quedar el esférico para el jugador de Cerro Verde. En el medio terreno, Malmori el que lucha. Va sacando a Costa. Golpe de cabeza por parte de Ramos. Mano, dice el árbitro. Mano del jugador. Bueno. Melgarejo. Mirá que ingresó Julio está. Pero acá de vuelta hace la. Así. Está nervioso el hombre del refresco hoy. Bueno, así estamos, señores, en vivo aquí a través de Pulso Sport Más, en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy campeonato senior. Hoy se define la mayoría de los finalistas también el día de la fecha. Así hay que... Hay tarjeta amarilla para el 9. Fleita entonces. El segundo tarjeta amarilla del partido y segundo para Manchester. Fleita y el jugador que ingresó el 11. Ramos está con tarjeta amarilla. Bueno, ahí está entonces. Pintado amarillo ya el 9 Fleita. Cardoso para cumplir el servicio de tiro libre. Rubén Fleitas ha amonestado entonces el 9, el centro delantero, el atacante de Manchester. Así es. Más bien por reclamar, Gilberto. Sí, por reclamo. Le cobra la falta y reclamó de vuelta y por ende. Son cosas que muchas veces pasan, ¿verdad? Que no piensan muchas veces los jugadores. Va saliendo Zamudio, Gabriel Zamudio, el zurdo, el lateral izquierdo. Este es el jugador Pedro La Rosa. Pase corto para Villalba, otra vez participa Zamudio. Busca a Sixto, balón para él. Sixto Monjes. Saca Blanco como puede. Balón en el círculo central. Ahí va luchando González. Zamudio, Gonzalo otra vez. Juega con Malmori, destapado está el 17. Balón para él. Levanta la frente Malmori. Pase atrasado ahí hacia atrás para González. Este es Melgarejo. Gonzalo otra vez. Pierde ante la presencia del número 26. Enrique La Rosa. Sale Enrique. Balón para Sixto. Otra vez la pared para el jugador de Cerro Verde. El árbitro dice no pasó nada. Sale Julio Melgarejo. Melgarejo. Bueno, ahí está el amigo Julio entonces. Le pidió para que pueda acelerar y no aceleró Sí, nunca Gilberto. Por ahí creo nunca que... aceleró Melgarejo. Ingresó gasolero y Melgarejo las Antonio. Nunca pudo arrancar.
Acá desde la banca nosotros Sí, estamos sí. cerquita y on board en Ah, nuestra sí. en Ahí idioma le guaraní, escuchamos ¿verdad? bastante bien al Muralla que está nervioso. Sí, desde la banca la indicación es para que pueda acelerar, pero él no hizo caso, ¿eh? Así mismo. Va saliendo Almori, esta que levanta la pelota. Golpe de cabeza fue por parte de Villalba. Mira Se le que 1 fue a la 0 pelota a la Samudio. es poco, los Antonio. Cualquier error le puede complicar el partido a la gente de Manchester. Sí, ya estamos sobre 21 minutos de esta segunda etapa de cierre Sí, de los 25 que se va a jugar. claro. 25 minutos por etapa cada tiempo. 25 por etapa de cada tiempo. Y acá el primer partido, triunfo para Manchester. Va teniendo González, gira bien González, conserva la posición del balón, ahora sí entrega, pero entregó mal. Otra vez el balón para él. Melgarejo, Julio se cae, otra vez el reclamo para él, termina cometiendo falta en Sí, ataque. así mismo se cae, hace la falta en ataque. Ahí sus compañeros le protestan a Melgarejo, que hoy no ingresó bien Melgarejo, ¿eh? La tarjeta es para él también. Y sí, la tarjeta, mira, tarjeta, el tercero, tercera tarjeta amarilla, digo bien. Y todo es para Manchester. Bueno, va el equipo de Manchester dentro del área, atención, pide penal, no dice el árbitro, no es sancionable. Y va a salir Cerro Verde. Saludo para Julio Melgarejo de la Recicladora del Norte de Isaca. Sí, está jugando justamente Sí, su compromiso, Gilberto. así me está en la cancha. Julio ingresó recién. Sí, de parte de Ortega Melgarejo el saludo para Julio Sí. de Manchester. La gente que quiera escribir, quiera... Puede dejar su comentario sin Sí, problema. Con mucho gusto nosotros vamos a ir dándole todos los comentarios. Y también pedimos a la gente que comparta la transmisión, que deje su like y se suscriba al canal. sí, eso me diga también si la gente quiere hacerlo, pueden hacerlo tranquilamente ahí en Reporte de Sintonía. Nosotros vamos a ir leyendo, vamos a dar lectura de acuerdo a las posibilidades. Cuando va el equipo de Manchester, segundo en camino, atención porque conduce Fleita solo. Cardoso, balón para Cardoso. ¡Está! ¡Gol de Manchester de vuelta! Aníbal Cardoso. Esta vez le habilitó muy bien, ahí se abrazan los dos protagonistas de este gol. Fleitas, que le dio la Sí, pelota a Gilberto para que el 24 pueda marcar el segundo tanto. 2 para Manchester, ahí vemos otra vez en reiteración el pase para Aníbal Cardoso. Por abajo ahí, con la salida del arquero, termina colocando en una esquina. 2 Manchester, Cerro Verde 0. así mismo cayó el segundo, ya finalizando este partido. Doblete para Aníbal Cardoso en este partido. Doblete para Aníbal, asistencia para Fleita. Este último gol, la asistencia para Aníbal marca el segundo. Gol del goleador, gol de Aníbal Cardoso. Doblete para él en este partido. Bien, 2-0. Y esto va a terminar dentro de contados minutos. Ya Sí, falta segundo prácticamente al partido. poco. Nada más falta ya para pueda finalizar este primer partido. Ahí va sacando la defensa. El árbitro mira el reloj. 2-0 lo gana el equipo de Manchester. Servicio manual para el jugador Zamudio. Va jugando con Acosta. Se le fue la pelota. Y esto va a terminar. ¿Sí? Terminó. Sí, terminó, señores. Triunfo para Manchester. 2-0 ganó el equipo de Manchester. Doblete para Aníbal en este partido. Pausa. Y ya enseguida venido para el segundo partido.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo partido. Libertad, Ciudad Nueva Libertad. Arranca ya el segundo partido. El día de hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy estamos en vivo a través de Pulso Sport Más. Libertad, Ciudad Nueva, Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Ya el siguiente partido que acaba de arrancar frente a frente, Ciudad Nueva Libertad. Otra jornada apasionante del torneo senior de Gribucoa, Copa Municipal. Ahí ya sale Libertad. Notario quería, pero ya anticipa ahí el jugador de Ciudad Nueva. Bruno Jiménez es el que busca. Patricio Toledo anticipa. Este es Patricio Toledo, juega con la zurda. Balón para el jugador Celso Ayala, pica adelantado, sí. Sí. Oxay Gilberto Brites. Mandalina arriba ahí de Ayala, que está en Oxay. Está ya todo anulado. Salida va a ser para Ciudad Nueva. Ya sale jugando la representación de Ciudad Nueva. Balón profundo. Orrego anticipa muy bien. Queda para Patricio Toledo. Tiene Toledo dentro del medio terreno la pelota en el círculo central. Va jugando con su compañero por anticipa Bogado. Tiene Bogado para Ciudad Nueva. Recupera Notario. Abre para Ayala. Corre el 10. Tiene espacio Ayala. Juega con González. Primero en camino está González. ¡Está! El remate afuera. Remató afuera el 24. Qué buen pase de Ayala. Sí. Termina faltando un poquito más. Dirección, Gilberto. Así mismo, ahí le dejó la pelota Ayala a su compañero. González probó, pero erró por poquito, la arcó. No pudo ahí ilusionar esa pelota González. Desperdicia una clara oportunidad de gol la gente de Libertad. Sí, en estos pocos minutos ya, en este arranque el compromiso, ya generó este... La pelota que le puso Ayala es para hacer el gol, pero no pudo González. Sí, le dio un pase para que pueda definió, pero le salió mal. Sí, señor. Bueno, va saliendo ahora Ciudad Nueva también a proponer en zona ofensiva. Este es el jugador Rodríguez, era así, Osvaldo Rodríguez, tiene la pelota del 7. Juega Rodríguez, el rebote va a quedar para Orrego, pierde, sí, sufre falta, dice el árbitro. Orrego será tiro libre para Libertad. Ahí sufre la falta el jugador Orrego en este caso. Va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Partido 0-0 en los primeros minutos de esta primera etapa. Y sale Orrego. Ahí va saliendo el equipo de Libertad con Patricio Toledo. Patricio cruza la pelota a ver para quién. Bogado logra desviar. Atención, el arquero se le fue. Ahora sí se va a quedar. De la llegada ya también de Ayala. Sí, acá el arquero casi pifió la pelota. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Sí, señor. Peligrosamente se le fue ese esférico, pero se repuso Gilberto. Sí. Sale Bogado. Este es el jugador Figueredo. Figueredo para Rodríguez otra vez. Para Figueredo hacia el andarivel derecho. Va Figueredo. Rebotó en jugador Escobar. Será servicio de esquina. El primer córner. Primer tiro de esquina va a ser para Ciudad Nueva, que va a buscar por arriba el primero del partido. Tiro de esquina. Córner para Ciudad Nueva. Servicio de esquina, córner, punta derecha. Rodríguez cruza, a ver, para Aníbal. Vázquez quería, pero ya anticipa, queda otra vez para su compañero. Esta que cruza de vuelta para Figueredo, peligro de gol, atención. Está en Uxay, ¿eh? Sí, ya estaba ahí en Uxay Figueredo, todo anulado. Salida para Libertad. Ya estamos sobre 3 minutos. Nos aproximamos al minuto 4 de esta etapa inicial. El marcador indica que lo está empatando 0-0. 0 para Ciudad Nueva, 0 para Libertad. Va sacando a Aníbal Vázquez, el zaguero central de Ciudad Nueva. Orrego. Y ya sale Orrego. Aníbal Vázquez, uno de los buenos defensores centrales de este campeonato senior. Así mismo, Vázquez es un central. Mira que es un central que se lanza bastante bien en ataque también. No tiene miedo de ir en ataque. Y siempre tiene goles de esa manera también. Sí, señor. Y me pregunto, ¿será que ya estará sonando el teléfono de él para el siguiente campeonato? Digo, porque sí, se vendrán las contrataciones. Claro, va a haber contrataciones, cambio de equipo, se ordenan muchos jugadores. Van a tener esa oportunidad de cambiar de equipo también. Así que se nos viene un lindo campeonato de vuelta a Blas Antonio. Sí, señor. Igual que Patricio Toledo en su categoría, es un jugador que siempre rinde alto también, el número 11 de Libertad. Sí, Toledo es bastante bien. Y Ayala también es un jugador que muchos equipos le va a querer tener en su plantel.
de Libertad. Sí, señor. Será servicio manual costado izquierdo. Ya para en juego. Figueredo el que peina, va sacando Escobar. Va a quedar para González. Mira Miguel que González, sí. esta temporada la escasez del arquero del tema de esta temporada. Mucho no tuvimos un campeonato de arquero esta temporada. Hasta aquí creo que el mejor campaña que está haciendo es del arquero de Milan, por ejemplo. De Upona también. Sí, que son arqueros que muchas veces, porque la temporada anterior los arqueros tuvieron una campaña bastante bien. Golpe de cabeza de Bruno Jiménez. Ahí va a quedar para el jugador Armoa. Milciades Armoa tiene ahí en el medio terreno. La marca ahí por parte de Patricio Toledo. Jiménez. Va Jiménez. Ahí está el 21, el que lucha allí. El jugador de la representación de Ciudad Nueva. Sale Libertad. Balón para Celso Ayala. Atención con esta jugada porque va Celso. Se muestra a su compañero. Sigue Celso Ayala. Está. Atención. Luda el arquero. Está. Bruno en el poste y se fue hacia Increíble. su compañero que termina sacando Gilberto. Increíblemente la oportunidad de gol que tuvo Libertad. Aquí Bruno Jiménez sacó por el poste. De vuelta salió. Casi fue el primero de Libertad. La jugada de vuelta de Ayala. Sí, mientras vemos otra vez la acción, ahí está. Y sí, fue oportuna realmente el cruce ahí por parte de Bruno Jiménez. Sí, sí. Y bueno, después se fue el poste, después creo que por las piernas otra vez de Bruno y termina sacando. Sí, sí. Ahí la gente de Libertad pide gol, pero no fue gol. Fue por el palo y rebotó de vuelta ya afuera. Sí, asimismo, el asistente justamente ahí indicó Sí. que fue en el poste. Le da la y se explicación expulsó. al jugador. Porque reclama gol la gente de Sí, sí. Libertad, alguno por lo menos. Reclamaron gol, sí. Alguno que otro. Bien, tiene Toledo. Bien Toledo para escapar de la marca el capitán de Libertad. Levanta el centro, pelota arriba. Vázquez termina sacando con golpe de cabeza. Va a quedar ahí para el jugador Antonio Notario. Notario abre para Ayala, corre el 10. Ahí está, sale el arquero. Pero Ayala ya estaba también en posición adelantada. Sí. Por segunda vez quedó en offside y jugó Ayala. Banderina arriba de la línea. Salida para Ciudad Nueva. Sí, señor. Ahí ya sale Aníbal Vázquez. Rodríguez. Balón para el jugador Armoa, el número 2. Barrios ahora. Está adelantado fuera de juego el jugador de Ciudad Nueva. Sí, ya estaba en offside también. Bruno Jiménez, la presencia ahí de Toledo. Termina sacando Bruno. Será balón ahora. Corresponde para la representación del conjunto de Libertad en salida. Partido está 0-0. Estamos sobre 8 minutos de este primer tiempo. Sí, minuto 8 en la primera etapa. Vale hablar un poco, mañana Blas Antonio se juega ya los partidos de ida por la liguilla del campeonato de la Liga Deportiva de Grupo. Y los partidos son, el Sport Unido le recibe a Grupo una mañana en su cancha. Sí, va a ser un lindo partido entre Sport Unido local, ambas categorías, primera y juvenil, Grupo una también. Y San Juan mañana, creo que acá le recibe a Uribucua, el Deportivo Uribucua, mañana aquí en esta cancha. Y el equipo de Nacional le recibe al Sport San Nicolás y el 2 de mayo le recibe a Sportivo Garendaz. Los partidos por el campeonato de la Liga Deportiva Uribucua, partido de ida por la liga. Sería cuarto de final. Sí, señor, cuarto de final, así mismo, partido de ida. Bueno, los partidos ya programados. Todos los encuentros mañana domingo 24 de mayo. Liga Así Deportiva mismo. Uribucua de fútbol. Ya está ya en su etapa de definición también el campeonato de la Liga Deportiva de Uribucua. Sí, y he visto en las redes sociales que varios equipos van reforzando también. Sí, Gilberto, ya. va reforzando, ¿verdad? Lo que puede reforzar. Ayer fue el último día de reforzar el equipo y creo que la mayoría hicieron, ¿verdad? Sus contrataciones. Sale Antonio Notario, balón que intersecta ahí el jugador Bogado. Bogado para Figueredo, está adelantado otra vez Figueredo. Sí, mira que en 3 ocasiones ya quedan ahí Figueredo hasta aquí. La gente de Ciudad Nueva tiene que tratar de ver un poquito más la línea también para que no, si no en cada jugada van a quedar 6.
Marcamos el tiempo de juego y marcador contigo, Gilberto Brites, Sí, por favor. marcamos el tiempo de juego. 10 minutos, primera etapa, 10 minutos, primer tiempo, 0-0. Otra vez quedó enganchado Sí, Figueredo. casi todas las jugadas quedan 6. Están trabajando bien la defensa de Sí, Libertad. la defensa de Libertad y Figueredo es un jugador ya, no es un jugador rápido, siempre queda en U6 por enteros. Sí, es mérito entonces la defensa de Gilberto. Sí, sale bastante bien en cada jugada. Porque Figueredo es un jugador bien astuto. Sí, mira que siempre hace buenos partidos cada vez que juega. No es un jugador que juega todos los partidos, pero cada vez que está, hace buenos partidos. Pero hoy no está atento Figueredo. Sí, señor. Y estará sonando ya también el teléfono de Figueredo, me pregunto también Gilberto. Capaz que sí. En otro equipo. ¿Sí? ¿A quién no le va a querer tener a Figueredo? Un jugador que siempre mete goles también cada vez que está en el equipo de Ciudadano. Mira que Ciudadano tiene buenos jugadores y esta temporada no le fue bien al equipo Ciudadano. Arrancó mal el campeonato, no pudo. Creo que le casi clasificó, pero no le alcanzó el punto que hizo esta temporada. Vázquez otra vez intercepta bien, golpe de cabeza va quedando. Patricio otra vez se anticipa también. Corre Ayala, Ayala está en posición adelantada. Sí, otro también que en Usai cada jugada. Acá vuelta Ayala en Usai. Va a hacer salida de vuelta para Ciudad Nueva. Sale la representación de Ciudad Nueva con Soto. Ahora el jugador es Rodríguez, quedó también en Oxay. Bueno, muchísimo Oxay ya. Sí, y cada ataque, cada equipo, Usai. Hay que estar atento a los muchachos. Bueno, se fue la pelota a un costado. Bueno, todavía no salió. Ahora sí. El esférico traspasó la raya. Será balón para Libertad. Cerca de la mitad del campo de juego. Así mismo. No sé si viste ya los convocados acá a selección de Centroamérica, Blas Antonio, y Sudamérica también. Brasil ya sacó su convocado. Paraguay, creo que a 1 de junio saca su lista de los 26 que van a viajar. Sí, sí. Algunas de las selecciones he visto ya, Gilberto, que sacó su comunicado justamente ya de los no sé si convocados. viste la convocación, los convocados de Brasil, por ejemplo, Sí, sí, que ya mira también. quedó muchos jugadores interesantes afuera de la convocación. No fue convocado, por ejemplo, el goleador de la Premier, quedó fuera. Y algunos jugadores más que están en otra liga. En Francia también hay jugadores que quedó fuera de la convocación de Ancelotti. Sí, así mismo. Y convocó muchos jugadores locales esta vez. Así mismo, Gilberto Brites. He visto también lo de Inglaterra, también 3 jugadores. Sí, que 3 dejó jugadores fuera también Gilberto Brites. importantes. Son jugadores bien que están en su equipo que quedó fuera. Y habló del DT, dijo, nosotros no necesitamos ídolos. Nosotros queremos jugador que pueda poner la camiseta y jugar por su país, no por el nombre. No por el nombre, sí, así mismo. Y nos quedó bien eso en Inglaterra principalmente. Sí, señor. ¿Y qué fecha será que Paraguay va a sacar también el los 1, convocados? así como está la cosa, 1 de junio. Ah, perfecto. 1 de junio, 5 tiene amistoso y el 6 ya viaja en Brasil y el 12 tiene su primer partido. Exacto. Bueno, y ya se avecina, se aproxima el Mundial que arranca el 11. El 11 de junio, sí señor. Arranca en México. México juega el primer partido. Exacto. Y Paraguay juega el 12. El 12 ante los Estados Unidos, sí señor. Bueno, he visto anoche partido amistoso entre México y Ghana. Y lo ganó el equipo local México por 2-0, un partido de preparación. Avanza Ciudad Nueva, peligro de gol, está, atención, Orrego termina sacando, rebotó la mano de Orrego y es penal. Penal para Ciudad Nueva. Va a ser penal para el equipo ciudadano. ¿Juega el rebote ese penal? ¿Por la mano? Hay que ver la retiración porque si el rebote no sé. Bueno. Juega el rebote, ¿verdad? Del mismo jugador. Ah, ahí está entonces. Sí, ahí está. Sí. Penal entonces para Ciudad Nueva. Ahí sí. Ahí sí está bien.
porque el rebote fue del jugador Ciudadano. Sí, del Ah, jugador rival. Sí, Y a Orrego. tenía exageradamente abierta la mano. Así, muy abierta y es penal. Sí, por eso el árbitro sanciona esta mano y es penal para la Sí, y representación de Ciudad no Nueva. sin tarjeta amarilla. Porque si quieres sacarle tarjeta, sí, tranquilamente, porque la mano es muy abierta. Bueno, penal para Ciudad Nueva. Vamos a ver quién se encarga, el 21. Arnaldo Villalba, Sí, el el que 21. marcó en la fecha Anterior, sí. anterior en Villarenda, Así mismo. también de penal. Es Vamos decir, a ver en esta oportunidad cómo está la puntería de Villalba. Penal para el 21. el arquero de Libertad. El jugador Villar, Sí. el arquero. Victorino Villar, atento para tratar de quedarse con ese penal. A Villar lo autoriza el juez. Arnaldo camina, se va, tiró el arquero. El arquero Victorino Sí. Villar se queda con ese penal, Gilberto. Sí, por eso te decía, el arquero es de Libertad. Acá sí ya muestra, atajó el penal. La oportunidad de Ciudad Nueva de marcar el primero, pero bien, seguro el arquero de Libertad. Y otra vez avanza el equipo de Ciudad Nueva. Atención, está gol. Gol de Ciudad Nueva. Lo hizo Barrios ahí dentro del área con ese rebote. Se queda para él y termina definiendo por abajo. Sí, señor. Para este 1-0 vamos a ver la reiteración. Ahí está el pase, la definición también posteriormente el 23. Sí. Suavecito colocando en esa esquina, Gilberto. Así mismo, atajó el penal, pero estos días ya no pudo atajar Villar. Ya marca el primero el equipo ciudadano. Ciudad Nueva 1, Libertad 0. Va Yala dentro del área, quiere ya en forma rápida Libertad el empate, gana 1-0 Ciudad Nueva. Atención el disparo débil. Las manos del arquero Wilson Vázquez. Sí, mira que mucha oportunidad. 2 o 3 claritas tuvo Libertad, no marcó. Y Ciudad Nueva tuvo 1 y marcó adentro. Mandó adentro esa pelota. Marcó el primero. El equipo de Ciudad Nueva ya está ganando 1-0 su partido. Acá ya saca campera a los muchachos. Salió el sol con todo. Así es que la camperita ya va quitando la gente por acá. Ojo con esta acción, Gilberto. Atención, la definición un poco abierta. Queda para otra vez para Barrio. Ahora sí recupera Orrego. Ahora sí te dejo terminar, Gilberto. Sí, mira que después del atajó el penal, el arquero salió Libertad, perdió de vuelta la pelota y ahí sí ya pudo marcar el primero el equipo ciudadano. Te venía comentando que Libertad no hizo las oportunidades que tuvo, no marcó los goles y Ciudadano tuvo 1 y marcó ese gol. Sí, así mismo. Bueno, ahí va teniendo Rodríguez. Balón para Barrios otra vez. Termina anticipando muy bien el defensor. Sale jugando con Orrego. Ahora Patricio Toledo. Va el 11. Notario. Abre juego Notario. Bogado anticipa muy bien para sacar esa pelota. Balón que va a quedar en poder del zaguero central Escobar. Escobar. Va jugando con su portero. Villar. Gana 1-0 Ciudad Nueva. Lo hizo el 23, el autor, el jugador Barrios. Sí. Para el 1-0 Gilberto. Así mismo que él marcó el primero para el equipo de Ciudad Nueva y con ese gol está ganando 1-0 su partido. Sale Amado Orrego. Gancha bien Amado. Ahora sí. Sorteó la marca. Después intentó la conexión con el jugador Toledo. No prospera. Será lateral por la zona izquierda para Ciudad Nueva que gana el partido 1-0. Va teniendo el jugador Villalba. Arnaldo entra en diagonal. Atención, se acomoda para el disparo. Deja para Figueredo. Oxide de vuelta de Figueredo. Sí, de vuelta estaba ya en Oxide el jugador Figueredo. No pasó nada, va a ser salida para Libertad. Bueno, ya sale la representación de Libertad. Toledo. Va el pase muy fuerte. Sale Wilson Vázquez. Saca Wilson.
El rebote va a quedar ahí para la representación de Libertad. Termina sacando a un costado. El lateral corresponde para Ciudad Nueva. El segundo partido ya de esta jornada de hoy, Gilberto Sí, Benítez. el segundo partido que se está jugando la primera etapa. ¿Cuánto tenemos? 20 ya, 25 minutos más y ya se va esta primera etapa, 1-0 arriba el equipo de Ciudadanos. Después de esto se viene el partido de San José Real Madrid, es el tercer partido. Y después el cuarto partido juega Grupo ante el equipo de, si me ayuda ahí con la, bueno, y el otro partido el quinto juega ya el equipo el Deportivo Aranda por la Copa Bronce. Sí, y después ya tenemos la Copa Oro los dos partidos, Milan. Sí, el cuarto partido juega Real Madrid y Lucas, o sea que el tercero dio bien. Sí, eso. Sí, el tercer partido. Por la Copa Bronce juega entonces San José, San Isidro, Garenda, Independiente por la Copa Bronce y por la Copa Oro, partido de vuelta Milan 15 de agosto y Arsenal Grupo. Los partidos. Ok, muchas gracias, Gilberto. Ahí completita la información. Los partidos programados por Copa Bronce, que vamos a tener ya a continuación también, ya enseguida después de este partido, vamos a tener uno por los equipos que no ha peleado más por Copa de Oro, tampoco por Copa Bronce, Gilberto. De los Sí, equipos que ha quedado rezagado en cuanto a puntuaciones. así mismo. Están nerviosos los jugadores de Libertad, Alejandro. Sí, señor. Ahí ya sale jugando. Va a quedar para el autor del único tanto, Barrios. Este es Villalba. Este es Bruno Jiménez. Con la zurda levanta Bruno a cualquier parte. No había nadie de Ciudad Nueva. El que está ahí es Escobar. Saca Escobar el zaguero central. Muy fuerte el pase. Queda para el arquero Sí, Wilson Vázquez. larguísimo el pase de Escobar. Pero atento estaba el arquero, se quedó con esa pelota. Partido está 1-0, gana el equipo de Ciudad Nueva. Ahí va teniendo Rodríguez para Armoa. Pase para Figueredo, atención porque va, pica Figueredo. Si lo gana, está, atención, el remate. Queda en la mano del arquero, lo ganó de velocidad Figueredo, Sí, pero creo se que quedó sin fuerza, ¿eh? Sí, creo que la única vez que no quedó en offside también Figueredo probó, pero atento estaba el arquero. Sí, débil el remate, si no, parece que era el segundo. Porque tuvo el espacio para el remate, Sí, se quedó sin fuerza, tímido el remate. sí, ya estuvo ya sin combustible, como se dice. Rodríguez, otra vez Ciudad Nueva buscando ya el segundo. Rodríguez, atención, le pegó. El arquero que desvía, no sé si va a salir. Sí, Ya salió, desvía el córner. va a ser pelota a la esquina para el equipo de Ciudad Nueva, que está mejor después del gol. Sí, hasta aquí el que más trabajado es Villar, guardameta Sí, así mismo, de Libertad. que está trabajando en su arco. Ahora de vuelta pelota parada. Córner, servicio de esquina, punta izquierda para Ciudad Nueva, que busca el segundo. Ya estamos llegando al minuto 24, va al envío. Con los puños termina sacando otra vez el arquero para Wilson Vázquez. Levanta Wilson, busca a Figueredo. Sobre el esférico queda para Soto. Soto juega hacia atrás para Vázquez. Aníbal Vázquez desvía aquí Armoa. Queda para el arquero Villar. Sacó a cualquier parte Villar, también se apuró en esta. Sí, se apuró, sacó mal. Está ansioso ya la gente de Libertad, queriendo el empate, pero eso va a ser creo que en la segunda etapa recién. Ahí va el servicio manual que lo va cumpliendo. Ahora sí, levanta el esférico. Va a quedar ese balón para Villar, el guardameta liberteño. Balón que va a quedar ahí en poder del jugador Villalba. Busca a Soto, sale primero el arquero Villar. Otra vez se queda con el balón. Ya empalmando. Y busca a Ayala.
Primero Vázquez. Juega con Armoa. Milciades Armoa. Villalba. Va a Ciudad Nueva. Pase filtrado para Barrio. Atención, segundo en camino. Barrio está. Deja para Figueredo. Figueredo, segundo en camino. Se cae Figueredo. Reclaman penal la gente de Ciudad Nueva. Ahí Figueredo levanta el brazo derecho. Reclamando también la pena máxima. Reclamó ahí Figueredo, pero no pasó nada. Una oportunidad de vuelta que desperdició la gente de Ciudad Nueva. Salida para Libertad. Ahí vemos otra vez la reiteración. No sé si hubo contacto. Realmente parecía que sí o no. Ahí está. Sí. Y esto finaliza la primera mitad. Final de la primera etapa, señores. Resultado 1-0 arriba del equipo de Ciudad Nueva. Pausa y ya venimos. Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Ciudad Nueva 1-0. El gol de Barrios en la primera etapa. Arrancó el segundo tiempo. Arranca la segunda etapa, Blas. Sí, señor. Así mismo, Gilberto, segundo tiempo en marcha. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Figueredo va jugando, buscando ya el segundo en este arranque del segundo tiempo. Soto. Bien para cerrar Vera. Ahora tiene
Notario. Notario saca, queda para Vázquez. Vuelve a recuperar Ciudad Nueva. Ahí está Vázquez. Va jugando hacia adelante, pero no había nadie. Ciudad Nueva queda para Escobar. Este deja para su portero. El arquero que ya sale jugando hacia el costado derecho. Apertura para el jugador de la representación de Ciudad Nueva. Ahora González se equivoca en el pase. Figueredo recupera. Pica Villalba, balón para él. Ahí está Villalba, Arnaldo el que corre. Arnaldo Villalba, se frena ahora. Pone en juego. Ahí va el centro, saca Escobar. Centro rasante por parte del jugador Villalba en este caso. Sí, ahí Villalba. Pero no pudo cerrar nadie. Partido que se mantiene 1-0. Hay que ver cómo responde esta segunda etapa el equipo Gumarelo. El que arrancó mejor de vuelta es Ciudad Nueva. Sale Patricio Toledo, el capitán Gumarelo. Sale jugando, balón para su compañero, peligro de gol, lo va para el empate Antonio. Notario se acomoda, le pegó, bloquea la defensa que era para Ayala, está el empate. Atención, Ayala está. Gol de Libertad, lo hizo Ayala. Qué buena jugada también de su compañero que termina dejando a él y termina también definiendo ante el arquero Vázquez. En una esquina le coloca suavemente ese balón. Empata Libertad en este segundo tiempo. Al inicio nada más de esta etapa complementaria. El partido está 1-1. Así mismo se juega con todo el equipo de Libertad buscando el empate. Le salió bien esa jugada a su compañero, le dejó ahí la pelota y pudo marcar el primero y el empate. El jugador Ayala, partido ahora está 1-1. Muy bien, ahí está el empate en forma rápida. Cuando parecía que Ciudad Nueva buscaba ya el segundo, llega el empate también. Sí, llega el empate y mira que es un tiempo muy importante todavía queda en el partido y hay que ver si remonta a Libertad o busca el triunfo el equipo ciudadano. Ahí va la salida para la representación de Ciudad Nueva. Villalba es el que tiene la pelota. Villalba para su compañero en forma corta, el pase también equivocado. Patricio Toledo también juega en cualquier parte. Cae en imprecisiones esta parte del compromiso. Ya sobre 3 minutos el partido está 1-1. Segundo tiempo. Patricio Toledo. Balón para el jugador Rivera, que ya ingresó también en este segundo tiempo. Carlos Rivera en Libertad. Así mismo, hizo unos cambios el equipo Gumarelo para este segundo tiempo y ya tuvo el empate. Sí, también ingresó Ever Cardoso, 2 cambios en el entretiempo. Sí. Y llegó ya en forma rápida al empate para Libertad. Así mismo. Toledo, ese es el jugador Villar en este caso, el arquero que sale jugando para Rodríguez. Rodríguez saca un costado. El jugador Osvaldo, el número 7, será lateral que favorece al equipo de Libertad. Está 1-1 el partido sobre 4 minutos. Segundo tiempo. Así mismo, partido 1-1. Hay que ver qué pasa ahora después del empate. Partido que se mantiene empate hasta aquí, pero en goles 1-1. Ya pone en juego otra vez el balón. Va saliendo el jugador Vera. Va a quedar para el jugador Bogado. Juega con Figueredo. Pica el 35. A ver cómo cruza. Les pega en la humanidad de Vera. Será córner. Servicio de esquina que favorece al equipo de Libertad. Así mismo va a ser tiro de esquina. Y va a buscar el segundo por arriba el equipo de Libertad. Se va lentamente Rodríguez para este servicio de esquina, ¿sí? Ciudad Nueva en este caso. Sí, Ciudad Nueva. Rodríguez. Córner para Ciudad Nueva. Autoriza el árbitro. Va Rodríguez, centro, media altura. Atención, el rebote va a quedar para Figueredo. Otro rebote más dentro del área. Ahora sí,
Saca González, pasó de todo dentro del área. Gilberto sigue el peligro, pero queda para Armoa. Rebotó en Orrego. Otra vez sigue presionando el equipo de Ciudad Nueva dentro del área de vuelta. Atención, Soto quería. Ahora sí pasó el sofocón por parte del conjunto de Ciudad Nueva que se fue con todo. Pasó de todo ahí en el área. Y a ver qué pasó ahí. Bueno, partido 1-1 en este segundo tiempo. Sale el jugador Vera. Se cae Orrego, falta. Tranquilo, dice ahí el árbitro. Le están reclamando por eso. Sí, le está reclamando con todo al árbitro, digo bien, los jugadores Gumarelo. Será pelota, será tiro libre para Libertad. Ya va cumpliendo. Pasa hacia atrás para González. Miguel González. Luego te va a quedar para el arquero de Libertad. Es el jugador Villar. El arquero de la representación liberteña ya tiene la pelota bajo su poder. Ahí ya va sacando el esférico el guardameta. Ahí está, reclaman indirecto al arquero, sí. Cuando va Ayala, pica Ayala, otra vez adelantado el número 10. Le reclama el indirecto la gente de Ciudad al árbitro. Sí, porque ya soltó la pelota Gilberto y después volvió a agarrar por eso. Así mismo. Mucha protesta en el partido. Sí, así mismo, cualquier pequeño error también se van observando los protagonistas y que van reclamando también al árbitro. Así es. Bueno, ahí va teniendo Soto, Villalba. Villalba deja para Rodríguez. Bogado ahora. Armoa va teniendo el número 2. Saca como puede Escobar. Este es Patricio Toledo. Saca un costado Patricio. Lateral favorable para el equipo de Ciudad Nueva. Va jugando en forma rápida también Rodríguez. De vuelta va teniendo la marca de Toledo. Saca Libertad, queda para su compañero, pero ya anticipa otra vez Ciudad Nueva para reconquistar la pelota. Hubo falta por parte de Patricio Toledo. Sí. Tiro libre será para Ciudad Nueva. Ahí la falta. Hacer pelota para Ciudad Nueva. Se reclama entre todos los compañeros, reclama al árbitro. Todo. Partido aficionado ya esta parte de Blas Antonio. Sí, señor. Será balón para Ciudad Nueva. El servicio que él lo va a cumplir. Rodríguez levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Ahora queda para Toledo. Este es Aníbal Vera. Sale el lateral izquierdo. Vera. Ayala. Este es Orrego en este caso. Busca ahora a Ayala. Este es el jugador Vázquez. Anticipa bien. Adelanta el esférico ahí. El pase profundo para que pueda picar Figueredo. Alcanza la pelota Figueredo. Pase hacia atrás. Soto. Atención. La carga. González intercepta muy bien. Ahora deja para Antonio Notario. Balón para Amado Orrego. Otra vez queda para Notario. Sale jugando Antonio Notario. Ayala. Va teniendo Ayala. Se cae Ayala. Se cobra la infracción. Sí, ahí le cobran la falta al jugador Rodríguez. La falta sobre Ayala. Balón para de vuelta Ayala, el número 10. Siendo protagonista. Atención el centro por abajo. Nadie cerró allí. Y llega el defensor que deja a su arquero Wilson Vázquez. Así es, prepara la salida Wilson Vázquez de su arco. Partido que se mantiene empate 1-1 en este segundo partido. Bien, va a quedar ese esférico para el jugador Figueredo. Atención, segundo en camino Figueredo. Atención el remate. Remató mal, calzó mal a la pelota el número 35. Así mismo estuvo de vuelta ahí Figueredo para que pueda marcar el segundo. Pero le agarró mal a esa pelota. Fue afuera. Va a ser salida para Victorino Villar. Sí, aguantó muy bien en primera instancia para ganar a González. Después el remate le salió mal. Hay tarjeta amarilla en este partido al arquero, pero no había ya los otros tarjetados, ¿no? ¿O este es el primero?
Esto para el arquero. Así es. Bueno, primer tarjeta del partido entonces, Gilberto, para Victorino Villar, el arquero de Libertad. Así mismo. Ya está Amonestado. pintado de amarillo. Mira Sí. que volvió recién del suspensión, ¿verdad? Y ahora le dan la tarjeta amarilla. Rodríguez queda con ese esférico. A ver, tiene problema físico aparentemente Rodríguez. Se Sí. negó a jugar, por eso sacó la pelota a un costado. Y creo que sí. Y se tiró. Se tiró, seguramente va a pedir cambio. Rodríguez. Porque por algo tiró la pelota afuera y se tiró. Sí, está sentido, ahí entra la sanidad para asistirlo. Mientras nosotros repasamos de vuelta, por favor, Gilberto, los Sí. partidos programados para esta jornada de hoy sábado. 24 ya hoy, 23 de mayo. De mayo, así mismo. Bueno, los partidos que tenemos ahora más adelante, después de este se viene ya el tercer partido, juega el equipo de Real Madrid, o sea, Grupo Real Madrid, es el tercer partido. El cuarto partido por la Copa Bronce juega San José, San Isidro. Y el quinto partido por la Copa Bronce juega Arendá Independiente. Y después ya por la Copa Oro, partido de vuelta Milan 15 de agosto. Copa Oro, partido de vuelta Arsenal Grupo. Sale apuradamente aquí el arquero Villar. Terminan anticipando y queda para González. Miguel González y la posición de la pelota. Adelanta Miguel. Ese esférico queda para Soto. Juega Soto. Bogado la devolución. Deja para Villalba. Villalba para Figueiredo. Está adelantado de vuelta. Sí. Banderina arriba. Sí. Banderina arriba. Salida va a ser para Libertad. Bueno, ahí está el servicio desde el arco. Ya a ver cuántos minutos actualizamos también, Gilberto, por favor. Marcamos el tiempo de juego. En este segundo tiempo, 12 minutos, segunda etapa, 12 minutos, segundo tiempo, 1-1, ¿qué digo? 1-1, empate de goles en el partido. Bueno, saludo a toda la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión, la gente que está viendo. Cabezazo, gol. Gol de Ciudad Nueva y de vuelta aparece el 23 del gol en esta mañana fresca del fútbol, casi ya al mediodía, Gilberto. Sí, justamente Sí. ahora a 12 puntualmente llega este cabezazo y el gol de Barrios, segundo para el equipo de Ciudad Nueva. Así mismo, segundo del equipo ciudadano, marca de vuelta su doblete. El jugador Barrios, que ya está ganando 2-1 el equipo ciudadano. Minuto 12, a las 12 del mediodía, doblete para Barrios. Sí, señor. No sé si viste en la Copa Sudamericana, en la Copa Internacional, el gol de Arce, muy parecido a este, ¿eh? Sí, muy parecido. Sí, Mirá qué un hizo. cabezazo colocado. Sí, vos sabés que Arce era el jugador que más o menos no sé si iba a estar en la Copa del Mundo, pero el que hizo Arce la fecha anterior, no sé si iba a quedar fuera por la gente. Mirá que es goleador de la Libertadores también, 8 goles y su segundo triplete en la temporada, en la Copa Libertadores. Así mismo. Bueno, ahí, odiosa dice la comparación, pero este es algo parecido al gol que hizo Claro, Arce. así mismo. De cabeza y colocado, Sí, así mismo. colocadito la pelota. Colocadito, buscando justamente el palo más lejano del arquero. Y así más o menos hizo aquí Barrios, cruzando ese esférico. Y buen centro también de Figueiredo, que Sí. esta vez sí picó no adelantado y termina cruzando para que Barrios termine definiendo en su cosecha personal también el segundo, ¿eh? Así mismo, doblete para Barrios. Bueno, ahí está, 2-1 a favor de Ciudad Nueva, 15 minutos ya de este segundo tiempo. Así mismo, segunda etapa, minuto 15, partido que está, resultado que está arriba el equipo ciudadano ganando por 2-1. Sí, estamos en esta siesta del fútbol que arrancó hoy a las 10 de la mañana. Ya Sí. se jugó el primer partido
partido. Este ya es el segundo. Así es. Segundo en la jornada. Va Soto, va para el empate, digo, para el tercero, el 3-1. Atención, Soto. El arquero salió a achicar muy bien, bien por Villar. Si no estaba el tercero, Gilberto. Se fue con todo buscando el tercero. El jugador de Ciudad Nueva. Pero salió bien el arquero. Por ende, no fue el tercero del equipo ciudadano. Sí, parecía que era el tercero realmente para el 3-1 parcial, pero salió bien el arquero también para poder cerrar bien el ángulo de remate. Y bueno, ahí está. Desperdició Ciudad Nueva el tercero a través del jugador Soto. Sale Libertad con González. Balón para Escobar. José Escobar juega. Toledo. Gira y deja para Amado Orrego. Orrego busca a Notario. No entendió la jugada Notario. No picó a tiempo. Ya está el arquero Wilson Vázquez. Sí, pero es que mucho ya le está retando a Orrego, su compañero. Todo el partido le está retando. No le pasó a Melgarejo, por ejemplo. Sí, el Manchester. Bueno, ahí va el equipo de Ciudad Nueva por el tercero. Atención, Figueredo. Atención, está el remate del arquero. Sacó con el brazo izquierdo el arquero al córner. Él al tercero. Sí, acá encuentra una pelota. Figueredo buscó su gol también, pero de vuelta aquí le ganó el arquero. Pelota al tiro de esquina. Sí, buen reflejo de Villar para sacar Sí. el brazo izquierdo. Así mismo. Bueno, Será córner. Será servicio de esquina favorable para Ciudad Nueva, que está cerca del tercero. Libertad, digo bien, no está pudiendo reaccionar después del gol. Y este córner que se va a cumplir, va al envío en el área, atención, Villalba desvía, queda para Figueredo, sale el arquero, atención el rebote, sigue el peligro, ahora sí despeja la defensa y está sufriendo el equipo de Libertad, ¿eh? mira que está sufriendo increíblemente el equipo de Humarelo en toda la pelota parada, en todas las jugadas, le está costando un montón a Libertad salir en pelota parada increíblemente. Otra vez el equipo de Ciudad Nueva, falta, dice el árbitro, le cargó desde atrás. Y bueno, ahí está bastante astuto también el número 5. Sí, se tiró. Sintió ahí el contacto y mira, el gesto. Así mismo. Parece que le chocó un camión. Así mismo. Al Y cinco. cayó con cámara lenta. Así Gilberto, ¿eh? mismo. Compró el árbitro esta falta. No, y hubo carga también. No Sí, pero podemos te digo nomás discutir. por... Sí. o sea, Por el gesto y demás cosas, ¿no? Sí. Va al envío dentro del área. Saca el jugador Toledo. Ahí va a quedar para Orrego. Va sacando con la pierna zurda Orrego. Será balón para Ciudad Nueva. Bueno, no está reaccionando Libertad, ¿eh? No pudo reaccionar después del segundo principalmente. Ya se quedó totalmente. Y creo que el empate fue por errores propios del equipo ciudadano, marcó también. Porque arrancó mejor de vuelta el equipo ciudadano. Es el que mejor está en el partido. Primer tiempo, segunda etapa. Y por ende está ganando también su partido. Bueno, cuando las cosas no salen también pasa estas cosas. Claro. La famosa mala tirada, Gilberto. No salió. Errores no forzados para el equipo liberteño. Sale Toledo, engancha bien. Bien para sortear la marca Patricio Toledo. Queda para Armoa. Milciades Armoa. Profundiza el pase, el rebote en el defensor será lateral. Se mantiene Ciudad Nueva en zona antagónica, en zona rival. Sí, O en campo parece rival. que es que va a salir buscando de vuelta el tercero ya para que pueda tener tranquilo el partido. Y eso es lo que está buscando el equipo ciudadano. Osvaldo Rodríguez. Ya por en juego. Busca Villalba. Toledo otra vez en la intersección de la pelota. Sale jugando con Orrego. Amado Orrego. Engancha unas veces ya. Ahí presiona Soto. Sigue Orrego. No pierde la posición del balón. El lateral derecho, que ahora se inclina hacia la zona izquierda. Armoa. Soto. Otra vez Ciudad Nueva. Va avanzando. Buscando ya el
el tercer tanto. 2-1 está ganando el partido parcialmente. Ahora sí saca un costado. Ayala va cumpliendo el lateral. Balón para Escobar. Con golpe de taco. Después anticipa el jugador de Ciudad Nueva. El derrote va a quedar para Toledo. Ahí va jugando Toledo. Balón en el medio terreno. Ahora participa Escobar. Para el jugador 19. Es Paredes. No, es el jugador Marecos. Centro para Ayala. Atención. Posición adelantada por parte del número 10. Sí, ya estaba ahí en Usay. El jugador número 10. Ni eso no le está saliendo de Ayala. O sea, salida para el equipo de Ciudad Nueva, que sigue ganando su partido por 2-1. Sí, señor. Acaba de terminar el partido entre Santaní y Capiatá. Lo ganó el equipo local Gilberto por 1-0. Santaní. El equipo de Santaní. Qué bien. Se le va. Mira que mejoró un poquito más también después de la llegada de Julio Irrazábal, que es ídolo del equipo de Capiatá también, los Antonio. Y sí, si no me equivoco, creo que como técnico arrancó ahí dirigiendo ese equipo. Así en la B. Sí. Subió en la intermedia y ahora está dirigiendo a Santana. Va sacando, pero ya hubo posición adelantada, dice el asistente. Y eso le ayuda bastante a Santaní ganando su partido hoy por el motivo que ya está ahí. Él está apretando lo que es el descenso también. Y creo que este resultado lo va a sacar un poquito más al equipo santaniano. Sí, segunda victoria consecutiva. Así En la es. fecha anterior creo que lo hizo ante Independiente, si no me equivoco. Sí, ante el Independiente. Bueno, ahí está el San Pedrano, el equipo santaniano entonces, Así es. en la intermedia. Y este fin de semana el campeonato de primera creo que termina, Gilberto, si no me equivoco también. Sí, este fin de semana, mañana principalmente, mañana se juegan los 3 últimos partidos. Los Sí. 3 el mismo horario. Cerro Porteño juega ante Rubeño, Nacional ante Libertad, Ameliano ante Triniense a las 5 de la tarde, porque los 3 de esos equipos están peleando el vicecampeonato. Exactamente, se define ese segundo puesto entonces mañana. Así es. Y ayer ya arrancó con o sea que la última fecha arrancó con el partido entre El 2 de San mayo. Lorenzo de Mayo. Sí. Lo ganó el equipo de San Lorenzo, después de mucho también volvió a ganar. Mira que después de que se juega Utradio Duarte, le ganó a Olimpia, empató ante Luqueño y ahora el segundo triunfo ante 2 de mayo. Bien. Tordadio Duarte entonces va encontrando el equipo, Gilardo. Sí. San Lorenzo. Mira que San Lorenzo siempre juega bien, pero el déficit de San Lorenzo es no saber hacer el gol. Y le hace goles fáciles a San Lorenzo. Ese es su problema. Pero siempre te hace buen partido. Bueno, Hoy juega Olimpia ante Luqueño en la cancha 12 de octubre. Ahí juega el local Deportivo Luqueño. corner, servicio de esquina para el equipo de Libertad. Estamos con este campeonato senior de Iribucuá. Ya también tramos restantes, finales ya de este campeonato. Ya Sí. zona de definición, ya se va a jugar semifinal Vuelta. en Copa Oro. Sí. Próximo fin de semana se juega ya lo que es la final. Sí, la primera final seguramente. Sí. Hay que ver si se juega así y de vuelta o Partido único, ¿verdad? partido único. Hay que ver Eso eso veremos en la semana. así mismo. Ya sale jugando Bruno Jiménez. No acelera Bruno, ahora sí suelta el pase. Balón para Figueredo. Ojo con esta acción porque pica solo Figueredo. Tercero en camino. Está, atención, el remate afuera. Remató afuera. Tengo entendido que buscó con el 3 dedos, como se dice. Sí. Remate colocado, Gilberto. No le salió bien. Quiso colocar al arquero, pero le salió mal ese remate al jugador. Por ende, no fue el tercero. Sí, así mismo. No pateó bien. Si no, estaba el tercero. Y casi lo liquida el expediente. Otra vez el equipo de Ciudad Nueva en ataque con Bruno Jiménez. Se acomoda Bruno, le pegó el arquero Villar. Se queda con ese balón. Bueno, no fue un remate fuerte, Gilberto. Sí, también el cansancio ya está jugando en contra de los jugadores de Ciudad Nueva también. Bueno, fue lo último, señores. 2-1 arriba el equipo de Ciudad Nueva. Pausa y ya venimos.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este tercer partido, donde van a jugar Sportivo Uruguay ante Real Madrid. Es el tercer partido de la jornada de hoy, aquí a través de Pulse Sport Más. De vuelta ya para este tercer partido. Recién pasamos al partido de Ciudad Nueva, que ganó un partido ante Libertad por 2-1. Así que hasta aquí buenos resultados en los dos primeros partidos. Vamos a ver acá en este tercer partido si tenemos goles o no, Blas Antonio. Sí, asimismo, Gilberto, vamos a ver en este compromiso, porque en los dos anteriores sí tuvimos goles, como ya lo había mencionado el compañero Gilberto Brites. Va a arrancar el partido, va a jugar Gurebucoa versus Real Madrid. Ahora sí, ya el árbitro que autoriza y partido en marcha. Arrancó el compromiso, ya el cronómetro en cero también, ya se juega los primeros segundos del partido, Gilberto Brites. Así mismo, arrancó, señores, este partido, arrancó el tercer partido de la jornada entre Gurebucoa y Real Madrid. Bien, ahí va jugando Portillo, saca como puede el jugador de la representación de Gurebucoa, será lateral para Real Madrid. Sí. Bueno, sigue el partido, 0-0, los primeros movimientos en este partido. El tercero que se juega hoy entre Gurebucoa y el equipo de Real Madrid. Entonces este es el tercer partido. Después ya entramos en la etapa de los partidos por la semifinal de la Copa Bronce. San José juega ante San Isidro y Guarenta juega ante Independiente. Ahí va teniendo la pelota la representación de Real Madrid en zona de ataque con el jugador Armoa. El 29 Armoa ante la marca del jugador. El número 50 es Teófilo Cano en lateral derecho. Saca un costado el balón lateral ofensivo para Real Madrid. Ya por en juego otra vez le devuelve. Será balón de vuelta para Armoa en lateral izquierdo. Ahí vemos en la banca sentado Benítez, un jugador también que es titular, pero hoy arranca de suplente. Estamos hablando de Armando Benítez. Así mismo. De Real Madrid. Siempre juega titular, pero hoy está en la banca. Sí, le tocó arrancar desde el banco. Seguramente va a ingresar en este segundo tiempo. Va al equipo de Real Madrid. Atención, el remate afuera de Portillo. Qué buena posibilidad aquí se le presentó a Real Madrid, Gilberto. Primera posibilidad clara de gol para el equipo de Real Madrid. Probó Portillo, pero erró largo. Va a ser salida para Gurebucoa. Sí, señor, se quedó con esta posibilidad manifiesta de gol. Ahí vemos Bogado que le dio la pelota y solito estaba allí. Ya tardó en llegar a la marca, pero el remate le salió mal. Le salió mal, le agarró mal a esa pelota. Muy mal el remate, lejos afuera. Así es. Y otra vez el Real Madrid. Abre Cardoso, va con todo, está el primero, Portillo le pegó, el remate se fue abriendo. Otra vez Portillo. Y de vuelta Portillo, la posibilidad para él. De vuelta otra posibilidad de gol para el equipo blanco, pero no aprovechó. De vuelta prepara la salida del portero de Gurebucoa, que es el señor Teófilo Armoa. Mientras vemos la reiteración, parecía que buscaba el centro, también a Bogado. Llegó tarde también a la cita, en este caso el número 7. Así mismo. Bien, ya sale Gurebucoa. Hasta aquí Real Madrid tomó la posta del partido en este arranque por lo menos. Vamos a ver la respuesta del conjunto de Gurebucoa. Ya recupera otra vez Real Madrid con Abraham Caje. Caje para su compañero Aguayo. Tiene el 17, Aguayo. Gira bien. Descarga para Abraham de vuelta. Busca a Agrispino Estigarribia, balón para el 8, Agrispino para Cardoso, peligro de gol Cardoso, atención, deja para Bogado, le pegó, gol, Oxai, bueno, Oxai convierte, pero estaba en posición adelantada, no, dice con el dedo, el jugador, mira que, Gregorio, sí señor, no sé si, pero van de línea arriba, estamos lejos, nosotros no podemos visualizar bien esa jugada, pero... Mira me que quedé con la gana, Gilberto. Anulado, sí, así mismo. Eso se escuchó desde acá. Muy fuerte, entró acá y se va a ganar la amonestación el 16. Tarjeta amarilla para el 16 es el jugador Donato Portillo. Entonces ya está pintado de amarillo.
Se escuchó el golpecito ahí abajo. Sí, encontronazo ahí y la falta en perjuicio del número 7, Mareco. Sí es. Mareco sin S. El otro es Darío más... Mareco. Sí, hay otro que juega en San José, creo que juega. Sí, el lateral. Sí, ese sí, Andrés. con S. Así es. Tiro libre que favorece para la representación del conjunto de Iribucuá. Ahí está Ruiz. Va el envío, centro por arriba. Saca la defensa, va a quedar para Crispino Estigarribia. Joel Villalba el que baja otra vez. Real Madrid busca ya el primero. Portillo conduce, peligro de gol. Portillo le pegó, atención, está. Gol de Real Madrid. Autogol, si no me equivoco, del defensor. Termina poniendo el pie a esa pelota. El pie derecho. Ahí vamos a ver en reiteración en la jugada del centro. Y sí, las piernas zurdas del número 13. Sí. Gol en contra, Gilberto. El 13 es... vamos a buscar la número 13. Pero acá sí marcó en contra el jugador número 13 de Iribucuá. Minuto 5, primera etapa, Real Madrid 1, Iribucuá 0. Gol del central. Señor, gol del conjunto de Iribucuá. A los 5 minutos fue el gol, Gilberto. Sí, minuto 5. Mientras buscamos acá la planilla Número 13. también. Este creo que jugó ya en la fecha anterior. Sí, vamos a actualizar nuestra planilla también, Gilberto, sí. porque algunos jugadores Mira que aparecen nomás también en la planilla muchas veces tenemos un número y un nombre y muchas veces sí, se cambian, ¿eh? se cambian la camiseta Sí. y ya confunde un poco. Pero Bueno, a los 5 minutos el sí, gol. así mismo. Ya se me está corroborando quién es el 13. Así mismo. Bueno, partido 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Que ya está ganando su partido aquí. Él el que el mejor intentaba. El juez ya anuló un gol. Le anularon ya un gol a Real Madrid. Acá sí ya fue gol. Pero ya es legítimo. Exacto. Bueno, es el equipo que venía insinuando, encontró el gol. Atención, otra vez el disparo. El arquero dio rebote. Atención, sigue el peligro. Ahora sí pone el físico allí el jugador González. Otra vez. Mientras vamos a ver otra vez la reiteración también. El remate de Abraham Caje. Sí, Ahí probó está. directamente. Dio rebote el arquero. Casi fue gol de Caje. Sí, pateó a largo. Buscando ya el segundo. Vamos a ver la reacción de Iribucuá que hasta aquí no ha aparecido todavía. Nos ha mostrado también cara en ofensiva. Abraham Caje sale al paso del balón ahí. Velázquez presionando. Maresco presiona también y va a ser lateral. Hacer saque lateral. Entonces, pelota que sigue 1-0 a favor del equipo de Real Madrid, que está ganando su partido. Luis Rodríguez es el que tiene la pelota. Luis va jugando con Estigarribia. Cardoso el que pica el 9. Va Cardoso. Ahí está cerca también Villalba. Deja para Rodríguez. Va Real Madrid. Donato Portillo. Armó ahora. El 29 tiene. Armó para Estigarribia. No prospera el pase, por eso ya recupera Iribucuá. A proponer. Ahí buscar el Ruiz. Velázquez. Herminio descarga otra vez hacia la zona izquierda. Apertura para Ruiz de vuelta. Velázquez. Ruiz. Se enreda un poco, ahora sí. Se queda con la pelota Ruiz. El pase no estuvo bueno. Recupera Portillo. Descarga para Aguayo. Corre Aguayo hacia el cerquita de la raya. Termina sacando el defensor a un costado. Será lateral para Real Madrid. Que lo está ganando 1-0. Está ganando 1-0 y es el equipo que está mejor todavía en el campo de juego. Iribucuá todavía no pudo, no me acuerdo de una oportunidad que tuvo un ataque el equipo de Iribucuá hasta aquí. El que más insiste es el equipo blanco. Va a quedar otra vez para Real Madrid. Ese balón para Rodríguez. Descarga hacia la zona derecha. Va Portillo, va el 24. Está el segundo. Atención, señores. Bogado le pegó. Gol. Gol de Real Madrid. Esta vez sí estaba habilitado el capitán de Real Madrid. Define y sube en el tanteador.
el gol del número 7. Ahí está Portillo sirviendo en bandeja prácticamente al capitán. Gregorio Bogado pone el segundo para el equipo de Real Madrid. Así mismo ya marca el segundo gol el equipo de Real Madrid. Es que el mejor está en cancha, el que mejor trabaja la pelota, el que más tiene oportunidades. Y acá sí, un gol de Bogado. El primero fue anulado, pero esta vez sí ya fue gol del jugador del capitán Bogado. Ya marca el segundo, 2-0 arriba el equipo de Real Madrid. Sí, no le sale la cosa a Gribuco. El resultado creo que está a la vista lo que está sucediendo en el campo de juego, Gilberto. Es mucho mejor Real Madrid. Mejor en los pases, mejor con la pelota. Gribuco no pudo todavía tener una pelota ahí en ataque hasta aquí en el partido. Roba y sale jugando Abraham Caje, pase profundo, busca a Cardoso, balón para él, ahí está Cardoso. Saca la defensa. El esférico ahí queda para Mareco. Primero Torres con golpe de cabeza, habilita a Armoa. Va a quedar para el número 4, el que utiliza la 29, lateral zurdo. Va jugando justamente el jugador Armoa, sale con balón dominado. Busca a Bogado, primero la marca de González. Quita un costado, será lateral, corresponde para el equipo de Gribucua, Real Madrid de vuelta. Va a ser pelota de vuelta para Real Madrid, que sigue teniendo pelota, que sigue mejor en cancha. Rodríguez, otra vez para Armoa. Este es Estigarribia. Recupera el equipo de Gribucua. Levanta la pelota. Ruiz. Va teniendo Ruiz, el número 20. Abre juego para su compañero cerquita. Estaba ahí el jugador Cano. Otra vez Ruiz. Pierde ante la presencia de Rodríguez. Profundiza el pase. Va de vuelta. Se niega el jugador que está en posición lanzada. El 7 sí está habilitado. Atención con esta jugada. Va Real Madrid. Tercero en camino. Está al centro. En este caso falta un poquito más de fuerza quizás para que pueda llegar al jugador Portillo que estaba destapado. Así mismo, casi fue el tercero ya del Real Madrid. Acá, por suerte, no pudo centrar bien la pelota el 7. Por ende, se salva del tercero el equipo de Gribucua. Williams Bogado, el que tiene ahora, levanta Williams. Villalba desvía, no pica el jugador Velázquez. Él cree seguramente que estaba en posición ilícita, por eso no picó Gilberto. Así mismo, no pudo caer el jugador Velázquez, pero estaba habilitado. Si quería, tranquilamente iba a picar en campo de juego de Gribucua, de Real Madrid, digo bien. Este es Estigarribia, tiene la pelota en el círculo central, recupera Cano, el capitán del conjunto de Gribucua, pase hacia la zona izquierda, apertura para Villalba, va jugando para Velázquez, va Arminio Velázquez, zona izquierda, el avance para el equipo de Gribucua, engancha, intenta meterle el centro, pero ya está la marca de Aguayo. A ver si Portillo alcanza. No mantiene en juego ese balón. Será lateral para Gribucua. Sí, va a ser pelota para Gribucua, que necesita buscar un gol para que pueda meterse de vuelta en el partido. Pero hasta aquí, así como está jugando, medio complicado. 12 minutos de juego, 12 minutos, primer tiempo. El marcador indica que lo está ganando 2-0 Real Madrid a Gribucua. 2-0 ya en este primer tiempo. Va sacando Rodríguez. Cardoso el que peina. Para Bogado, ese esférico termina punteando el defensor. Williams Bogado. Sale muy bien aquí el jugador Armoa para reconquistar ese esférico. Todavía no salió, ahora sí. El banderín arriba, entonces salió el esférico lateral para el Gribucua. Sí, va a ser pelota para el Gribucua. Se le fue la pelota a la gente de Real Madrid. Lateral para el Gribucua. La falta en perjuicio de Williams Bogado. Será tiro libre para el equipo naranja. Pelota quieta para poder levantar entonces, para buscar también la posibilidad del descuento. Hasta aquí está 2-0 arriba la representación del Real Madrid. Darío Mareco para cumplir ya el envío, buscando a Villalba. Golpe de cabeza por parte de Estigarribia. Complementa a Aguayo, va a dejar para Portillo. Ahí va sacando Portillo. De muy buen partido, hasta aquí lo del 24. Va sacando ese esférico, ahí va a quedar para el jugador José Luis Villalba. Ahora González. Balón para Cano. Teófilo Cano. Mareco está totalmente abierta, zona derecha. Balón para él. Va el 7. Levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Otra vez el rebote queda para Mareco. Darío engancha. A ver cómo cruza. Muy mal cruzó aquí Mareco. Sí, malísima esa pelota de Mareco. No pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Intentó poquito mantener la pelota en esta parte del partido el equipo de Gribucua. En Gribucua no arrancó de titular hoy Vicente Paniagua, Gilberto. Está en la banca Paniagua hoy en este partido.
Seguramente opciones Sí, para la segunda etapa. seguramente que sí. Ya va sacando desde el fondo Real Madrid. Hubo unas cargas allí, falta, dice el árbitro. Sí. Perjuicio de Cano. Tiro libre para Agribucua. Así mismo, ahí le carga al rival, el jugador del Real Madrid. Pasar pelota para el equipo de Grupo. Teófilo Cano, el que usa, digo bien, el brazalete de capitán, ya va cumpliendo. Saca Aguayo. Va a quedar para Armoa. Golpe de cabeza por parte del lateral izquierdo. Williams Bogado el que intenta bajar. Ahora Rodríguez. Balón para Armoa. Tiene Armoa, está cerca. Bogado, balón para él. Ahí está. Williams Bogado vuelve a recuperar para el equipo de Grupo. Ahí está Williams, pone el físico. Rodríguez lucha también, reclama que es para Real Madrid. Sí. El asistente le hizo caso a Gilbert. Así mismo, va a ser para Real Madrid la pelota. Partido que sigue 2-0 arriba al equipo blanco de Real Madrid, que sigue con el resultado a favor. Sí, señor. Ya estamos sobre 15 minutos. Primer tiempo. El marcador indica que Guadalajara está a 0 y Real Madrid tiene 2. Así mismo, antes de los 10 marcó los 2 goles el equipo de Real Madrid. Bueno, tiene la pelota Guadalajara de vuelta. Mareco va jugando con Ruiz. Va teniendo la pelota ahora Guadalajara, el equipo naranja. Pase profundo. Atención con esta jugada. Buena carga. Va al remate del arquero. Se queda con ese esférico. Qué buena llegada. Termina con este remate de Carlos Villalba. Sí, primera llegada profunda con pelota, haciéndole trabajar al arquero a la gente de Guadalajara. Primer intento al arco directamente del equipo naranja. Ya sale Abraham Caje. Balón para Cristian Aguayo. Está Portillo cerca. Ya sale Portillo. Busca a Donato Portillo. Ahí está también Crispino Estigarribia cerca. Recupera Agribucua con José Luis Villalba. Va teniendo el número 11. José Luis Villalba. A ver qué hace. Oscar Ruiz. Deja para Williams Bogado. Pisa el esférico Williams. Descarga para Villalba. Golpe de taco, a ver, para el otro Villalba. José Luis, pica el 11. Está habilitado según el asistente. Engancha a José Luis. A ver el centro, pelota arriba, al cabezazo. Pelota que pasó muy cerca del caño izquierdo. Ganó Herminio Velázquez, lo aplicó el cabezazo. Así mismo, buena jugada de Villalba también acá, de José Luis Villalba, el centro, y tuvo ahí Velázquez que probó, pero no pasó lejos del arco que defiende Monzón. Sí, una jugada muy bien ibanada hacia la zona izquierda, termina el cabezazo de Velázquez. Bueno, sigue el resultado entonces a favor del equipo de Real Madrid por 2-0. Va teniendo Mareco, balón para Villalba, logra puntear Torres. Recuperar Agribucua ahora con Villalba, busca el descuento del conjunto de Agribucua. Abraham Caje sale bien al paso del balón y bueno, ahora sí mejoró el equipo de Agribucua. Mejoró el equipo de Agribucua, sí, después del segundo gol mejoró bastante el equipo de naranja, que es el que más intenta ahora, pero hasta aquí le falta un gol para que pueda meterse de lleno de vuelta en el partido. Caje de vuelta, el que va llevando esa pelota para Gregorio Bogado. Capitán tiene la pelota, ahora juega con Abraham de vuelta. Caje que descarga para Portillo, corre el 24. Va Portillo, envía el centro. A ver, ¿para quién? Para Bogado, dentro del área. Atención, le pega. Le pegó, pero algo débil el remate del capitán. Sí. Las manos de Teófilo Armoa. Bien, ahí el arquero se quedó con esa pelota al intento del jugador de Real Madrid. Pero atento estaba el arquero. Ya va sacando Torres. A un costado ese balón por parte del zaguero central, número 5 de Real Madrid, lateral que favorece al equipo de Agribucua cuando tenemos ya 18 minutos de este primer tiempo del partido y después ya el tercer o el cuarto partido. El cuarto partido ya va a ser el partido por la Copa Bronce San José San Isidro. El otro juega Arenda ante Independiente por la Copa Bronce. Y por la Copa Oro, partido de vuelta, Milan 15 de agosto y Arsenal Udupona.
Bueno, el número 13 es Arsenio Jiménez. Fue el que convirtió el primer tanto en contra de Gilberto. Arsenio Jiménez. Sí. Entonces el nombre del 13 de Uruguay. Bueno, va teniendo Bogado. Gregorio Bogado. Balón para Portillo. Buena pared, busca Cardoso. Cardoso va a dominar. Levanta la cabeza. Mira el área también. Prefiere jugar en forma corta con Luis Rodríguez. Pase corto también para que pueda participar Torres, el zaguero central. Armoa. Otra vez Rodríguez. Ya saca como puede la defensa. Va a quedar el rebote para el jugador Ruiz. José Luis Villalba ahora. Participa también el 11. Golpe de cabeza de Donato Portillo. González otra vez. Mareco. Tiene Mareco la marca de Bogado. Partido que continúa 2-0 ya cerca del minuto 20. Golpe de cabeza otra vez de Portillo. Donato para Rodríguez. Saca como puede aquí el lateral izquierdo. Queda para Estigarribia. Pierde ante la presencia ahí de González. Levanta aquí Joel Villalba. Saca un costado el jugador Torres. Sí. Para el saque lateral para la gente de Uruguay, que mejoró bastante ya esta parte del partido. O al pase para Velázquez. Sale primero el arquero de la representación del conjunto de Real Madrid. Estaba atento el guardameta que tuvo que salir también. Sí. A cortar el circuito. Así mismo. Estaba proponiendo el equipo de Grigucua. Porque el Uruguay de a poco también va teniendo sus oportunidades en ataque. Que es hasta aquí, solamente que alguien pueda estar atento y marcar el gol para que pueda meterse en el partido la gente de Uruguay. Real Madrid que se quedó bastante ya en casi última parte ya del partido en esta primera etapa. Sí, apretó con todo en el arranque hasta... Sí, marcó los goles en esos 10, 12 minutos, jugó muy bien Real Madrid y después se quedó totalmente. Sí, se va quedando un poquito más. También Grigucua que trata de reaccionar. Sí. Buscando el descuento, hasta aquí 2-0. Arsenio Jiménez el primer tanto en contra y el segundo lo hizo Gilberto. Gregorio Bogado. Sí. Y va por el descuento Villalba, atención, ahí está Villalba, se cae penal. Penal porque el arquero le comete la infracción y va a ser penal, posibilidad del descuento para Grigucua. Así mismo va a tener la oportunidad del descuento la gente de Grigucua que consigue este penal. La falta del arquero y sin tarjeta. Va a ser penal para Grigucua. Sí, perdió la paciencia el arquero ahí Gilberto y salió no le con sacó todo. Tarjeta. Quería jugar tarjeta también. Será penal, será posibilidad del descuento para la representación del conjunto de Grigucua. Veremos quién es el encargado para este penal. Para el equipo del Sport Grigucua. Así es. Está Velázquez. Creo que el Velázquez. Herminio Velázquez ya tiene la pelota. Colocando en ese punto penal. Herminio Velázquez, posibilidad del descuento para Grigucua. Va a autorizar el árbitro del partido. Va Velázquez. La última observación también ahí en el área. Sí. Para que se pueda autorizar. Ahora sí, todo ok, atención. Bueno, ¿Qué pasó? antes del silbato ya pateó afuera Gilberto, pero la fortuna para él todavía no se autorizó. Está muy ansioso el doctor. Muy ansioso está Velázquez y además pateó el penal y erró el arco. La suerte para él. Ahora sí, Velázquez le va a pegar, tiró el arquero, rebota, atención, sigue, el peligro está, le pegó afuera. Y la representación de Grigucua que pierde esta magnífica oportunidad del descuento, Gilberto. Sí, señor. Primera, antes un silbato pateó, erró el arco y después el segundo ya está el arquero. Y de rebote tampoco pudo aprovechar la gente de Grigucua. Una oportunidad magnífica del descuento desperdiciada por la gente de Grigucua. Abraham ahora a cargar, recupera de vuelta el equipo de Grigucua, se manda en ataque de vuelta, de a poco va conduciendo el jugador Villalba.
José Luis Villalba. Pase errático en esta oportunidad. Vuelve a recuperar González. Se despliega ahora el equipo de Real Madrid, esperando a Agribucuá, que va con todo. Villalba busca a Velázquez, no entendió, no picó a tiempo. Y será salida, y esto ya de a poco va entrando en la recta final de esta etapa inicial. Sí, así es, de a poco ya se va terminando la primera etapa. Ya tenemos 24 minutos. Un minuto más y ya se va esta primera etapa. Sí, señor, falta segundo a esta primera etapa. Va Portillo. Donato Portillo saca como puede Teófilo Cano. Otra vez ahí luchando el jugador Portillo ante la presencia de Ruiz. Saca Ruiz a un costado. Balón para el jugador González. Carlos González en la conducción ahí en el medio terreno. Ahora José Luis Villalba. Adelanta la pelota. Y va el equipo de Agribucuá buscando el descuento. Va Mareco, sale primero Caje. Y esto terminó en su primera mitad. Así es, terminó la primera mitad, señores. Resultado 2-0 arriba el equipo de Real Madrid. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta volvemos para este segundo tiempo. Real Madrid que está ganando por 2-0 su partido. El equipo de Uruguay tuvo un penal a favor que no pudo aprovechar para hacer el descuento en la primera etapa. Arranca el segundo tiempo, los últimos 25 minutos de este partido, Blas. Sí, así mismo Gilberto, ya en marcha el segundo tiempo, los primeros segundos de esta etapa complementaria. 2-0 arriba el conjunto de Real Madrid. Uruguay que tuvo la posibilidad del descuento desde una pena máxima que no pudo aprovechar también para el descuento. Cuando ya se iba el primera etapa encontró la posibilidad. Ahora ya ingresó también en Uruguay Gilberto Vicente Paniagua, al centro delantero. Sí, ingresó Vicente Paniagua, creo que ingresó por Velázquez. Y Paniagua tiene, atención, Paniagua está. ¡Gol! Del Sport Uruguay, Vicente Paniagua, y es la primera pelota que tocó ahí dentro del área, señoras y señores, y en el compromiso mandó a guardar. Ahí vemos otra vez en reiteración, amagó para la zurda, acomodó y termina definiendo así para el descuento del conjunto de Uruguay, Gilberto. Sí, llegó el descuento iniciando esta segunda etapa. A los 1 minuto del segundo tiempo marca el primero el descuento el equipo de Uruguay, gol de Vicente Paniagua. Mirá, si marcaba el doctor el penal, iba a ser ya empate, Blas. Sí, señor, el Panigol en su máxima esplendor, mi querido Gilberto, Sí, en este arranque del segundo tiempo. Así mismo, hoy ingresó, marcó el gol y ahora Uruguay tiene la oportunidad de ir con todo, buscar el empate. Buena definición de Paniagua para este empate, descuento para la posibilidad de buscar el empate es para el equipo de Uruguay. Gana el servicio de costado, otra vez se mantiene en ataque. También ingresó Vera en el conjunto de Uruguay ante Sí, el jugador José Vera. Así mismo. 2 cambios hizo Uruguay entonces para este segundo tiempo. Así es. Real Madrid creo que sin cambio todavía. Volvió los 11 que había arrancado la etapa inicial. Sí. Sale jugando aquí el jugador. Armó balón para Abogado. Sale Real Madrid. Rodríguez ahora. Va Rodríguez. Zona izquierda. Luis Rodríguez. Cruza Luis. Centro arriba. Cano termina ganando. Otra vez a cargar Abogado. Jiménez ahora. Recupera para Uruguay. Sale con Oscar Ruiz. Va llevando esa pelota Oscar. Busca a Cardoso. Cardoso ingresó en el conjunto también de Uruguay. 3 cambios realizó entonces. Sí. Gilberto. Son 3 cambios entonces. 3 cambios en el entretiempo. Y con esos 3 cambios encontró ya en forma rápida el descuento. El descuento sí, y queda mucho todavía para que pueda buscar el empate. Tiro libre defensivo. Pelota de salida que favorece al equipo de Real Madrid. Ahí ya va sacando Abraham Caje. Cefrico termina picando en el círculo central y hubo falta. Dice el juez, será tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Real Madrid. Para sacar está el zaguero central Elvio Torres. Ahí va dejando Torres para el jugador Abraham Caje. Va a sacar Abraham, centro va a quedar para Cardoso. Habilitado no, estaba habilitado pero muy fuerte. No llegó Cardoso. Sí. Será salida para Uruguay. No pudo llegar Cardoso a esa pelota. Prepara la salida el arquero del Uruguay. Partido que sigue 2-1. 2-1 está ganando el equipo de Real Madrid. Estamos en las instalaciones del Club Sport San Isidro. Hoy la jornada que se juega los partidos, los 7 compromisos. Sí. Por la pantalla de Pulso por más también. Este es el tercero ya de esta fecha. Y avanza Uruguay con Cardoso. Atención, el remate bloquea la defensa. Termina sacando Torres. En forma oportuna el cierre defensivo porque Cardoso, el remate de Cardoso tenía destino a red, destino a arco. Y ya sale Uruguay de vuelta. A cargar, buscando otro tanto más para el empate. Ahí va Paniagua peinando, pero no hay receptor, por eso ya está en la mano del arquero de Real Madrid. Y va a preparar la salida. Así Estamos es. llegando al minuto 5, Gilberto. Minuto 5 de esta segunda etapa. Salida va a ser para Real Madrid.
mejoró bastante el ingreso de los 3 cambios para la gente de Uruguay en este segundo tiempo, que de a poco también va teniendo espacios para buscar el empate. Asimismo, ahí ya va jugando Rodríguez. Después de este partido, el cuarto compromiso van a jugar San José Independiente. Ah, o sea que San San José José, San Isidro, digo. San Isidro, San José. San Isidro, San José. Sí. Ese partido corresponde ya a Copa La Bronce. Copa Bronce, sí. Y después el otro partido Garenda Independiente. Perfecto. Y después también de este partido, Copa Oro. Ya en la Copa Oro, vuelta, los partidos entre 15 de agosto Milán y Arsenal Uruguay. Será tiro libre para el equipo de Uruguay. Cuando se viene más cambio, se va a retirar en Real Madrid. Aguayo. Aguayo, vamos a ver quién ingresa por él. Es el jugador Ortiz, creo que está en la banca también. René Domínguez ingresa entonces por Aguayo. René es central, ¿verdad? Bueno, ahí está el cambio para Real Madrid. Sí, veremos también cómo se posiciona Real Madrid con este ingreso de René Domínguez en la zona defensiva. Bueno, no pasó nada en este tiro libre, será balón, será saque de meta para la representación del conjunto Real Madrid. Sí, va a ser pelota para Real Madrid, va a ser salida para el arquero Monzón. Ya se va cumpliendo, ya estamos lentamente llegando al minuto 7, ya sí. Tenemos 6 minutos y segundos. Salió con todo el sol. Sí. De vuelta por aquí. Con más fuerza, una atención porque va Cardoso, peligro de gol Cardoso. El arquero termina sacando lo que era el tercero para Real Madrid. Qué solo se quedó Cardoso, Gilberto. Era ya el tercero para el equipo de Real Madrid, pero Cardoso no pudo definir bien. Bien, el arquero también que se quedó con esa pelota. Sí, le ganó a Cano en velocidad. Está muy mal parada la defensa de Uruguay, casi lo aprovecha el Real Madrid para el tercero. Y va Paniagua buscando el empate, va Paniagua con la zurda, intenta cruzar. Rebota en el defensor, será córner. Sí, va a ser pelota parada para Uruguay. Y acá se va a ir con todo ahí buscando por arriba el equipo naranja el empate en el partido. Córner, punta izquierda, favorece al equipo naranja, pierde por 2-1. Quiere el empate. Mandan a sus cabeceadores ahí dentro del área. Se va a cumplir el servicio. Va arriba esa pelota al cabezazo a las manos del arquero de Real Madrid. El cabezazo por parte del jugador de Uruguay, Gilberto. Sí, acá tuvo pelota por arriba. La oportunidad de Joel Villalba para empatar, pero se quedó con la pelota el arquero. Ya tiene Rodríguez en la salida para Real Madrid. Para Crispino Estigarribia. Hasta aquí Real Madrid solo ha realizado un cambio. Uruguay ya realizó 3. 3. Cambio para la gente de Uruguay. Después de eso mejoró también Uruguay. Sí, la falta en perjuicio de Mareco, será tiro libre. Darío Mareco forzó esta falta ahí al borde del área, ángulo cerrado es cierto, pero una buena posibilidad de buscar el juego aéreo. Sí. Si trabaja bien la pelota, le puede llevar complicación para el arquero Monzón, que está defendiendo la portería de Real Madrid. Tiro libre que favorece la representación de Uruguay frente a la pelota. Está Oscar Ruiz. La autorización va Oscar Ruiz, levanta el centro, sobra la pelota, nadie llega a conectar y termina saliendo afuera. Es decir que esa pelota cruzó frente al arco, nadie conectó, Gilberto. Sí, nadie pudo desviar esa pelota y Real Madrid ya fue para vuelta a la salida. Ahí ya sale jugando Portillo. Balón para el jugador Donato Portillo, pierde ante la presencia del jugador de la representación de Uruguay. Villalba recupera de vuelta Portillo. Pase profundo, atención con esta jugada. Cardoso pica solo. Se negó a jugar Cardoso creyendo que estaba también en posición adelantada, Gilberto. Sí, mira que no jugó. Si jugaba ya tener la oportunidad de marcar el tercero Real Madrid, pero no aprovechó. Y Real Madrid esto lo puede lamentar, ¿eh? Sí, claro que sí. 2 oportunidades ya
desperdició en este segundo tiempo. Y una de mano a mano. Esta iba a ser también un mano a mano. No hubo esa buena comunicación. Se dejaron la pelota uno al otro y ahí ya la reacción por parte de la defensa. Así es. Va saliendo el equipo de Gribucá con ese esférico. Está el número 7, es Mareco. Darío Mareco va llevando ese esférico ahí cerca, pegadito a la raya. La marca ahí de Rodríguez. Será balón que favorece el equipo de Gribucá. Bueno, partido que sigue 2-1. Arriba el equipo de Real Madrid, que sigue teniendo la oportunidad en este partido. Y Gribucá trata de busca el empate en este segundo tiempo. Tiro libre que favorece al equipo de Gribucá. Mareco frente a la pelota. Se va a encargar de este tiro libre. Varios hombres vestidos de naranja estaban dentro del área. Quiere el empate Gribucá. El envío. Atención, desvía. Cabecea Joel Villalba a la pelota. Pasó cerquita del caño izquierdo. Sí. Y llegó Gribucá. En cada jugada está cerca el empate la gente de Gribucá. En cada oportunidad de pelota parada va teniendo. Y hasta aquí se le está negando el segundo para el equipo de Gribucá. Y Real Madrid, que cada vez que tiene oportunidad no está aprovechando para ampliar ventaja a su favor. Sí, ahí estuvimos viendo otra vez la reiteración y prácticamente se lanzó buscando ese cabezazo, encontró la pelota y no pasó lejos realmente. Se salvó Real Madrid en esta y el resultado sigue 2-1, Gilberto Brites. Sí mismo, muy corta la diferencia. Cualquier error que comete la gente de Real Madrid le puede costar caro el partido. Ya sale Jiménez. Pase corto, ahí queda para Donato Portillo, centro para el otro Portillo, en este caso era Miguel. Sale el arquero y ya va sacando, buscando a Paniagua. Sale René Domínguez a cortar el circuito, sacando la pelota a un costado. Servicio lo va cumpliendo Oscar Ruiz. Oscar busca al jugador de Gribucá, es Cardoso. Mario, tiene Mario Cardoso. González levanta la pelota buscando a Paniagua. Saca como puede Elvio Torres. Carlos Villalba baja de vuelta para Oscar Ruiz. Balón para él. Ahí está Oscar. Tiene el esférico. Participa de vuelta Villalba. Oscar. Cardoso. Al equipo de Gribucá con Villalba. Abre juego para que pueda participar de vuelta Vera. José Vera se equivoca en el pase. Recupera a Crispino Estigarribia. Este que levanta esa pelota. Jiménez. Va a quedar para Oscar Ruiz. Va a Gribucá, peligro de gol. Está el arquero. Sigue el peligro. Atención. A ver, Andrés Vera. Y los que acaba de perder también aquí Sí. Gribucá, Gilberto. Qué oportunidad de gol que tuvo Gribucá recién. Casi fue el empate en esa jugada de Gribucá, que está mejor ahora en este segundo tiempo, que está buscando intensivamente marcar el empate en el encuentro. Y tapadón por parte del arquero, Sí, un Gilberto. arquero que sacó una pelota importantísima. Si esto se termina así, gracias al arquero, porque este es la jugada de gol. Sí, mano a mano con Vicente Paniagua, que tuvo su segundo tanto en esta. Le acalló el grito sagrado el arquero que salió a achicar y bueno, tapadón por parte del arquero Gilberto Brites. Así mismo. Ahí va teniendo Gribucá de vuelta. Quiere el empate, ya estamos sobre cerca del minuto 14. 13 minutos y segundo del partido. Pase profundo buscando a Paniagua. Cubre ese esférico del jugador René Domínguez. Deja para su portero, que prepara la salida. Ya tiene el arquero del Real Madrid. Y gana por 2-1 el compromiso. Va el pelotazo largo. Va a quedar para Joel Villalba. Joel hace participar a Teófilo Armoa, el guardameta. Termina sacando a un costado porque le encimaba Portillo. No quiere ninguna complicación, Gilberto. Sí, que casi fue sorprendido el arquero también, que sacó esa pelota. Partido que se mantiene. 3 goles en el partido. Gribucá que necesita empatar y Real Madrid necesita ampliar la ventaja a su jugador para que no se le complique el partido. Donato Portillo ya pone en juego. Balón para Miguel Portillo. Saca como puede el zaguero Joel Villalba. Golpe de cabeza defensivo.
Esférico termina quedando para René Domínguez. Este que saca hacia adelante. Jiménez lucha ante la presencia de Rodríguez. Abogado. Tercero en camino. Atención, Abogado. Le pega a la mano el arquero Teófilo Armoa. Débil el remate del capitán Bogado. Sí, probó Bogado vuelta, tenía todo ahí para probar, pero muy débil esa pelota. Ni le complica al arquero del equipo de Iribucua. Bueno, marcamos el tiempo de juego. 15 minutos de este segundo tiempo. El resultado 2-1 arriba el equipo de Real Madrid. Y hay cambio. Bueno, vamos a ver quién se retira y quién ingresa. Cano se retira, el capitán de Iribucua. Ingresa por él el 4. Vamos a corroborar el nombre de este que ingresó por Cano, entonces cambio para Iribucua. Sí, sería el cuarto cambio, Gilberto. Sí, el cuarto, así mismo. Ok. Y va el equipo Real Madrid buscando el tercero. Portillo. Bogado. Gol de Real Madrid. Sí, señor. Termina definiendo el jugador Bogado, el capitán. Le sirvió también ahí Portillo de muy buen partido, el 24. Y la definición del capitán, señoras y señores. Ahí vemos en reiteración. Le sirvió para que pueda definir Bogado, el número 7. Llega el tercero tranquilizador para Real Madrid. Sí, marca el tercero el equipo de Real Madrid. Minuto 15, casi 16. El tercero para el equipo de Real Madrid. Doblete para Bogado en este partido. Sí, asimismo el segundo también su cosecha personal. Tercero Sí. ya para su equipo Gilberto. Cuarto en el partido. Asimismo, sigue un gol tranquilizador como vos estás mencionando para el equipo de Real Madrid. Y no sé si cómo va a responder de aquí ahora el equipo de Iribucua. Bueno, camiseta número 4 que había ingresado, falta el nombre Gilberto, es Sí. Hugo Sanabria, Sanabria entonces. para completar la información. Hugo Sanabria entonces el número 4 que ingresó por Cano en el equipo de Iribucua. Sí, el cuarto cambio en el equipo de Iribucua, 3-1, y este tanto es bastante tranquilizador para Sí. Real. Va a tratar de estar más tranquilo la gente de Real Madrid. Bien, el árbitro pita infracción en perjuicio de Cardoso, será tiro libre para Real Madrid. Está sentido también Cardoso, Sí, ya se va recuperando también de a poco Gilberto Ritz. así mismo. Ahí quedó sentido. Bueno, partido ya creo que no sé si va a remontar el equipo de Iribucua porque arrancó bien en el segundo tiempo, pero después se quedó también y Real Madrid de vuelta levantó y marcó el tercero. Muy bien, ya va sacando ese esférico Cardoso, saca como puede Cardoso. Ahí va quedando para Crispino Estigarribia. Ese esférico queda para Portillo. Va Portillo. Balón para el 24. Abre juego. Atención con este remate. Queda en la mano de Teófilo Sí, Armoa. intentó sorprender ahí el jugador del Real Madrid, pero muy atento al arquero que se quedó con esa pelota. Va teniendo Armoa. Va jugando con Rodríguez. Rodríguez tiene a Crispino Estigarribia. A ver qué hace Crispino. Portillo ahora participa otra vez el 24. Miguel Portillo tiene la marca por parte de Carlos Villalba. Pase hacia atrás para que pueda conservar también la posición de la pelota. Ahora busca a Rodríguez. Balón para Portillo de vuelta. Atención con esta carga. Está el gol, señor. Atención. El remate afuera del 24. Sí, Era el cuarto Gilberto Brites. era el cuarto para Real Madrid, pero erró el arco el jugador Portillo. Mejoró de vuelta después del gol el equipo de Real Madrid en este segundo tiempo. Ya sale Oscar Ruiz. Hace participar a Vera. Ahí está José Vera. Va levantando la pelota, buscando a Cardoso. Mario desvía. Busca a Paniagua primero. El despeje defensivo. KG.
Se negó a jugar. Aquí Portillo está adelantado. El balón que va a salir lentamente afuera será lateral defensivo que favorece al equipo de Iribucuá. El partido que continúa 3-1 a favor de la representación de Iribucuá. Sí mismo, 3-1 resultado a favor del equipo de Real Madrid. Marcamos el tiempo de juego, minuto 20 minutos segundo tiempo. Real Madrid 3, Iribucuá 1. Avanza de vuelta Iribucuá con Cardoso, gana, era Marecos, atención, está la definición afuera. Definió mal Marecos, ganaba a René Domínguez en velocidad. Sí. La definición, faltó algo de puntería, Gilberto. Sí, así mismo, no pudo marcar Marecos el descuento en el partido. Error largo, va a ser salida para... ¿Qué salida? Ya se hizo para Real Madrid. Va a sacar Caje, ahí va sacando la pelota. En el medio terreno cae ese balón. Recupera Iribucuá con la presencia del jugador Oscar Ruiz. Participativo hoy también, pero no lo suficiente por su equipo. Lo está perdiendo por 3-1. Hoy un mal partido de Iribucuá, no les salió las cosas, a pesar de que tuvo alguna ráfaga de buen juego también. Sí, después que inició el segundo tiempo tuvo las oportunidades, tuvo el descuento, pero después se quedó un poquito y levantó vuelta Real Madrid y marcó el tercero, y después de eso creo que perdió totalmente el equipo de Iribucuá. Sí, señor. Seguramente mérito el rival también, que también, muy inspirado el equipo de Real Madrid. Con todo vino el Real Madrid. En primera etapa jugó muy bien el equipo de Real Madrid los primeros 15 minutos y consiguió los 2 goles. Cardoso el que tiene la pelota, va Cardoso, René Domínguez despeja Cardoso de vuelta. Ahí va quedando ese frico para la representación de Iribucuá. Abre juego para Oscar Ruiz. Hacia la zona izquierda, Oscar tiene, se muestra Vera, balón para él. José Vera, busca a Marecos. Está Villalba cerca, saca como puede Torres. Ese frico va a quedar para Jiménez, el zaguero central del conjunto de Iribucuá. Este es Vera, juega con Joel Villalba. Tiene Joel. Pase corto ahí para que pueda participar el jugador Carlos Villalba, el que luce con la número 14. Va Villalba, sigue con ese frico. Traba y gana otra vez Villalba. Busca a su compañero, pero ya está la marca por parte del lateral derecho. Saca un costado. Lateral favorece la representación de Iribucuá, que va empujando también, a pesar que no está pudiendo encontrar otro descuento empuja, trata, pero hasta aquí le está costando ya a Iribucuá. Ya casi 23 minutos ya de este segundo tiempo. Queda 2 para que se pueda terminar ya este partido. Y resultado en que está sacando el equipo del Real Madrid. Sí, el resultado auspicioso para el equipo Real Madrid. Faltan 2 minutos y habitualmente se juega los tiempos reglamentarios. Muy pocos segundos a veces se agrega, Gilberto Brites. Y sí, no hay tanto en el partido, creo que no se agrega nada. Exacto. Depende mucho por las faltas, unas cositas que pasan dentro del campo de juego cuando hay fútbol. Por ende se le da 1 o 2 minutos de descuento. Bien, termina rematando aquí Mareco, pero muy débil otra vez el remate del número 7, Mareco. Y ya va saliendo el arquero del Real Madrid, queda para Jiménez. Jiménez levanta la pelota, Portillo le devuelve. La lucha está Estigarribia y Vera. El rebote va quedando para Luis Rodríguez. Este va dejando para el jugador Portillo. Miguel para Cardoso. Corre Sergio Cardoso, el 9. Levanta la frente, envía el centro, el cabezazo en las manos del arquero. Teófilo armó, aquí llegó muy bien con jugada colectiva de vuelta a Real Madrid. De vuelta llegó bien Real Madrid, buscando el cuarto, pero esta vez sí atento el arquero armó. Seférico termina saliendo otra vez afuera. Falta segundo al partido, va a terminar, lo va a ganar el equipo de Real Madrid. El partido está 3-1 y creo que va a ser el resultado final. Sí. Lateral defensivo para el equipo real. René Domínguez ya pone en juego. Abraham va a sacar. Bien para la salida de Abraham. Caje sortea 2 marcas y sale en forma limpia. Y esto terminó. Terminó, señores. Resultado final 3-1. Ganó el equipo del Real Madrid. Pausa. Ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta volvemos para este cuarto partido. Este es el primero por la Copa Bronce entre San José y San Isidro. Arrancó el partido por la Copa Bronce Blas. Sí, el primer partido Copa Bronce, sí señor, el cuarto compromiso de esta jornada deportiva, duelo de Santos, San José, San Isidro. Aquí la propuesta por Pulses por Más, aquí sale San Isidro, balón para León, ahí va a quedar para Diosonel. Ahora va jugando para la posición del jugador Villar, sale jugando con León. La marca aquí de Collante, Rubén. Recupera con Rubén Collante, deja para Ramírez. Líder Ramírez, pase profundo, a ver para quién, para nadie prácticamente llega. Primero el defensor. Javier Villar otra vez en la lucha ahí, el número 5. Va el envío dentro del área. Chaparro termina despejando. Quiere el jugador Benítez. Saca un costado el jugador Rubén Collante, lateral izquierdo. Lateral será para San Isidro en este primeros minutos de juego. Copa Bronce. Correspondiente ya partido vuelta, Gilberto. Sí, este es el partido, creo que es un solo partido, creo, único partido. Sí, si no se define en campo de juego, se define en la tanda de penales, o sea que si no se marca goles en el partido. Ok, perfecto. Este es León. Va jugando la posición para el jugador Villalba. Miguel Villalba tiene. Villalba va a jugar. Ahí ya va retrocediendo el pase ahí para el jugador Villar. Sí, señor. Javier Villar adelanta la pelota. Mereles recupera para el equipo de San José. Este es líder Ramírez. Saca como puede. El jugador Ignacio Navarro. Quedar ahí para el jugador Mario Navarro Araujo. hoy está ya en cancha. Sí. De vuelta. Traba y gana aquí Ignacio León. Lateral derecho de la representación del conjunto de San José Obrero. Este es Merele. Navarro de vuelta con golpe de cabeza. Responde, queda para el jugador Gustavo Velázquez. Juega Gustavo. Félix Peralta no pudo, ya anticipa muy bien León. Va a quedar ese esférico de vuelta para Peralta. Ramírez saca hacia uno de los costados. Balón para el jugador. Ahí está Estigarribia, no pudo. Ya el despeje defensivo será lateral. Corresponde para el equipo de San Isidro. Asimismo, partido 0-0 de los primeros movimientos de esta primera etapa. Partido que se mantiene todavía 0-0 sin gol todavía. Esto es por la Copa Bronce. Ya va despejando a un costado el jugador de la representación del conjunto de San José. El servicio que lo va cumpliendo San Isidro. Traba y gana, pero con falta, dice el juez. El de San José será tiro libre para San Isidro. El primer tiro libre que va a tener acá la representación de San Isidro. Así mismo, primera pelota parada que va a tener el equipo de San Isidro a favor en este primer tiempo. Ignacio Navarro frente a la pelota, el zurdo. Va a cumplir. Está aquí solamente un hombre en la retaguardia como barrera. Va al envío, centro. Quita Benítez. Sale San José. Corre con ese esférico Estigarribia. Muy bien. Partido que se mantiene 0-0. Hoy en portería de San Isidro está Núñez. Víctor Núñez, que vuelve después de mucho. Está ahora definiendo el arco de San Isidro. Sí, correcto, Gilberto. Y en el otro arco está el arquero habitual de San José Obrero, Sebelio Fernández. Fernández, el portero habitual del campeonato. El arquero siempre que juega titular y muy pocas veces no está tan bien, Gilberto. Sí. Es que no apareció más hace rato como arquero es Ayala. Que arrancó con el Sportivo Garanda. Sí, ¿verdad? Claudelino Ayala. Claudelina, ya es cierto. Un buen arquero. Sí. Hubo una temporada que los arqueros era lo que hacía el campeonato. Ayala, Areco, Miranda, Fernández, Ibarra. Esta temporada Anterior. Sí, temporadas anteriores. Será lateral que favorece a San Isidro. Después vamos a repasar de vuelta los partidos programados. Sí,
Después Bronce. tenemos, por ejemplo, la Copa Bronce, el Garantante Independiente. Es el segundo partido por la Copa Bronce. Y después ya tenemos partido de vuelta por la semifinal por el campeonato por la Copa Bronce. Milan 15 de agosto. Arsenal. Partido de vuelta hoy, la semifinal. Exacto, ya Copa Oro, Copa Municipal que entra en zona decisiva, ya tramo final de este campeonato Sí, que arrancó en el año 2025 y que va a así terminar mismo. este año. Así es. Y hay que ver también la final, cómo se juega. Un único partido o ida y vuelta. Sí, eso sí, veremos. Vamos a ver porque aparece Benítez, el número 11, el que corre, va a alcanzar, sí, mantiene en juego el número 11 de San José Obrero. Centro media altura va a quedar a su compañero, pero despeja muy bien Javier Villar. Estaba atento el zaguero central para el despeje defensivo. Benítez saca como puede y bueno, cortó el juego el árbitro Sí. porque está sentido Villalba. El jugador que está en el piso. Ahí se quedó en el piso, el jugador Villalba. Sí, Miguel Villalba. Pidieron falta y prosiguieron el partido. Ahí piden porque no cobró la falta los muchachos. Sí, muy sentido Villalba. Hace rato ya está en el piso, ahora Sí. ya se va recuperando. De a poco se recupera. Será balón, será pelota para la representación del conjunto de San José porque el árbitro no pitó nada. Va a ser balón para la representación de San José Obrero. Ahí pide la pelota justamente el juez principal de este compromiso y va a dar ese esférico a Benítez, el jugador de San José. Ahí ya pone en juego. Benítez adelantado buscando al jugador Fidel Benítez, al otro Benítez. El otro era Rogelio Benítez. Este es Ramírez. Líder Ramírez tiene el 10. A ver cómo cruza Líder. Le pega al arco, queda para Núñez. Probó directamente al arco aquí Líder Ramírez. Sí, trató de sorprenderlo un poco al arquero Ramírez. Buscó directamente al arco, pero atento estaba Núñez. Saca Núñez, el guardameta de San Isidro. Lucha ahí Javier Villar. Wilson Benítez. A ver qué hace Wilson. Wilson. Se va a ganar la amonestación, tengo entendido aquí, porque Va a ser pateó la- directamente las piernas del rival. Sí, va a ser la tarjeta amarilla para el jugador. Ya está pintado de amarillo. Wilson Benítez amonestado. Les pateó directamente a Javier Villar, que se fue muy bien al anticipo, Sí, Gilberto. le ganó la pelota y ahí le hizo la falta Benítez. Y la tarjetita que correspondía. Y será salida para San Isidro, 0-0 el compromiso. Ya estamos sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Hasta aquí estamos bien con los partidos, Gilberto. Hay goles, hay emociones. Sí, muchos goles hoy. En esta jornada de hoy. En los primeros partidos tuvimos, a ver, dos en primero. Segundo tuvimos 4. En el tercero también tuvimos así. Así que muchos goles el día de hoy. Miguel Villalba juega con el jugador Gustavo Velázquez. Este descarga para Villalba, corre el 11. Miguel Villalba sale en la marca. Rubén Collante, sigue Villalba, pase hacia atrás ahora para conservar la posición de la pelota ahí con Arzamendia. Tiene Arzamendia. Amaga para jugar, está León, pelota para León, ahí está el zurdo. Saca como puede Wilson Benítez. Bajó también ahí para colaborar en la zona defensiva. Sí, intentó San Isidro, se juega con todo buscando el primero, pero viene la marca la gente de San José. Va a quedar para Líder Ramírez. Va jugando Líder, busca a Fidel Benítez, muy fuerte el pase. Llega el arquero. Ya tiene el esférico ahí el guardameta de la representación de San Isidro. Núñez saca cualquier parte también. Sale la pelota, va a ser lateral que favorece a San José, que va apurando. Pone en juego para Fidel Benítez, corre el 11. Fidel que cruza, centro arriba, muy pasado. No llegó nadie, Gilberto, se aproximó San José. Sí, se aproxima aquí San José. Nadie pudo cerrar esa pelota. Va a ser salida para Real Madrid, o sea que para San Isidro, digo bien. Partido que se mantiene 0-0
sin goles en estos primeros 10 minutos de la primera etapa. Asimismo, ahí la pelota que sale a un costado, lateral favorece a San José Obrero. Ya para en juego San José. Busca a Estigarribia, Adelio Estigarribia. Sí. Saca como puede Araujo. Balón que va a quedar ahí en posición de León. Rogelio. Benítez para Ignacio León. Gira bien. Va León. Pega en la humanidad del jugador de San Isidro. Jiménez. Alberto Jiménez para Arzamendia. Este es Mario Chaparro. Saca como puede el defensor. Va a quedar para Araujo de vuelta. Ahí presiona San José. Va a quedar para Navarro. Recupera Mireles. Wilson Benítez abre juego para que pueda participar Estigarribia. Muy fuerte el pase exigido. No llega Estigarribia. Saque de meta será para San Isidro. Esto continúa 0-0. Sí, continúa 0-0. Acá no pudo alcanzar la pelota el jugador de San José. Prepara la salida el equipo de San Isidro. Partido 0-0. Pocas posibilidades, pocas oportunidades. Menodean en el área, pero hasta ahí. Poco trabajo de los arqueros. Va Félix Peralta al centro, busca a Jiménez. Despeja como puede la defensa, queda para Villalba, le pegó. El remate abierto. Pero llegó por lo menos también San Isidro mostrarse en zona de ataque. Sí, acá sí se mostró San Isidro y para terminar la jugada Villalba probó directamente al arco, pero erró. La misma va a ser salida para San José. Ya va sacando el jugador de San José. Miguel presiona, saca Rogelio Benítez apuradamente, sacó al córner, será servicio de esquina para San Isidro. Pelota por arriba para el equipo de San Isidro, que va a tener un tiro de esquina. Va a tratar de buscar el primero por arriba del equipo de San Isidro. Se mantiene en juego el conjunto de San Isidro. Córner, punta derecha, favorece a la naranja mecánica. Viene el centro de Villalba. Muy pasado, no llegó nadie a cerrar. Queda para Araujo, levanta, busca a Félix Peralta. De cabeza de Peralta, va a quedar ahí para Villar. Atención, Javier Villar le pega encima del horizontal. Más bien también para cortar, para terminar la jugada Gilberto Olivas. Sí. Ahí trató también Villar, pero afuera esa pelota. Pelota parada que tuvo el equipo de San Isidro. Por ahora va a ser salida para San José. Bien, mañana, ¿cuántos partidos? 4 partidos por la Liga Deportiva. Partido por la Liga Deportiva del grupo con los partidos de ida. Mañana Sport Unión le recibe al Grupo A. San Juan le recibe al Grupo Nacional le recibe al Sport San Nicolás. Y 2 de mayo le recibe a Arenda. Los partidos para mañana por el cuarto fin de la liguilla, por el campeonato de la Liga Deportiva de Grupo. Sí, señor. A la 1 de la tarde arranca la categoría sub-20. Sí, la 1. ¿O qué hora? A la 1:45. 3:45 creo que va a arrancar. Y la vuelta sí, seguramente más temprano depende del resultado del partido de ida, ¿verdad? Sí, para prever penales. Sí, así es. Perfecto. Mañana creo que ya no anuncia lluvias, según pronóstico, ¿no? Sí, hay llovismo. creo que no hay más oportunidad, o sea, posibilidad de lluvia mañana. Pero sí, va a subir un poquito más la temperatura. Perfecto. Bueno. Avanza San José, busca el primero. Va Mireles, le pega. Le pegó a la pelota Mireles. Erró el arco, pero llegó también aquí San José Obrero. Sí, tuvo también oportunidad. San José probó. Mireles buscó el arco, pero no pasó nada. Va a ser salida para Núñez. Víctor Núñez sale jugando con Mario Araujo. Aguanta bien Jiménez. Va Alberto Jiménez, se muestra Félix Peralta, también Miguel Villalba. Peralta ahora, balón para Peralta, a ver, falta de Peralta, dice el árbitro, será tiro libre de salida para San José. Falta en ataque ahí de Peralta, va a ser salida para San José, que sigue partido 0-0. Tenemos 15 minutos ya de esta primera etapa, 0-0.
Bueno, será tiro libre de salida que favorece al equipo de San José Obrero. Para cumplir está Rogelio Benítez, el que luce con el brazalete de capitán. Va Rogelio, baja bien Wilson Benítez. Balón que queda en poder del jugador Araujo, ya sale jugando. Araujo abre juego hacia la zona derecha. Será lateral, dice el juez. Lateral que favorece a la representación del conjunto de San José. Sí, San José. Finalmente cobra infracción. Será tiro libre, Gilberto Benítez. Sí, va a ser tiro libre. No le gusta a los jugadores, pero el árbitro ya dijo que sí. Tiro libre. Ya va cargando el centro en el área, en el centro arriba, atención. Ya comete falta en ataque, dice el juez. Bueno, va a ser salida para San Isidro ahora. Mira que pocas oportunidades de gol tuvimos en este, no me acuerdo. Uno así clara de gol. Más insinuaciones de los dos equipos hasta aquí en la primera etapa. Gana Rogelio. Ahora sí pierde ante la presencia de Gustavo Velázquez. Va Velázquez. Sigue Velázquez con el esférico, ahora se frena. Tiene el esférico San Isidro, entregó mal. Wilson Benítez. Tiene Wilson, deja ahí para su compañero Eligio Fernández. El árbitro hace sonar el silbato, Gilberto. ¿Qué pasó? Sí, y no sé, creo que está sentido el jugador. Asistencia pide el futbolista Rogelio Benítez. Bueno, ahí estamos, señores. Partido 0-0. Cerca del minuto 17 de esta segunda etapa. Partido 0-0. Partido por la Copa Bronce entre San José y San Isidro. Después de esto se viene el otro partido por la Copa Bronce, que es el partido de Buenandante Independiente. Y después ya entramos en los partidos de la Copa Oro, que juega partido de vuelta de la semifinal Milan ante el equipo de 15 de agosto. Y una juega ante Arsenal, partido de vuelta por la semifinal de la Copa Oro. Bien, será balón, será pelota para San José. Ahora va a continuar el juego. Ya pone justamente en juego ese balón el árbitro del partido. Esa devolución. Recupera Jiménez. Este es el jugador Velázquez. A ver quién se muestra también. Villalba, balón para Félix Peralta, peligro de gol. Va Peralta, le pegó. Le pegó mal a la pelota el número 7. Estaba el primero de San Isidro. Estaba todo ahí para marcar el primero el jugador Peralta, pero de vuelta aquí no pudo definir Félix Peralta. Expresión clara de gol del equipo de San Isidro. Va a ser salida para el portero Fernández. Sí, fue una jugada manifiesta de gol. No pudo definir Félix Peralta. Y ahora sale a proponer también el equipo de San José Obrero. Sale el arquero. Tuvo que salir de su confort ahí del área para intervenir también sacando esa pelota a un costado. Le pone en juego la pelota. Wilson, el que levanta, era el jugador Fidel Benítez. Resta quitando del fondo la defensa. Sale San Isidro. Velázquez. Alberto Jiménez. Alberto baja con el pecho. La marca de Mereles. Recupera a Mereles. Rogelio Benítez. San José y la posición ahora con Rogelio Benítez, el capitán del conjunto santo de San José. Mereles, lucha Mereles, pierde ante la presencia ahí del defensor de San Isidro. Ahí se muestra Velázquez, juega Gustavo. Ahora tiene Mario Chaparro. Balón profundo para Villalba, corre habilitado el número 11, a ver qué hace Villalba, la marca de Rubén Collante. Y gana el servicio de esquina, será córner para San Isidro. Sí, va a ser tiro de esquina para San Isidro de vuelta. El segundo que va a tener a favor el equipo de San Isidro. El segundo del partido también. Córner, punta derecha para San Isidro. Va el envío dentro del área. Saca como puede Wilson Benítez. Complementa Rogelio. Rubén Collante en el despeje. Arzamendia deja para Araujo. Levanta la frente Araujo. Va a la carga, centro arriba. No llegó nadie a cerrar y será salida para el arquero Fernández. Sí, nadie pudo cerrar ese centro del jugador de San Isidro. Salida para San José. Partido 0-0. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa.
Bueno, partido que se mantiene 0-0. Se le tira a Rogelio Benítez, que quedó sentido en su momento. Ingresa por el... Ya se va a estar corroborando el nombre que ingresó dentro del campo de juego. ¿Andrés o Villalba? Villalba. Bueno, ahí está entonces Villalba por Benítez, el cambio para San José. Ya va sacando desde el fondo el equipo de San José Obrero. Queda aquí para Villalba. Va teniendo Velázquez. Abre juego para que pueda participar Araujo. Arzamendi ahora. Tiene Arzamendia. Pierde ante Mereles. Juega con Ignacio León. Este que despeja un costado. Será balón, será lateral para la representación del conjunto de San Isidro en el medio terreno. Ya estamos sobre 21 minutos. Sí, ya 4 minutos más y ya se termina la primera etapa y sin goles. Sí, sin romper todavía el cero en el compromiso. 0-0 está el partido. Ya va sacando otra vez. Va levantando la pelota ahí, queda para Peralta. Arzamendia para Chaparro. Otra vez Peralta, Félix juega. Balón para León, atención, Ignacio le pegó. Era Diosnel el que pegaba. Diosnel León remató afuera Gilberto. Sí, probó ahí León también. Buscó largo, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Erró largo, va a ser salida para San José. Bueno, y ahí detrás del arco justamente ya estamos viendo también los muchachos del Milan que ya está acá en la cancha de Gilberto. Acomodándose los muchachos, esperando su momento para que pueda ingresar en la cancha también. Sí, estaban bien concentrados según nos dicen los muchachos del Milan. Según así comentaron los muchachos de Milán que estaban en concentración y ahora ya están en cancha los muchachos. Sí, va a jugar un poquito más tarde ellos por Copa Oro. Va sacando aquí Javier Villar. Queda para el jugador Ramírez. Probó desde ahí, desde muy lejos. Y salió mal el remate. Será salida para el equipo de San Isidro. Sí, muy impreciso hoy los muchachos de ambos lados. Cada uno busca, pero hasta aquí no le está saliendo nada a los dos equipos. Mucha fricción también. Mucha marca. Y pocas oportunidades de gol tuvimos en esta primera etapa. Félix Peralta va descargando y termina sacando Ramírez. Balón que sale hacia un costado, todavía no salió, entonces intersecta aquí Araujo. Va teniendo Arzamendia. Jiménez. Alberto tiene para Peralta. Sigue Peralta para Velázquez. Anticipa Rubén Collante. Posteriormente le comete falta. Tiro libre defensivo será para el equipo de San José. Esto continúa 0-0. Sí, va a ser pelota para San José. Va a ser tiro libre. Ya esta parte, la última parte ya en la primera etapa, tiene la pelota San José. Wilson Benítez, va sacando Wilson. Va Villalba el que peina, saca como puede Navarro. Queda para Mereles, vuelve a cargar el equipo de San José. Ahí está Fidel Benítez. Va intentando otra vez, queda para Fidel. Ahí está Alonso, pisa el esférico con la zurda. Saca Javier Villar. Espectacularmente responde desde el fondo el equipo de San Isidro. Este es Arzamendia, se cae Arzamendia. Sin falta dice el árbitro. Sigue Fidel. Sigue Benítez. Va a levantar el centro. Intentó, por lo menos le salió por abajo. Ya el despeje defensivo. Queda para Gustavo Velázquez. Pase de Gustavo. Va quedando para Chaparro. Mario Chaparro otra vez para Velázquez. Tiene Velázquez. Araujo. Chaparro. Va el envío para Villalba. Pica Miguel. Está solo Miguel. A ver cómo cruza porque está con ángulo cerrado. Sigue Miguel. Ya le gana aquí el defensor Wilson Benítez. Sí, nunca se acomodó para poder cruzar bien. Nunca cruzó, por ende despreció una oportunidad en ataque San Isidro. Ahora de contragolpe San José. Va de contra San José, busca el espacio, atención, Fidel Benítez le pega con la zurda, desviado el remate. Sí. Buenas chances aquí para el equipo de San José Obrero. Así mismo, tenía un chance ahí para que pueda buscar el gol, pero erró largo Benítez. Fidel, salida para Núñez, para San Isidro.
Sí, señor, enganchó muy bien, le salió mal el remate, calzó muy abajo la pelota, Sí. por eso se le levantó. Le agarró mal a esa pelota. Ya sale jugando San Isidro. Este es León, Dios Nel León para Villalba. Busca a Gustavo Velázquez, Chaparro traba, deja para Peralta. Balón para Villalba, corre Miguel, se cae Miguel, su afán de mantener en juego y esto terminó en su primera mitad. Sí, termina la primera mitad, señores. Partido 0-0 sin goles. Primer tiempo. Pausa y ya venimos. Bien, señores, ya de vuelta para esta segunda etapa entre San José y San Isidro. San Isidro, San José, partido 0-0. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa, Blas. Sí, arranca la etapa de cierre, va Benítez, Fidel que cruza centro arriba, a ver sobre la pelota. Va San José, saca como puede Javier Villar, puramente tuvo que sacar a un costado porque presionaba bien alto el equipo de San José Obrero, gana el servicio de costado en zona de ataque. Y para cumplir está Ramírez, ahí ya va jugando Estigarribia. Este es Mereles, se acomoda Mereles. Otra vez Javier Villar cubriendo bien, ahora responde también Navarro. Ahí ya va sacando León. Seférico va a quedar en posición de Arzamendia.
Sale Arzamendia. A ver qué hace Arzamendia. Colabora también Félix Peralta. Saca como puede el jugador Araujo. Otra vez sale el equipo de San José Obrero. Fidel Benítez, va Fidel, le pega Fidel, se apuró Benítez. Sí. Le pegó mal a la pelota Gilberto. Se apuró Benítez, tenía que irse un poquito más y después buscar el arco, pero erró la misma el jugador Benítez. Sí, se apuró porque tenía espacio Gilberto y remató. Por eso desperdició también esta muy buena chance. Vemos ahí la reiteración. Sí. Y se animó a patear también. Así mismo, buscó el arco, pero erró la misma. Va a quedar esférico la posición del líder Ramírez. Busca a Estigarribia. Y la marca otra vez de Javier Villar. Juega con su portero. Su portero es el jugador Víctor Núñez. Va al envío, centro del área, Benítez está, atención. Gol de San José Obrero, sí señor. Se descuidaron allí en el fondo, no pudieron salir largo y termina aprovechando San José Obrero, señoras y señores. Define como así, él quería también, por abajo. Pone el primero del partido, lo hizo Fidel Benítez. San José Obrero tiene 1, San Isidro 0. Así mismo tenía oportunidad de marcar ya hace rato Benítez, pero esta vez sí, no perdonó. Marcó el primero y con ese gol le está ganando ya 1-0 el equipo santo. Sí, señor. El error también por parte de la defensa que no sacó bien Gilberto. Sí. De San Isidro. Y muchas gracias, dijo la gente de San José, que no desaprovecha. Claro, y aprovechó muy bien. Gana 1-0 y sale ahora de contragolpe. Va a Estigarribia, pase profundo, busca a Benítez. Muy fuerte el pase, muy profundo ya. Y queda en las manos del arquero que ya sale también. El arquero del conjunto de San Isidro. Vuelve a recuperar en zona defensiva San José Obrero con líder Ramírez. Líder carga. Centro, busca a Mereles. Balón para Mereles, atención de primera. Le pegó de primera a Mereles, salió mal. Sí, probó también Merele buscando su gol, pero muy mal. Cerró el arco, va a ser salida para Núñez. Le pegó Javier Mereles. Ya sale jugando aquí desde el fondo San Isidro. León. Dios, el León tiene. Le presiona ahí el jugador de San José Obrero. Sigue León. Ahora sí, suelta el pase para Velázquez. Va Gustavo. Sigue Velázquez. Se cae Velázquez. Falta. Al borde del área mayor, Gilberto. Será Sí. tiro libre para San Isidro. Un lindo tiro libre que va a tener el equipo de San Isidro. Ahí, cerca del área. Va a ser pelota parada para el equipo de San Isidro. De pelota parada va a salir buscando el empate. Va acomodando la pelota. Ese esférico ahí para la ejecución. El jugador Ignacio Navarro, capitán de San Isidro, tiene el esférico allí para el remate. Creo que se va a producir cambios también, veremos. Porque el árbitro con esa seña me parece que indica que habrá cambio. Y sí, se va a retirar Fidel Benítez. Fidel Benítez deja el gramado de juego, camiseta número 11 en el equipo de San José Obrero. Veremos quién ingresa para suplir al número 11 de San José Obrero. Mientras se va preparando también este tiro libre favorable al equipo de San Isidro. Ya enseguida confirmamos el nombre que ingresa, si no me equivoco, es el número 4, Flecha, el que ingresa. Ahora sí, todo ok, todo listo, va el envío al arco. Remató ahí el jugador Navarro directo, probó el arco de Fernández. Sí, probó directamente el arco y fue al tiro de esquina. Fue desviado ese balón. Otra pelota parada. Va el envío de vuelta al centro en el área. Golpe de cabeza defensivo y sale de contra. Primero llega la marca de Velázquez. Y sí, Robert Flecha ingresó. Sí. Número 4, Robert Flecha por Benítez, Benítez. el que marcó el gol. Bueno, sigue el partido. 1-0 a favor del equipo de San José,
que está ganando ya Super este segundo tiempo. Y con este hay que ver si aguanta o amplía la ventaja a su jugador de equipo de San Isidro, que después de ese gol quedó bastante. Y esto San José tiene que tratar de aprovechar los espacios que deja San Isidro. Saca la defensa de San Isidro. Pase profundo, pero demasiado fuerte el pase. Queda en las manos del arquero Fernández, Sebelio Fernández. Ya va sacando el guardameta Fernández. El rebote queda para Rubén Collante. La marca de Villalba. Sigue Collante. No salió todavía. Y corre Collante. A ver quién se muestra. Está Villalba. Va pidiendo Villalba. Balón para el líder Ramírez. Bueno, calculó mucho ya Rubén. Ya dejó tiempo para que San Isidro pueda reincorporarse. Así es. Defensivamente hablando. Tardó de centrar el jugador de San José. Y sale ahora San Isidro. San Isidro va cargando también ahora con Arzamendia. Partido lo está ganando San José por 1-0. Sale Collante con Robert Flecha. Balón para líder Ramírez. A ver qué hace Ramírez. Para Robert. Deja para Ramírez. Este es Villalba. A ver qué hace Villalba. Balón para Robert Flecha de vuelta. Y rebotó en Robert. Será lateral defensivo, favorece al equipo de San Isidro. Así mismo, saque lateral del equipo de San Isidro. Que después del gol se quedó. El equipo de San Isidro no trata más como los primeros momentos del partido. La pelota. Creo que le falta alguien que pueda ganar arriba, ahí en la delantera, que hoy no tiene el equipo de San Isidro. Será salida, va a salir San José Obrero, que lo está ganando por 1-0. Ya estamos sobre 8 minutos. 8 minutos, etapa de cierre. San José 1, San Isidro 0. El marcador indica. Aquí en la pantalla de Pulse Formas todos los partidos. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Enseguida Gilberto nos repasa los partidos porque va Robert. Comete falta en ataque. Ahora sí te escucho, Gilberto. Sí, le cobra ahí la falta en ataque al jugador de San José. Intentó, pero le cobró la falta. Bueno, tenemos los más partidos más adelante. O sea, después de este partido se viene el otro por la Copa Bronce que juega Huigarantante Independiente. El otro partido, el quinto partido de la jornada. El penúltimo por la Copa Oro juega Milan ante 15 de agosto. Partido de vuelta de la semifinal. Y Arsenal juega ante Ubona. Copa Oro semifinal vuelta. Hoy se define todo. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. Ahí repasamos los partidos para hoy. Será tiro libre para San Isidro. Mira fijamente el arco otra vez. El zaguero central Navarro. El que luce con el brazalete de capitán. Va Ignacio Navarro, va al envío. Saca la defensa como puede. Complementa Villalba. Otra vez queda para Navarro. Descarga va hacia la zona izquierda para Araujo. Zurda de Araujo. Atención sobre el esférico. No llegó nadie a cerrar. Ya está Fernández. Sebelio Fernández. Hasta aquí San Isidro mostró peligro, por lo menos utilizando la pelota quieta. Sí, creo que por la pelota parada es la posibilidad para San Isidro que pueda buscar el empate en este partido. Va líder, va Ramírez. Ojo con esta acción. Villalba no pudo. Atención, está. A ver, banderina arriba. Sí, banderina arriba. Bueno, a ver, banderina arriba. Oxai. Sí. Pero después está como último hombre, arquero. Sí. Sí, es offside porque el arquero no estaba, entonces no estaba y estaba el otro. Como último hombre el defensor. El defensor. Por ende está ya en offside. Así mismo. Sí. Sí, el arquero no salía, sí. Pero el que salió fue el arquero. Sí, quedó el último hombre el defensor. Así mismo. Ahí se quedó en offside. Fue offside correcta la determinación del árbitro en esta oportunidad. Si no, estaba el segundo de San José Obrero y
Se viene el viento fresco de vuelta, Gilberto, ¿eh? Sí, un viento. Famoso viento sur por ahí. Sí. Y esto no le viene bien al productor. No le viene bien al productor este viento que tenemos ahora. Bien, balón que ya está hacia la zona derecha. Diosnel León ya pone en juego. Golpe de cabeza defensivo por parte del número 19. Sacando esa pelota a un costado. Será lateral. Favorece a la representación del conjunto del equipo de San Isidro, que tuvo un susto casi el segundo de San José, Gilberto. Sí, sí. Y una jugada de vuelta que creó San José. No. La suerte de San Isidro de que estaba en offside. Por ende no fue. No amplió ventaja a favor del equipo santo. Pero sigue ganando 1-0 San José. Otra vez a cargar. Buscando aquí a Estigarribia. Muy fuerte el paso, no llega. Ya está la cobertura defensiva también por parte del jugador de San Isidro, Javier Villar. Ahí va jugando con Oliveira. Oliveira ingresó entonces, Gilberto, en San Isidro. Sí, ingresó ya en Primera pelota que toca. Segundo tiempo. Sí. Máximo Oliveira. Así mismo. Por el lateral derecho. A ver quién jugó. El derecho es el otro, se me fue el nombre del jugador. El León, creo que sí. Fidel León. Sí, Diosnel León. Bien, ya sale San Isidro. Balón para Araujo. Va Araujo. Ahí descarga para el jugador Villalba. Ya ingresó también en San Isidro. A ver, ya te confirmo, Gilberto, si no me equivoco, es Duré. Sí, camiseta número 24. Duré a la cancha también. Creo que ingresó por... Camiseta 13, digo bien. Sí. Juega como centro delantero. Creo que ingresó por Félix Peralta. ¿O está todavía? Vamos a ver por quién. Por Jiménez. No sé si Alberto Jiménez puede ser, ¿verdad? Bueno. Y sale San José. Ojo con esta acción. Ahí está el líder Ramírez. Juega con Robert Flecha. A ver qué hace Robert. Va al centro, arriba la pelota para Estigarribia. No pudo dominar. Si no se acomodaba para el remate, dejó otra chance. San José va perdonando, Gilberto. Perdonó otra vez San José aquí. Perdonó Estigarribia de vuelta. Y mira que San José no está aprovechando las oportunidades que tiene. Y cualquier error que cometa atrás le puede complicar el partido a San Isidro. Ahí sale el arquero Núñez. Ya sale jugando el arquero con esa pierna derecha. Sacando largo. Balón que bota, queda para Félix. Anticipa el defensor. Ese esférico está en poder del jugador Villalba, destapado. Es el jugador Miguel Villalba. Pase corto a su compañero. Va el equipo de San Isidro de vuelta. Gustavo Velázquez. Navarro. Busca a Gustavo. Este que baja con un golpe de cabeza. Saca como puede. Y espectacularmente Eligio Fernández, el zaguero central. Y sale otra vez San José. Aquí erró el defensor y ojo. Va Ramírez. Segundo en camino. Ramírez le pegó en el poste y afuera. La base del poste del caño derecho y afuera. Definió mal aquí Ramírez, Gilberto. Tenía todo ahí Ramírez para que pueda ampliar la ventaja a favor de su equipo, pero el poste le niega el gol al líder a Ramírez. Va a ser salida para San Isidro, se salva San Isidro del segundo. Sí, era el segundo. Ya va par de oportunidades. San José está desperdiciando, Gilberto. Ya estamos llegando al minuto 15. 15 de esta segunda etapa. Queda 10 minutos. Queda 10 minutos y es mucho, 10 minutos y San José no está ampliando las oportunidades que tiene a favor. Sí, va perdonando San José ya hace rato y lo puede lamentar porque la diferencia es demasiado corta. Así mismo. Saca el defensor. Robert Flecha quiere ganar Araujo. Pone en juego ahí buscando a su compañero, pero el anticipo fue por parte del defensor. Arzamendia. Pase corto ahí, destapado está Oliveira, el lateral derecho. Máximo Oliveira. Abre juego, va San Isidro, quiere el empate, va el envío, centro arriba, atención. Peralta bajó en el área. Va Navarro, no pudo definir tan bien. Sigue San Isidro con Arzamendia. Atención, ahora sí el remate al arco.
El arquero termina sacando al córner. Estuvo Sí. cerca San Isidro del empate. Acá se fue con todo San Isidro de vuelta buscando el empate. Acá estuvo muy atento el arquero Fernández que sacó esa pelota al córner. Sí, mientras vemos, ahí está en reiteración. Bueno, casi le sorprende al arquero que Sí, termina sí. sacando con los dos manos, Gilardo. Así mismo, casi se le juega el arquero. Pero por suerte él fue desviado. Sí, no sé si estaba tapado también la visual Ujú. del guardameta, pero casi lo sorprende esa pelota, Así es. que termina también resolviendo bien para sacar al córner y quedó algo lastimado el guardameta Fernández. Así es. Hacia el córner para San Isidro, que va a tratar de buscar por arriba y por arriba siempre le está complicando por arriba San Isidro a San José. También hay que ver acá qué pasa la pelota para que va a tener a favor el equipo de San Isidro. Mucha gente ya presenciando este partido, presenciando los partidos que se están jugando hasta aquí, Sí, Gilardo Orites. así es, mucha gente, vemos mucha familia viniendo aquí a la cancha a apoyar a su equipo también. Ahora sí se va a efectuar el córner, se va a cumplir, va el envío, el arquero otra vez, se va a quedar para el jugador de San Isidro que remató Maris, mal digo bien, será salida para San José que sufre porque Sí. la diferencia es solamente un gol. Oportuno para San José esta pelota que se abrió, se fue afuera. Para la salida de vuelta del equipo santo que sigue ganando 1-0 en este segundo tiempo. Será salida a saque de portería, el arquero que deja para Ramírez, va sacando Ramírez, algo defectuoso, le entró mal a la pelota, será lateral en ataque para San Isidro. Ya estamos sobre 17 minutos. Así es, 17 minutos. Queda mucho todavía para que San José pueda ampliar la ventaja o San Isidro puede buscar el empate. A ver, será pelota para San Isidro. Sí, falta en ataque Gilberto Orites. Hubo Así mano es. allí. Creo que la mano le colgó. Tiro libre que corresponde para la representación de San Isidro que busca el empate. Sobre 18 minutos de esta segunda etapa. Para cumplir está Ignacio Navarro. Autoriza el árbitro. Va Navarro con la zurda. Vía dentro del área. Atención, Peralta. Está el empate. Tiró. Gol. Villar. Gol del Sport San Isidro. Y ahí está el número 5, mano a la visera. Sí. Empata San Isidro. Se veía venir esa jugada porque se quedó bastante el equipo San José y las oportunidades que tiene no aprovechó, y esta vez sí, acá le sacó provecho de la pelota parada del equipo de San Isidro y empata el partido. Ahora está 1-1, minuto 18 fue el gol del empate. Sí, señor. Bien ahí para bajar Félix Peralta con la cabeza. Le sirvió para que pueda definir posteriormente. Resolvió bien también el jugador Javier Villar, que reseccionó con el muslo Gilberto ahí dentro del área mayor. Termina definiendo fuerte y abajo. Sí, acomodó como él quiera la pelota y por abajo le entra el gol al arquero. Mientras vemos, ingresó también en el equipo de San José, realizó un cambio, ya enseguida les cuento porque va con todo el equipo de San José de vuelta. Atención con esta carga, ahí está, flecha, y se va a ganar la amonestación también el jugador, en este caso A ver. Navarro. Gilberto jugó con la mano. Y fue amonestado también, hay que mencionar, Gilberto, amonestado Javier Villar por sacar la remera en ese festejo del gol. En el festejo entonces fue tarjeta amarilla para el jugador Villar. Sí, jugó intencionalmente con las manos. Fue intencional con la mano. Sí, por eso está bien castigado por tarjeta de amonestación. Bueno. Tiro libre para San José Obrero. Adelio Estigarribia se había retirado. El cambio en el equipo de San José Obrero. Ya enseguida les cuento el que ingresó por el jugador Estigarribia. Saca como puede el defensor
Sigue presionando el equipo de San José con Wilson Benítez. Ahí está Wilson. Ya recupera San Isidro. Va lanzando esa pelota hacia la zona donde está el jugador Gustavo Velázquez. Va Gustavo. Reclama mano también. El árbitro dice no. Ahora sí pita la mano. Será tiro libre para San Isidro. Sí. Va a ser pelota para San Isidro. Bueno, partido 1-1. Ya casi 20 o 20. De la 21 ya en la segunda etapa. Ya empate 1-1. Acá otra pelota parada para San Isidro. Sí, muchas pelotas detenidas ya. La ha tenido el conjunto de la Naranja Mecánica del Sport San Isidro. El partido está 1-1. Y va a corresponder de vuelta otra pelota quieta. Otro tiro libre. Frente a la pelota ya se encuentra una vez más el jugador Ignacio Navarro. Mira fijamente el arco rival. Va Navarro al centro dentro del área. Atención, sale Fernández. Sebelio Fernández. Se queda con ese balón. Así es, se queda con la pelota Fernández. Para la salida de vuelta para San José. Mirá que San José tuvo muchas oportunidades que no aprovechó en el partido. Y de a poco tuvo oportunidades San Isidro y encontró el gol con la pelota parada. Ignacio Navarro termina despejando. Va a quedar ahí para el jugador Villar. Javier Villar, el autor del empate para San Isidro. Ahí está Navarro. Balón para el jugador líder Ramírez. Pase profundo para Flecha. A ver cómo cruza. Flecha está cruzada por abajo. Queda para Mereles. Peligro de gol. Extensión con esta jugada. Sigue el peligro. Sale el arquero y termina despejando Araujo. Otra vez esférico. Y termina despejando de todo. Pasó ahí en el área Gilberto Brites. Y es. Pasó de todo. Mucho blooper ahí en el área de San Isidro. Ni eso pudo aprovechar San José. Llegamos ya al minuto 23. Fue amonestado aquí Rubén Collante por protestar también. Mucho amonestado ya también en este compromiso. Sí, muchas tarjetas amarillas en este partido. Sale San Isidro, balón para Gustavo Velázquez. La marca ahí por parte de Wilson Benítez. Sigue presionando ahí Gustavo en el piso. Se cobra la infracción. Será Sí. pelota para San José. Así es. Va a ser pelota para el equipo de San José. Y esto, si termina así, se define en penales. Bueno. Está sentido el infractor de la falta. Gustavo Velázquez. Y esto va a terminar de a poco. Llegamos lentamente ya al minuto 24. Va a quedar minutos al partido. Un minuto por lo menos. Más lo que pueda adicionar el árbitro del compromiso. Y no sé si va a haber eso. Cuando termina, quedó seguramente directamente a penales. Wilson Benítez se va sacando. Intenta bajar el de San José. Termina quedándose esférico para Arzamendia, que despeja un costado. Lateral para Rubén Collante. Va a poner en juego Rubén. Ya va jugando. Tiene la pelota San José. Levanta, va la carga hacia la zona izquierda. Balón que termina saliendo afuera. Y ya reconquista San Isidro. Saca hacia la punta derecha. Corre el jugador. Velázquez ya se negó también después a correr. Y esto terminó, señores. Terminado esto, señores. Partido 1-1. Creo que esto, no sé si va a ir a penales o no. Pero vamos a esperar qué dice el árbitro para que pueda definirse ya este partido. Después ya se nos viene el partido entre Ugarenda e Independiente. El otro partido por la Copa Bronce. Pausa. Ya venimos.
Muy bien. Ya de vuelta. Esto se define. Se define en penales. Y después ya se nos viene el partido entre Guaranda e Independiente Blas. Bueno, ahí vamos a ver si esto se define quién pasa en penales entre San Isidro y San José. Si es que vamos a esperar que se prepare todo. Después tenemos la Copa Bronce, otro partido Independiente Guaranda. Por la Copa Oro juegue Milan, 15 de agosto, vuelta. Y el otro partido va a ser Arsenal, una vuelta por la Copa Oro de la semifinal. Entonces, que hoy se define en esta cancha también quién va a ser finalista de la Copa Oro y la Copa Bronce en el campeonato. Saludos a toda la gente que siempre acompaña, que siempre sigue la transmisión. Le mandamos cordial saludo a todos. Gracias por acompañarnos siempre. Pedimos a la gente que deje su comentario y que se suscriba al canal de YouTube y para ir creciendo la plataforma Blas Antonio. Sí, se viene la definición de tanda de penales entre San José Obrero y San Isidro. Primer penal que va a disparar va a ser el conjunto de San José Obrero, Gilberto Brites. Sí, primero que va a patar es San José. Víctor Núñez al arco. Bien, es el jugador León el que acomoda la pelota. Ignacio León, primer penalero por el lado del conjunto de San José Obrero. Así mismo. A San José. Ya retrocede el 17 León. Ignacio León frente a la pelota. Primero en patear va a ser el equipo de San José Obrero. En el arco para tratar de defender está el arquero Víctor Núñez. Va Ignacio a autorizar el juez. Mucho protocolo también para esta definición. Va ultimando detalles el árbitro. Ahora creo que ya todo ok. Va a autorizar. Va Ignacio a León. Toma mucha distancia Ignacio. Ahora sí. Autoriza el juez. Va. León le pegó. Gol. Gol del 17 colocando totalmente al arquero. Muy bien León. Pateó muy bien su penal. Colocado totalmente al arquero Núñez. El primero, y ahora va por el lado de San Isidro, el primero, el que va a patear es el jugador Ignacio Navarro, el que va a patear el primero por el lado de San Isidro. Exacto, se viene otro Ignacio para la ejecución. Ignacio Navarro esta vez, el que luce con el brazalete de capitán en San Isidro, camiseta número 52. Va para este primer remate, segundo en esta definición, en esta tanda de 5-5. Va Navarro, Ignacio Navarro con la zurda, arranca, se va, tiró, gol, el techo del arco, excelente la ejecución de Ignacio. Imposible para el arquero, bien pateado por Navarro ese penal. Ahora va el segundo por el lado de San José, el tercero en la tanda. Camiseta número 4, el que se va lentamente mientras vemos otra vez en reiteración el zurdo. Muy buena ejecución para esta definición en el conjunto de San Isidro. Robert Flecha, camiseta número 4. Segundo penalero por el lado de San José, Gilberto. Sí, el tercero en la tanda. Acomoda Robert. Ya tiene la pelota en ese punto penal. Robert Flecha con la derecha le va a entrar a ese esférico. Autorizará el árbitro. Ahora sí, ya autoriza. Va Robert. Le pegó. Gol. Gol de San José. Se fue bien en esta oportunidad el arquero Víctor Núñez, Gilberto. Sí, a vuelta bien por San José que marca su segundo penal. Ahora va el segundo pro del lado de San Isidro. El cuarto en la tanda. A ver, camiseta 31. Si el 31 es Arbelino, creo que. Arzamendia. Así es. Ahí vemos también la reiteración de la buena definición de Robert Flecha. Arzamendia, segundo penal en San Isidro.
Arzamendia arranca, tiró, gol. Gol de San Isidro, 2-2. 2-2 en la tanda. Ahora va el tercero para San Isidro, San José de Uyén, y el quinto en la tanda. Veremos. Camiseta número 10 en San José Obrero, el que se va lentamente mientras vemos también la reiteración del gol Sí. de Arzamendia. Ramírez es para San José ahora. Camiseta 10, líder Ramírez. Ramírez es el tercer penalero por el lado del conjunto de San José Obrero. Va líder. Ramírez en el poste. Pegó en el poste Gilberto Brites. Sí, abrió mucho el pie el jugador Ramírez y por el poste se juega esa pelota. Tercer penal errado, el primero que erra el equipo de San José. Ahora va el tercero por el lado de San Isidro, el sexto en la tanda. Ahí está, define bien, pero faltó muy poco para que Sí. termine Así adentro mismo. Gilberto. Quiso colocar demasiado, pero ya se fue por el palo la pelota. Sí, camiseta 11 en San Isidro, se va lentamente. Es el Villalba. jugador Villalba. Sí, Miguel Villalba. Miguel Villalba acomoda la pelota en ese punto penal. Vamos a ver si es que convierte Villalba. Retrocede el 11. Autoriza el árbitro Villalba. Villalba. Le pegó afuera. Bueno, erró también el tercer penal el equipo de San Isidro. 1-1 errado, 2-2 en goles. Ahora va el cuarto por el lado de San José. Camiseta número 46. Mientras vemos otra vez la reiteración también, lo de Villalba. Sí. Erró el arco. Ahora va Wilson Benítez, el cuarto que va a patar. Bueno, ahí está el arquero que trata de incomodar a Wilson también. Sí. Él colocó ahí la pelota en el punto penal. Y ahora sí deja para Wilson. Wilson Benítez. Autoriza el árbitro. Va Wilson. El arquero. El arquero con el muslo termina tapando Gilberto. Sí, hizo su acting el arquero y le tapa el penal a Wilson Benítez. Bueno, ahora va el cuarto por el lado de San Isidro. Si marca este, va a tener ventaja el equipo de San Isidro. Sí, 2-2 está la tanda de penales, pero ahora sí es que convierte Ya San hay ventaja. Isidro, hay ventaja. Sí, Diosnel León se prepara para el remate. Va a rematar León. Diosnel León, camiseta número 77. Va a autorizar, ahora sí la autoriza el árbitro. Va León, tiró el arquero. El arquero tapó muy bien Gilberto. bien, aquí el arquero hace también su trabajito y le tapa el penal al cuarto penalero. Ahora va el quinto por el lado de San José. Rubén Coliante, el que va a patear el quinto penal para San José. Sí, camiseta número 42. Ya tiene la pelota para el equipo de San José. Ya prácticamente sin margen de error, Gilberto. Sí. Si marca este, Va a obligar a San Isidro. va a marcar obligar a también. San Isidro a marcar el quinto también. Sí, señor. Rubén Collante. Va Rubén. Autoriza el árbitro. Va Collante. Afuera. Increíble. Increíble cómo pateó Rubén su penal. La forma que se paró para patear ya te da la pauta que va a errar el penal. Y erró. Sí. Muy atraído, después arrancó y ya erró el penal. Y mira que se puede convertir en figuras aquí Javier Villar, porque él convirtió Sí. el gol del empate para forzar la tanda de penales, Gilberto, y aquí puede definir. Sí, y si marca este, termina la tanda. Javier Villar y la posibilidad para definir esta tanda a favor de su equipo. Va Javier Villar. Erró el arco. Increíble, ¿eh?
Increíblemente erró también el penal. Villar erró también del arco. 1-1. Ahora se viene el 1-1. Y el que erra queda fuera. La afición de San José Obrero pide por Rolo. Por Rolo, sí. Y Rolo no quiso patear y se escuchamos ahí. Atención, va Fernández. Gol. Gol del arquero Sebelio Fernández en este duelo de porteros, Gilberto. Sí, acá Fernández. Nadie le tenía fe a Fernández y marcó el gol. Y ahora va al arco. Y si ataja a este Fernández se termina todo. Y él se va a convertir en figura. ¿sabes? Así mismo. Porque Rolo no quiso ser figura. Se va lentamente el número 8 de San Isidro. El 8 es el jugador. Si tiene nombre ahí. Aguilar. Velázquez, Diego, Gustavo Velázquez, el 8. Gustavo Velázquez. Camiseta número 8. En San Isidro. Tiene la obligación de marcar, Gilberto. Sí, tiene la obligación de marcar. Y si atajo era largo, termina todo. Bueno, va Velázquez. Gustavo ya toma distancia. Va para el impulso. Ahí está. Velázquez, el arquero. Fernández. Y gana San José Obrero. Sí, gana San José Obrero en la tanda de penales. Figura el arquero. Marcó el gol y ataja el último. Pausa, señores, y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este quinto partido, el segundo partido por la Copa Bronce aquí entre Independiente y Bugarendá Independiente. Arranca el partido, Blas Antonio. Sí, arrancó este quinto partido ya, correspondiente también el segundo partido por Copa Bronce. Juegan Independiente Bugarendá. Sí, señor, el conjunto rojo es el equipo de Bugarendá, el equipo azul y negro es la representación del Independiente. Así mismo. En este compromiso de hoy, los dos con la senda de querer ganar, obviamente, también este compromiso. Ahí está el arquero de Independiente ya preparando la salida. Ya va sacando ese esférico. Balón que cae en el círculo central. Va quedando para Dávalos. Juega para Antonio López, el 10. Va adelantando ese esférico. Va el equipo de Bugarendá. Va el 22. Para Báez, atención, la carga. Termina convirtiendo. Pero no vale, no sube en el tanteador porque estaba adelantado el jugador de Bugarendá. Ya estaba en UCI el jugador de Bugarendá. El 22. Vamos a corroborar el que tiene la casaca 22. Partido 0-0. Los primeros movimientos aquí en esta cancha entre Bugarendá e Independiente. Bugarendá, partido 0-0. Este es el segundo partido por la Copa Bronce que se juega aquí en la cancha del Sport San Isidro. Recién terminó el partido de San Isidro-San José. Pasó San José en la siguiente instancia para jugar la final por la Copa Bronce el día de la fecha. Bueno, a ver, el 22, Agustín Alfonso. Entonces el que tiene la casaca 22. Esto jugó ya en la cancha de Sport Unido, aquel partido, Blas Antonio, no sé si te acuerdas de eso. ¿Te acuerdas? Los dos Alfonso que teníamos en la cancha. Sí, Agustín y el otro es Cirilo. Así es. 22. Bueno, ahí ya tenemos entonces el nombre del jugador. Bien. Va teniendo Bugarendá de vuelta con el jugador Rigoberto Lugo. Para que hace Rigo, está cerca Paul, pide la pelota, prefiere jugar con López. Saca el jugador de Independiente. Busca a Cristaldo. Ahí baja Agustín Alfonso. La pared aquí con el jugador López. Abre de juego hacia la zona derecha. Corre el jugador Francisco Lugo. Llega la pelota. Francisco deja para López. Otra vez para Lugo. Busca a Agustín. Saca como puede el defensor de Independiente. Galeano tiene. Sale Galeano. Sufre la falta. Le agarró de la cintura. Sí. Al volante de Independiente. Así es. Ahí sufre la falta el jugador Galeano. Entonces, partido que se mantiene 0-0 en los primeros minutos aquí entre Independiente y Bugarendá. Julio César Monjes prepara la salida para Independiente. El zaguero central del Inde. Ya va sacando arriba la pelota. Golpe de cabeza defensivo queda para Raúl Galeano. Quiere el de Independiente. En este caso no pudo ante la presencia de la defensa de Bugarendá, que sale a atacar con López. O Antonio busca a Ramón. No pudo Ramón controlar ese esférico y termina sacando la defensa. Así es, no pudo controlar la pelota López. Los primeros minutos aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy estamos en vivo a través de Pulse por Más. Segundo partido por la Copa Bronce. Ahí va aguantando Lauro Florentín. Gana el servicio de costado. Es para Bugarendá, dice el asistente 2. Será balón para el conjunto rojo. Partido está 0-0 en estos primeros 4 minutos y medio. Ya nos aproximamos a los primeros 5 minutos de esta etapa inicial. Corre López, se le fue la pelota. Será balón para Independiente. Raúl Galeano para poner en juego. Ya cumple el servicio, busca a Amarilla. Eumelio no pudo. El que saca es Salinas. A ver quién baja en ese sector del campo de juego. Lo hizo López. Descarga para Lugo. Francisco Lugo. Recupera Independiente. Con Raúl Galeano. Entrega mal Galeano. El pase
Y recupera ahí Cristaldo, a ver qué hace Cristaldo, engancha. Fabio Cristaldo. Otra vez, balón para el 7, va Cristaldo, se acomoda, dispara. La mano del arquero de Vigarendá, que se queda con la pelota. Portero hoy de Vigarendá es Aníbal Bogado. Así mismo probó el arco el jugador de Cristaldo, principalmente le buscó ir dentro del arco, pero atento estaba el portero Bogado. Cirilo busca a Agustín. Casi hubo conexión de Alfonso aquí en este avance. Ya está la recuperación por parte del jugador Rigoberto Lugo. Engancha Rigo. Ahora descarga para Cirilo. Hubo mano, dice el árbitro. Sí. La mano del atacante de Vigarendá. Así mismo. La mano del jugador de Vigarendá va a ser salida para Independiente. Partido impreciso todavía ambos equipos. 0-0, 6 minutos. Etapa inicial. Centro arriba, Amarilla el que peina. Atropella Alberto Negrete, sale el portero Bogado. Ya está jugando con Francisco Lugo. Balón hacia la banda derecha. Apertura aquí para Agustín Alfonso. Corre Agustín, muy fuerte la devolución por parte de López. Será lateral que favorece la representación de Independiente. Sí, hasta aquí muy impreciso la gente de Vigarendá ahí arriba. Entre López, Agustín, Alfonso. Muy impreciso todavía los jugadores ahí. Y también la gente de Independiente son las mismas cosas que le va pasando. Hasta aquí muy impreciso arriba los dos equipos. Agustín Alfonso otra vez luchando la presencia ahí por parte de Lauro que recupera. Sale Independiente. Balón para el jugador Milciades Espínola, el que luce con la 21 en el conjunto de Independiente. Se instala en zona antagónico. Este es Amarilla para Negrete. Peligro de gol. Va Negrete a ver qué hace. Sale el arquero Bogado. Con el físico aguanta bien. Y va a ser córner. Será saque de meta, sí. Sí, que ser va a ser córner. salida para o saque o tiro de esquina. Sí, rebotó en el arquero. Y tiene que ser tiro de esquina entonces. Será servicio de esquina Gilberto Brites. Sí, va a ser córner para Independiente. Se va Lauro Florentín lentamente para el servicio de esquina. Córner, punta izquierda, favorece al equipo del Inde. Su capitán, Lauro Florentín, ya acomoda la pelota en ese último rincón. Va a venir el centro. El árbitro que ya lo autoriza también. Viene el centro cerradísimo. Con los puños termina sacando Bogado el arquero. Ahí va quedando para López. Adelanta la pelota de memoria, pero no había nadie allí, nadie de Vigarendá, por eso será lateral, favorece al equipo de Independiente. Sí, ahí de vuelta la impreciso el jugador López. No estaba nadie ahí en ataque y sacó la pelota. Y salía para Independiente, partido 0-0 los primeros 7 minutos. Hubo falta en esta oportunidad, falta en perjuicio del jugador de Independiente, tiro libre en el medio terreno. Será balón en el medio campo, favorece al equipo de Independiente, cerca de la raya de la mitad del campo de juego hacia campo antagónico en este caso. La falta en perjuicio del jugador Milciades Espínola, el que utiliza la 21 en el conjunto del Inde. Posibilidad de cargar, posibilidad de buscar el juego aéreo. Sí, esto directamente va a ir al área, buscando una cabeza de su compañero o cualquier error que cometa la gente de ahí atrás. Puede marcar el primero Independiente. Julio César Monjes frente a esa pelota para cumplir el servicio de tiro libre. El árbitro ya dio el ok. Va el envío dentro del área, directo al arco. El arquero que termina sacando con el brazo izquierdo. Gilberto, será córner. Sí, directamente al arco juega esa pelota y por suerte estaba atento el arquero, sacó esa pelota al córner. Sí, mientras vemos otra vez, parecía centro en el área. Sí. Termina cayendo ahí. Totalmente. En el arco, Así es. Iba adentro. Por eso tuvo que extremar recurso aquí el arquero de Vigarendá para sacar al servicio de esquina. Córner, punta derecha, favorece al equipo de Independiente. Se va el capitán en esta oportunidad de vuelta, el que se encarga de la pelota parada. Sí, cambia de perfil en esta oportunidad, hace instante hacia la zona izquierda, ahora hacia la punta derecha. Córner, servicio de esquina, favorece a Independiente. Va para el envío, señores, ya autoriza el árbitro del partido. Va al centro, media altura, López. Termina sacando a media también. Va a quedar otra vez para Lauro Florentina. A ver qué hace Lauro. Gancha. Intentó cruzar, rebota en el jugador Raúl. Era Paul en este caso, Paul Dávalos. Sí.
Será córner de vuelta. Otra pelota aquí de la esquina, digo, el tercero que tiene a favor el equipo de Independiente, la pelota parada. Córner, punta derecha. Desde la banca se escucha para que pueda sacar como sea también. Sí. Desde la zona de peligro. Va el envío, Cristaldo intenta desviar. Reclama mano, pero está pegado al cuerpo, dice el árbitro, según da a entender con esa seña que respondió a ese reclamo del Independiente. Lauro Florentino, va Lauro, la falta en perjuicio del número 10, la falta en perjuicio del capitán Gilberto. Sí, ahí le cobra la falta al jugador, hacer tiro libre de vuelta para Independiente, que se asoma buscando el primero Blas. Sí, Espínola para cumplir. Milciades, Espínola mira el área. A ver, vas mostrándose también los dos zagueros centrales ya pisando el área rival. Va Espínola, desvía Cristaldo, segundo palo. ¿A quién llega? No llegó nadie de Independiente. Termina cerrando Agustín Alfonso sacando esa pelota. Va el envío arriba. Salinas con golpe de cabeza responde. Va a quedar para López. Ahora queda para Antonio López. Ahí engancha Antonio, va jugando con la zurda. Busca a Cirilo, corre el 9. Va Cirilo, sale el arquero de Independiente. Aquí llegó de vuelta también Ugarenda. Sí, después de pasar la mala ahí atrás, Ugarenda de vuelta, encontró una pelota ahí, se fue con todo, pero atento el arquero. Este es el segundo y último partido ya por Copa Bronce, si no me Sí, equivoco, Gilberto. así es. Así mismo. Va Cirilo, engancha. Era el número 10 López. Intentó enganchar, pero ya exageró. 2 veces intentó, ya perdió en la segunda. Sale Independiente. Salinas. Recupera Lauro Florentín. Saca como puede el número 4 Albert Rojo. Ya va sacando ese balón. Buscando a Báez, pero sale primero el arquero Espínola. Se queda con ese balón. El partido está 0-0, ya estamos sobre 12 minutos. Sí, 12 minutos, poquísimo. La gente de Ugarenda del medio para arriba, poca participación que tiene hasta aquí. Los muchachos del equipo de Ugarenda. Mejor en la cancha hasta aquí creo que es Independiente. Ya tuvo por lo menos la mejor chance también, Gilberto. Sí, la mejor chance y la mejor oportunidad en ataque Independiente de Ugarenda. Creo que no me acuerdo en qué momento. Aquel jugada de Usai fue lo único que hizo Ugarenda. Después de eso, mejor Independiente. Bien, será balón. Corresponde para el equipo de Ugarenda, lo va cumpliendo. Queda para Paul Dávalos. Este es López. Busca atrás Paul Dávalos. Intentó jugar de memoria también. Paul aquí se equivoca. Será salida que favorece al equipo de Independiente en su salida. Sí, la gente de Ugarenda, la mayoría se cree que es mago en la pelota porque cada jugada de memoria que quiso hacer los muchachos no le sale nada. Tiene que tratar de ser más preciso con la pelota. Después de este partido, Gilberto, ya Copa de Oro. Sí, Copa Oro, partidos partidazo más. entre 15 de agosto y Real Madrid. Partido de ida creo que 15 de agosto, digo bien. Aquel partido, ¿cómo terminó? 0-0 terminó. Entre Milán y 15 de agosto. Y el otro partido creo que terminó 1-1. Si hay que... Sí, los dos partidos fueron empate. Y hoy se tiene que definir. Sí, señor. Ahí va saliendo la representación de Independiente. Ahí va quedando ese esférico para amarilla el que lucha. El que sale es Salinas. López, va teniendo López. Ahí va el número 10. Ahí está Antonio López. Antonio tiene. Ahí cerca está Cirilo. Cirilo Alfonso también pide la pelota. La marca por parte del jugador Espínola. Cristaldo se muestra. Sigue Ugarenda también. Presionando bien arriba. Sale Cristaldo. Cristaldo tiene, va jugando con amarilla. Buena salida aquí de Independiente con jugada colectiva. Y sobre la falta aquí en el medio terreno será tiro libre para Independiente, que trató muy bien la pelota en esta. Sí, y Ugarenda creo que, o sea, Independiente es el... Cuando trata la pelota le complica a la gente de Ugarenda. Cuando trabaja un poco la pelota Independiente porque tiene jugadores interesantes en la media cancha que saben mucho con la pelota y eso le complica un poco a la gente de Ugarenda. Independiente tiene que tratar de
trabajar un poco más la pelota y así llegar al área. Raúl Galeano, el volante central, frente a ese balón para cumplir el servicio de tiro libre para Independiente. Va al envío, intersecta muy bien Paul Dávalo y sale Agustín Alfonso para el jugador Báez. Busca a Agustín, corre Alfonso, llega primero el arquero. Se le fue la pelota, ojo, atención, Alfonso está... ¡Gol! ¡Gol de Villarendá! Qué grave error ahí por parte del portero, se le fue la pelota y bueno, muy astuto también aquí, la astucia pura por parte del número 22, Agustín Alfonso, y ahí está, se le fue la pelota claramente y ahí Alfonso logra puntear y termina definiendo arco de guarnecido. Gilberto, 1-0, gana Villarendá. El error que comete el arquero es increíble, se le fue la pelota, regaló el gol a Villarendá porque estaba mejor, mejor estaba Independiente haciendo bien trabajando bien la pelota, y de este error ya está perdiendo 1-0 Independiente. Error grave. Muy bien, ya de vuelta. Ya estamos de vuelta para este segundo tiempo entre Villarendá e Independiente. Villarendá que está ganando 1-0 su partido. Arrancó el segundo tiempo, Blas. Sí, señor. Segundo tiempo en marcha. Lo está ganando 1-0 el equipo de Villarendá con el gol de Agustín Alfonso en la primera etapa. Va con todo buscando el segundo. Saca la defensa. Era el arquero que termina sacando. Queda para Raúl Galeano. Galeano en la posición de la pelota. El volante central bien para sortear la marca. El número 6. Va descargando para Amarilla. Amarilla juega para el jugador Lauro Florentín. Sigue. Va hacia la banda derecha. Va al envío. Centro por arriba. Golpe de cabeza fue de Francisco Lugo. Sigue presionando Independiente con Amarilla que le pega. Atención de rebote el arquero. Ahora sí se queda con la pelota. Independiente se asoma en esta oportunidad. Sí, se asomó con todo ya este segundo tiempo el equipo Independiente buscando el empate ya del partido. Se fue con todo Independiente, pero estuvo bien ahí el arquero Aníbal Bogado. Sí, que tuvo oportunidad otra vez de reacción porque el remate con veneno, el arquero que tuvo que dar rebote y en segunda instancia se queda con la pelota y prepara la salida Gilberto Brites. Así mismo prepara la salida el arquero Bogado que hoy está en portería de Villarendá. Ya va sacando justamente desde el fondo el equipo de Villarendá, va a quedar para Antonio López, juega con Paul Dávalos, Cirilo Alfonso, gira Cirilo, va descargando para el jugador López, López para Báez, pase corto, va jugando ahí para Agustín Alfonso, saca como puede la defensa, queda para el jugador Cristaldo, balón que va a quedar en posición del jugador López, va López, centro por arriba, busca a Alfonso. Está adelantado el 22. Sí, ya estaba ahí en un 6 el jugador Agustín Alfonso. Va a ser salida para el arquero de Independiente. El arquero que deja a Julio César Monjes para sacar. Veremos si saca largo. Sí, ya va sacando, buscando el jugador Amarilla. Amarilla que baja. Sefrico va a quedar en posición el jugador Antonio López. Gira Antonio, pisa la pelota. Va teniendo el número 10, Albert Rojo. Gana por 1-0 el equipo de Villarendá. Con el gol de Agustín Alfonso. Cirilo tiene. Anticipa y queda para Cristaldo. Ojo, va Cristaldo. Bien para cerrar. Salinas, si no se iba Cristaldo. Sí, rápido de Cristaldo. Siempre cuando va en ataque le cuesta un poquito a los centrales marcarle a Cristaldo. Saca como puede desde el fondo Villarendá. De rebote va a quedar para López. Ahora participa Báez. Va teniendo Ricardo. Ahí la falta que sufre el número 83. Tiro libre será para Villarendá. Sí, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Va a ser tiro libre. Partido
que sigue 1-0 arriba el equipo de Ugarenda. Tiro libre en el medio terreno, cerca ahí del círculo central. Para cumplir el servicio está Rafael Gavilana. Camiseta 38 para el jugador rojo del conjunto de Ugarenda. Va jugando. Reclama mano la gente de Ugarenda. No dice el juez. Ahí va quedando ese esférico para el jugador. Camiseta número 23. Abre juego hacia la punta derecha. Quería Galeano, pero firme la marca ahí por parte de Rigoberto Lugo, que saca un costado, será lateral en el medio terreno, favorece al equipo de Independiente. Sí, va a ser tiro libre para Independiente en la media cancha, partido que se mantiene en 1-0 arriba el equipo de Ugarenda. Independiente que de a poco trata de vuelta de buscar el empate en este segundo tiempo, a ver si tiene el empate el partido o Ugarenda amplía la ventaja. Tiro libre que favorece al equipo de Independiente de vuelta en el medio terreno. Consigue este servicio Galeano para cumplir. Raúl Galeano frente a la pelota, ahí va cumpliendo el servicio. Arriba el que peina, crea para Cristaldo, peligro de gol, está. Gol. Gol de Independiente. Lo hizo Fabio Cristaldo. De centro, el que peina, el jugador de Independiente, termina para Cristaldo, que termina definiendo en una esquina. También empata Independiente. Ahora el partido está 1-1. Así mismo de pelota parada vino el empate para el equipo de Independiente. Mira que Cristaldo venía creando problemas a los centrales de Ugarenda. Aquí sí, nadie pudo marcarle y marca el empate. Arrancando este segundo tiempo, partido 1-1. Sí. Asimismo, Gilberto, y qué bueno lo de Andrés Vega, el que peinó esa pelota del 23, Gilberto. Le peinó la pelota. Sí, le peinó y atento estaba ahí Cristaldo. Bajó en la pelota y marcó el empate. Asimismo, empata Independiente. Empata Independiente, 1-1 es el partido. Ahí va Alfonso, va el envío. Sale el arquero. Saca como puede Galeano. Va sacando. Queda para Cristaldo de vuelta. Corre Cristaldo muy fuerte. Adelantó mucho la pelota y ya está abogado el arquero. Ya va sacando el arquero abogado. Balón que cae en el medio terreno. Golpe de cabeza de Vega. Queda para el jugador Lauro Florentín. Otra vez para Vega. Andrés Vega, el que luce la 23. Que el que peinó para el gol de Cristaldo. Va jugando otra vez Independiente. Lauro Florentín. Va Lauro Florentín. Florentín levanta la pelota. Baja, pero estaba adelantado el jugador Amarilla. Posición adelantada, Gilberto. Posición adelantada del jugador Amarilla. Quedó en U6 y el jugador Amarilla va a hacer salida para Ugarenda. Que sigue el empate 1-1. Ya estamos llegando al minuto 7. 7 minutos. Segundo tiempo del partido. El marcador indica que está 1-1. Sale Independiente, la marca ahí de Gamarra. Lauro Florentín. Domina Lauro. Tiene la pelota Independiente. Lauro Florentín abre juego para que pueda participar aquí Duarte. Va Duarte. Tiene Duarte. Levanta la pelota. A ver para quién. No llegó nadie. Llegó Salinas, el defensor albirrojo. Sí. Recupera de vuelta Independiente, pero muy rápido. Está perdiendo Ugarenda la pelota. Sí, pierde muy rápido. Ya cae de vuelta en la infraestructura del equipo de Ugarenda. Independiente que cada vez que va en ataque le crea problemas a los centrales. Y Independiente que tiene que tratar de usarle más a sus jugadores rápido ahí por ese lado para que le pueda complicarle a los centrales a Luis Rojo. Silva Miguel juega. Balón para Florentín. Tiene el número 10. Va Lauro a ver qué hace. La marca de Francisco Lugo. Sale Cristaldo también para presionar. Saca como puede Ugarenda. Queda para Baez. Termina punteando Gamarra. Será lateral, favorece al equipo de Ugarenda en el medio terreno. Sí, o sea, saque el lateral. Y poca marca la gente de Ugarenda en la media cancha. No tiene casi nada de marca ahí en la media cancha. Y les pasea ahí entre Galeanos y su compañero en el medio campo a la gente de Ugarenda. Gana este servicio de esquina, será córner. Córner, punta derecha, favorece al equipo de Ugarenda. Preparando la pelota en ese último rincón. Va el envío de Alfonso, arriba ese esférico. Salinas termina cabeceando. El arquero
se queda con ese balón. De pelota quieta llegó Vigarandá. Sí, de pelota quieta, de vuelta a Vigarandá. Poco de Báez y de López el día de hoy, Luis Antonio. De Antonio y de Ricardo. Poca participación para el equipo de Vigarandá. Va teniendo Independiente. Duarte va cumpliendo el servicio manual al costado derecho. Intenta levantar, pero fue por abajo. Queda para el jugador Rafael Gavilán. Sale con Ramón López. Ahora participa Antonio López. Para Rigoberto Lugo. Sale Lugo. Ahí vemos también a 15 de agosto el conjunto albiazul preparándose para el siguiente partido, ya Gilberto. Para el siguiente partido se enfrenta a Milan y 15 de agosto. Ya los dos equipos están ya totalmente preparados para su partido. Sí, mientras el equipo de Milan están preparándose hacia el arco del sector suroeste en este caso. Sí. Hasta el arco donde defiende el arquero de Independiente. Tal cual. Tiro libre para el equipo rojo. Es para Vigarandá. Tiro libre favorece al equipo de Vigarandá. Arriba la pelota. Atención, ¿quién llega? No llegó nadie de Vigarandá. El que peina es Amarilla. Y sale jugando con Silva. El árbitro paró el juego porque está sentido el zaguero central de Independiente. Sí, quedó ahí sentido el central de Independiente. Por ende paró el partido el árbitro principal. Bueno, cortó el juego entonces. Devolución para Silva por parte del juez. Ahí va jugando Independiente de vuelta. Cristaldo saca a Salinas. Bueno, para mala fortuna de Salinas, impactó esa pelota en el brazo de su compañero. Por eso mano, dice el árbitro. Sí. Pelota para de vuelta. Así empató el partido Independiente. Sí, de pelota quieta, de tiro libre fue también la peinada por parte de Vega y la aparición de Cristaldo. Vamos a ver en esta. Se va a encargar Eumelio Amarilla. Camiseta 18. Ya estamos sobre 11 minutos. 11 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que están 1-1 el partido. 1 para Vigarandá, 1 para Independiente. Va el envío. Probó Amarilla. En el camino se dio la pelota, por eso será córner. Va a ser córner. Fue desviado esa pelota. Se mantiene en ataque Independiente y de pelota parada. Bueno, será córner, servicio de esquina. Punta izquierda que favorece al equipo de Independiente. Va acomodando la pelota, ahora sí, el envío dentro del área. Atención, el arquero que sale, colabora también Salinas con golpe de cabeza. Y va a quedar ese balón para Agustín. Sale con Báez. Pase corto. Otra vez con Agustín Alfonso. Busca a su compañero. Es Antonio López. Esta que busca a Ricardo. No prospera la acción. No hubo esa comunicación y ya sale del volante central de Independiente. Así mismo, no pasó nada en la vuelta en el ataque de Vigarandá con Antonio y en su delantero. Partido que se mantiene 1-1. Será lateral, favorece al equipo de Independiente. Busca a Lauro Florentín. Aguanta bien Lauro, se cae Florentín. Gana la falta. La marca de Alfonso. Sí, ahí la falta de vuelta. Y esta pelota seguramente directamente va a ir de vuelta al área donde defiende Bogao. Sí, sentido también el jugador Alfonso, el infractor. Agustín Alfonso. Sí. Entra en la sanidad también para asistirlo al jugador en cuestión. El que marcó el primero. Bueno, sentido el 22, Albert Rojo, el equipo de Vigarandá. Será tiro libre para Independiente. Balón para el conjunto de Independiente. Está 1-1 el partido sobre 13 minutos. Segundo tiempo. Paralizado el juego. Momentáneamente interrumpida las secciones por la... Por A el ver. problema físico del 22. Sí. Ahí Alfonso. Está sentido. Partido que se mantiene empate. ¿Cuánto tenemos, Blas?
14 minutos de la segunda etapa ya. Y se mantiene 1-1 el partido hasta aquí. Va Silva, el envío. Arriba la pelota, busca atención a Galeano, peligro de gol. Estuvo cerca del segundo Independiente. Se salvó Garandá en esta acción. Galeano que no pudo puntear esa pelota. Y se salvó el equipo de Garandá Gilberto. Se salvó del segundo. Mejoró bastante de vuelta al equipo de Independiente después del empate, después de ese gol. Mejoró bastante de vuelta a Independiente. Y el que más está buscando el segundo en esta parte del partido. Bueno, ahí está el arquero. La de Independiente se queda con el balón. Y ya va sacando. Portero guardián del conjunto de Independiente. Saca como puede ahora Garandá, el jugador Salinas. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Cirilo. Era el jugador. Sí, Cirilo Alfonso. Busca a Ramón. A López. Ramón que le pega. Muy mal el remate le salió. Bastante desviado. Están muy ansiosos los jugadores de Garandá. Todo busca su gol en el partido. Acá Ramón de vuelta. Probó, pero lejos del arco. Sale Silva para Independiente. Bueno, el árbitro dice. ¿Se va a repetir? Sí. Vamos a repetir porque no estaba en el área chica esa pelota para sacar Gilberto. Así mismo, por ende, se va a repetir. El arquero deja para Julio César Monjes. Otra vez sale de forma corta. Con Duarte. Busca al 23. Vega. Hombre clave para el empate. Sí. Con esa peinada que habilitó a Cristaldo. Va teniendo Cirilo Gilberto. Peinó bastante bien la jugada, en esa jugada. Sí. El 23. Sale Raúl Galeano para el equipo de Independiente. Eumelio Amarilla tiene. Va Amarilla, apunta y dispara. Amarilla en las manos del arquero que atenaza esa pelota. Muy seguro también Bogado en el arco de Garandá hoy. Sí, probó ahí Amarilla de vuelta, pero atento está el arquero Abogado que se quedó con esa pelota y salió rápidamente. Bien, 16 minutos, 1-1 el marcador. Persiste la paridad en el Sport San Isidro. Estamos con este apasionante campeonato senior Copa Municipal, senior de Iribucuá. Va teniendo otra vez Independiente, va cargando. Saca como puede la defensa, saca media, queda para Florentín. Está Raúl Galeano, se va estorbando ahí los de Independiente. Ahora sí, Silva. Raúl Silva es el jugador, Miguel Silva, digo bien, el que remataba. Lejos afuera, se pierde afuera, será salida para el equipo de Garandá. Sí, buscó también su gol. Ahí el equipo, o sea, el jugador de Independiente, pero lejos del arco. Esa pelota va a ser salida para Garandá. Ya va preparando la salida de Garandá. Ojo, salió mal. Se complica allí. El equipo Independiente no pudo también dominar el 21, por eso no sacó mejor provecho. Tengo entendido, era Espínola. Espínola. Sí, Espínola. Sí. Sigue el peligro, atención, va, el arquero dio rebote, queda para Amarilla, saca López. Aquí sufre Garandá Gilberto, se va con todo Independiente. Sí, se va con todo y tampoco Independiente aprovecha. Está impreciso en ataque la gente de Independiente en el partido. Ahí va a salir el guardameta, el arquero Bogado, guardián del conjunto de la representación del... Ahí está la representación de Garandá que sale desde el fondo. Ahí ya va saliendo con Francisco Lugo, lateral derecho. Pase corto ahí. Se cae el jugador de Garandá, falta, sí. Le cargó. Sí. Al jugador, a ver, Rafael Gavilán. A Gavilán. Bueno. A ver. Bueno, no entendí qué pasó.
Ya va el servicio, busca Gavilán, muy fuerte el pase. No pasó nada de vuelta en esta carga de Vigarendá, será salida para Independiente, que va a salir desde el fondo. Ya estamos sobre 18 minutos, cerca del minuto 19. Sí, ya poquito nomás falta para que pueda terminar el partido. Partido 1-1 dio bien. Y así, esto, si vamos así, creo que se define también en la tanda de penales. Después ya entramos lo que es los partidos por Copa Oro, Gilberto Brites. Sí. El tema también que vamos a tener la Copa Oro, partido de vuelta entre el equipo de Milan y 15 de agosto. Va a ser un gran partido porque en el primer partido fue empate 0-0 sin goles. En este partido, en la tanda, en el partido de vuelta. Independiente está el remate, atención, el arquero se queda con ese balón, se salvó Vigarendá en Qué esta. tapadón aquí el arquero, le salva a su equipo, si no iba a ser el segundo de Independiente. Salva el arquero Bogado, le salva a su equipo, le atajó la pelota hablando. Casi fue el segundo de Independiente. Sí, señor, cerquita del segundo, Independiente va amenazando el partido, también lo quiere ganar el equipo de Independiente. Ahí sale por la zona derecha, por la zona izquierda ahora Vigarendá en la salida. Cirilo Alfonso, en la marca por parte del jugador Galeano. Recupera Cirilo en la zona de peligro, busca a López. Va Antonio con la zurda, le pegó el arquero de rebote, atención. Va a quedar para Silo, así llegó Vigarendá también con esta pegada de López. Llegó también, ahí López probó también. Atento el arquero. Hasta aquí los arqueros están participando y muchos las han tenido en el partido. Ahí va teniendo Independiente, se equivoca también en esa sesión de pase. Ahí va Silva. Cristaldo sale también para colaborar para la representación del conjunto Independiente. Rafael Gavilán tiene. Gavilán pisa el frigo, ahora sí adelanta buscando a Báez. Gamarra sale a la marca. Sí. Lateral que favorece a Independiente. Así mismo va a ser pelota para Independiente. Ya 20 de este segundo tiempo. Poco falta ya para que termine la segunda etapa y se definen penales. Este es Raúl Galeano, levanta la pelota, busca a Espínola. Adelanta, va. Es esférico, Cristaldo en la lucha ante la presencia de Abogado. Suelta la pelota el arquero, queda para Lauro Florentín. A ver cómo termina. Atención el disparo. El arquero vencido termina sacando desde la raya. Rigoberto Lugo estaba el segundo Independiente. Sí, mira que Independiente ya merece marcar el segundo porque hace rato ya viene inquietando el arco de Abogado. Acá de vuelta se salva Arenda. Sí, tenía destino red, el arquero vencido ya. Termina sacando Rigoberto. Salvó la situación. Y sale Cirilo Alfonso. Va López. De vuelta Lugo. Busca a Báez. Intercepta muy bien aquí el lateral casaca 27 Duarte. Bueno, se le fue a Duarte al córner. Sí, va a ser tiro de esquina. Y este tipo de jugada se puede convertir en gol, Gilberto. Sí, son errores que 22. Errores, por ejemplo, que cometen algunos de los equipos. Y acá, tiro de esquina, pelota parada. 22 minutos de esta segunda etapa. Viene el centro, pelota arriba, queda para López. Atención, le pegó. Le pegó así como venía de primera. Y no pasó tan lejos realmente del arco, Gilberto. Probó de primera, no pasó lejos esa pelota. Y va de vuelta Vigarendá con López. Atención, el disparo. A vez erró el arco de vuelta, pero Vigarendá ahora sí se asomó muy bien. Y mirá, eso justamente le decía Gilberto del error por parte del lateral que sacó al córner de Independiente y casi le costó. Ataque en forma consecutiva de Vigarendá. Sí, así mismo. Partido que se mantiene 1-1, 23, segunda etapa. Y ya va sacando Julio César. Ahí está. Recupera Vigarendá con el jugador Salinas que acaba de ingresar, Gilberto. Salinas con la zurda, carga, busca al jugador Báez. Ya recupera la representación de Independiente con Florentín. Va jugando Florentín. Espino, la Florentín de vuelta, va al capitán, se cae, falta. La falta por parte
del Sí. recientemente ingresado Edgar Salinas. Edgar Salinas ingresó por el 22, creo, que no pudo retornar a la cancha. Bueno, 22, casi 24 ya el partido. Otra pelota para que va a tener a favor el equipo de Independiente Blas. Sí, tiro libre que favorece a Independiente. Quedó sentido también Lauro Florentina, el capitán de Independiente, tras esa acción y esta posibilidad para Independiente de poder cargar. Sí, porque así vino el empate y acá de vuelta seguramente va a tratar de cargar directamente al área y buscar por arriba o que alguien pueda peinar la pelota, que el otro pueda tratar de aprovechar la segunda pelota. Sí, tiro libre para el equipo de Vigarendá. Acomoda la pelota Miguel Silva, camiseta 19. Silva para cumplir el servicio, va a cargar. Estamos con este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. Va al envío. Intercepta muy bien aquí el jugador de Vigarendá que sale jugando. Complementa Salinas. A ver, y esto terminó. Así mismo, terminó 1-1 de vuelta. Este partido también empate 1-1. Y esto se define en la tanda de penales. Pausa y ya venimos. Muy bien, señores, esto se define en la tanda de penales entre Vigarendá y el equipo de Independiente. Ya los jugadores se van acomodando a poco para la tanda de penales, Blas. Sí, se viene esta definición. Gilberto Brites, primero en patear va a ser el equipo de Vigarendá, el número 10. Antonio Gilberto López es el 10. Antonio López, primer penalero en Vigarendá. Es zurdo, ¿no? Sí, seguro. Bien, camiseta número 10 para Antonio López. Primer penal en esta tanda de 5-5. Tanda de 10 penales. Sí. Señoras y señores, se va a definir entre Independiente y Vigarendá. Campeonato Senior Copa Municipal. Va Antonio con la zurda. Va Antonio, el arquero. El arquero. Muy bien el intuyó muy bien arquero. Gilberto Brites. Sí, muy Se va bien a el repetir. arquero de
A ver, ¿se repite? Se repite. Bueno, Se adelantó el arquero Gilberto. O sea Y- que pisó, o sea que no pisó la no raya. pisó la raya en este caso. Bueno, se repite la tanda penal. Repite. Y de vuelta, Antonio es el encargado. Sí, se adelantó el arquero antes de tiempo. Antonio le pegó. Gol para el equipo de Vigarendá. 1-0 arriba. Bien ahí, Antonio pateó. Aquí sí pateó bien su penal. Gol, el primero para Vigarendá. Ahora va el primero por el lado de San José. Es que digo, de Independiente. Se va Independiente para este primer penal. Sí. Es Eumelio Amarilla. Mientras vamos a ver de vuelta la reiteración de la pena máxima del número 10 de Vigarendá. Ahí está. Le descolocó totalmente al arquero Gilberto. Sí, ahora va amarilla. El primero para Independiente. Eumelio Amarilla acomoda la pelota, ya retrocede también Amarilla. El árbitro que le da advertencia al arquero, algunas observaciones sobre el tema de la raya. Atención con este penal también de Independiente, lo quiere empatar la serie. Va Amarilla, se va, tiró, gol. Gol de Amarilla, 1-1 está la definición. Sí, bien, amarilla también marcó su penal. Se fue abogado, pero nada pudo hacer. 1-1, ahora va el segundo por el lado de Arenda. Sí, Tercero se fue muy bien, en la tanda, ahora va abogado. mientras vemos ahí la reiteración, Bogado que se fue bien. La Sí. buena potencia, la dirección exacta, también la definición de Amarilla le dejó sin chance al arquero de Vigarendá. Así mismo. Ahora va Cirilo Alfonso, el segundo por el lado de Arenda, el 9. Cirilo Alfonso será el segundo penalero por el lado de Vigarendá. Alfonso va al 9, Cirilo Alfonso, gol en el ángulo, imposible para el arquero. Sí, Gol de Cirilo. muy bien por Cirilo Alfonso, pateó muy bien el penal, imposible para el arquero. 2-1 arriba el equipo de Vigarendá. Ahora va el segundo por el lado de Independiente. Y va el capitán. El capitán Florentín Lauro, el 10. Ahí vemos de vuelta también en reiteración la muy buena ejecución por parte de Sí. Cirilo Alfonso para Vigarendá. Lauro Florentín va a rematar. Segundo por el lado de Independiente, 2-1 arriba. Vigarendá va. Florentín, gol para Independiente, 2-2. Bien, ahí gol de Florentín, empató 2-2. Sigue en la tanda, 2-2. Ahora va el tercero. Por el lado de Vigarendá, el 7 es López. Ramón López, el 7 es el tercer penalero para Vigarendá. Sí, se va lentamente Ramón mientras vemos de vuelta también la en reiteración de la muy buena pegada por parte de Lauro Florentín. Ramón López sería el tercer penal por el lado de Vigarendá, quinto en esta tanda. Sí, tercero y quinto en la tanda, así mismo. Bien, Ramón ya retrocede, le va a pegar López, autoriza el árbitro, va López, le pegó, gol de Vigarendá, 3-2. Bien, ahí Ramón también marca su el tercer penal marcado por Vigarendá. Ahora va el tercero por el lado de Independiente. Vamos a ver de vuelta la buena definición de Ramón, ahí está, en el ángulo, Sí, superior imposible. izquierdo. Imposible para el arquero. Se va camiseta número 27. El Es el 27, jugador Duarte. Duarte, sí, el lateral derecho. Juan Duarte. Va a ser el tercero por el lado de Independiente. Así 3-2 mismo. está la definición. 3-2 en la definición. Tercero, sexto en la tanda. Va Duarte. Va a pegar con la pierna derecha. Juan Duarte. Va Duarte. Gol. Qué buena definición. Descolocando totalmente al arquero de Vigarendá. Sí, hasta aquí bien pateado. Todos los penales los anteriores los sé que se ha pateado. Acá muy bien. Ahora Duarte también marca su penal. El sexto. Tercero por el lado de Independiente. Ahora va el cuarto por el lado de Vigarendá.
Sí, señor. Y es el arquero que va a rematar Gilberto. Sí, Abogado. Va Abogado, Aníbal le pegó. Gol para Villarendá. Buena definición también de Abogado. Colocando al arquero suavecito en una esquina. Sí. Ahora va el 3. cuarto por el lado de Independiente. Es el jugador. Vamos a ver ahí la planilla también. A ver quién se encarga del cuarto. El 21 es Espínola. Es el que va a pactar el cuarto penal para Independiente. Se va lentamente Espínola, camiseta 21. Milciades Espínola. El cuarto penal para el equipo de Independiente. Va Espínola. Va al remate. Gol de Independiente. 4-4, Gilberto. 4-4, definición, exacto acá los 4 penaleros por lado. Muy bien de vuelta acá también Espínola. Ahora va el quinto por el lado de Arenda. Mientras vamos a ver de vuelta la reiteración, ahí está el remate cruzado, imposible para el arquero. Posible. De Arenda. Se va el 83 en Arenda, Gilberto. Ahora va el quinto. Camiseta 83. 83, Báez es el quinto. Ricardo Báez va a rematar el quinto penal por el lado del conjunto de Villarendá. Va a acomodar la pelota Báez. Ricardo Báez. Señoras y señores, se define Independiente Villarendá en tanda de penales. Ricardo Báez ya retrocede. Autorizó ya el árbitro. Báez le pegó. Gol. Descolocando al arquero también con mucha potencia. Sí. 5-4. Muy bien acá Báez también pateó bien su penal. Ahora va el quinto. Obligado a marcar Gilberto. Sí, el quinto para Independiente. El que va a patear es Fabio Cristaldo. Mirá, Cristaldo hizo el gol del empate y vamos a ver acá si marca su quinto penal. Sí, Fabio Cristaldo lentamente se aproxima a ese punto penal. Vamos a ver lo de Fabio Cristaldo. Veremos Fabio Cristaldo para el remate. Va a autorizar el juez. Ahora sí, ya la autorización. Cristaldo, gol de Independiente. 5-5, Gilberto. 5-5, muy bien acá los 5 pateadores por el lado. Ahora vamos por el mata-mata. 1-1, el sexto para por el lado de Arendá. Va a ser, vamos a ver quién se va para el quinto, el sexto. Paul Dávalo. Hasta acá, Gilberto, efectividad pura Efectividad por parte pura, sí señor. de ambos equipos. Así mismo acá va el sexto por el lado de Arendá, Paul Dávalo. Camiseta número 6, el volante central, Paul Dávalos. Va a rematar el sexto penal. Acomoda la pelota Paul Dávalos. Retrocede también el número 6. Ya el ok. Va Paul Dávalos, le pegó afuera. Le pegó afuera, Sí, Gilberto. así mismo. Erró el arco Paul Dávalo. El primer pateador mata-mata erró el arco. Ahora va. Y la gran oportunidad que tiene acá el equipo de Independiente. Si marca este gol, va a la final de la Copa Bronce Independiente. Sí, estaba un poco apurado Paul Dávalo. Sí, se apuró bastante. Sí, termina definiendo mal. Camiseta número 4 en Independiente, Gilberto. Sí. Gamarra, Miguel Gamarra, que va a ser el penalero número 6. Va Gamarra, tiró, gol de Independiente y se clasifica también Gilberto, gana este compromiso. Así mismo de vuelta aquí queda Arendá sin nada en este partido. En la tanda de penales, 6 penales, 6 marcados. Por el lado de Independiente, va a ser finalista de la Copa Bronce el equipo del Inde. Pausa y ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta volvemos para este semifinal, partido de vuelta por la Copa Oro. Aquí se enfrenta Milan, 15 de agosto Milan. Partido de ida, juega empate 0-0 aquí. Se juega el segundo partido aquí. Vamos a ver quién va a ser finalista, Blas. Sí, señor. Asimismo, Gilberto, ya se enfrentan 15 de agosto ante la representación del conjunto del Milan. Milan es el conjunto amarillo, Sí. el equipo canario, mientras 15 de agosto es el cuadro albiazul. Ahí ya sale Cantero hacia la zona izquierda, el lateral izquierdo. Balón para Mourinho. A ver qué hace Mourinho. Sale con un pelotazo largo. Ahí buscando a Martínez. Atención, pierna zurda. Se fue abriendo el remate de Martínez. Sí. Será salida que favorece al 15 de agosto. Sí, se juega con todo de vuelta ya Milan, pero va a ser salida para 15 de agosto. Partido 0-0. Los primeros movimientos aquí en la primera etapa. Va a salir desde el fondo el guardameta de la representación de 15 de agosto, mientras vemos la reiteración de la pegada por parte de Martínez, Sí. el que luce con la numeración 9. Así es, el 9 titular del equipo de Milan. Roberto Maqueda sale jugando en forma corta el pase para esta salida de la representación de 15 de agosto. Ahí va recuperando Caje, Aníbal Caje. Hacia la zona derecha, levanta el centro, pelota por arriba, atención, ¿quién llega? Mourinho, atención, está el primero. Bloquea en forma oportuna, la defensa sigue el peligro porque queda para Martínez. Rebotó otra vez desde el defensor, será córner. Sí, se van a tiro de esquina, se juega con todo Milan buscando ya el primero. Aquí de vuelta tuvo todo, va a ser tiro de esquina, va a ser por arriba, buscando el primero. Córner, punta izquierda, favorece para el equipo canario, el conjunto de la representación de Milan. Saca como puede la defensa. Ahí está Mourinho, otra vez a cargar. Este es Martínez. Desvía, pero va a quedar en la mano del arquero de la representación de 15 de agosto. Así El mismo. arquero Portillo. Portillo es el arquero de 15 de agosto que se queda con esa pelota y que prepara la salida para el equipo de 15. Este es el arranque del compromiso. Milan versus 15 de agosto. 15 de agosto Milan se define justamente por Copa Oro. Ahí está Cantero, el que cabecea, va a quedar ahí la posición del jugador, el que luce con la 10. Pero primero llega Páez en la marca. Sale Páez para Rojas. Tiene Rojas. Ahí Blas Gómez presiona. Reclama falta, el árbitro pita la infracción. Será tiro libre para Milan. Así mismo va a ser pelota para Milan. Acá consiguió la falta, el jugador de Milan va a ser tiro libre para el equipo amarillo. Ya se va cumpliendo los primeros 3 minutos de juego. Será balón, será tiro libre para Milan. Para cumplir está Juan Pablo Colmán. Va el pelotazo, desvía, atención con esta jugada porque va Martínez, peligro de gol. Está el arquero. La defensa termina quedando con la pelota, el guardameta. Sí. Aquí se asomó muy bien el equipo del Milan. Sí, en segunda ocasión ya que llegó muy bien Milan aquí de vuelta. Estuvo atento el arquero, se queda con la pelota. Se salva 15 de agosto. Pelota que sale a un costado. Lateral favorece a la representación de 15 de agosto. Ya va cumpliendo el servicio. Pone en juego, este es González. Pase corto para que pueda participar también Gómez. Por ahí cerca el volante central. Blas Gómez pierde ante la presencia ahí de Carvajal. Corre Mourinho. Va el número 11 Mourinho. Sigue con la pelota, a ver qué hace Mourinho. Ya dentro del área, engancha, apunta y dispara. Está el remate afuera. Se queda con ese balón. Increíble. El jugador de Milan remató afuera, Gilberto. Por poquito, mirá que de vuelta estuvo bien ahí, pero le agarró bien mal esa pelota. Erró el arco. Casi fue también. Mirá que está mejor en cancha ahora en este preciso momento el equipo. Mira el que más intenta, el que más busca. Hasta aquí 0-0. Sí, enganchó muy bien Mourinho. Entró en diagonal Sí. después del rebote. Quedó para el jugador Aníbal Caje, el que terminó rematando afuera. Le agarró mal esa pelota. Sale 15 de agosto. Va teniendo la pelota el extremo. El jugador Roberto Ayala. Sale Colman en la marca. Saca como puede, golpe de cabeza defensivo. Otra vez a sacar, sí señor. Esta vez el que sacó es Chamorro. Balón por alto. Va a quedar para Mourinho. Mourinho, ahí está Isabelino, engancha bien. Ahí la encima la marca, sigue Mourinho. Saca como puede la defensa. Queda para Rojas. Este es Rojas. Va quedando esférico ahí para el número 14. Páez.
Va Páez, juega con Rojas, otra vez busca a Páez, va el equipo de Milan, centro por arriba, termina sacando la defensa. Partido continúa 0-0, ya estamos sobre 5 minutos de esta etapa inicial. Sí, primeros 5 minutos y mejor en cancha está el equipo de Milan, el que más tiene la pelota y que más busca y que más intenta, buscando el primero hasta aquí, mejor el equipo de Milan. Avanza 15 de agosto, este es Ayala, intenta el centro por abajo. Ya está el arquero Miranda, el guardameta Miranda ya sale en forma corta con Páez. Lateral derecho, Mariano Páez, con Carvajal. Cantero va a participar, el que luce con la 16. Domina y juega. Sale con balón dominado. Cantero levanta el centro. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar ese esférico otra vez para la posición del jugador de 15 de agosto. Saca como puede, va a quedar para Carvajal. Juega con Rojas. Armando Rojas abre juego para Páez. El lateral derecho, el que luce con la número 14. Más allá le indica ahí a su compañero que está destapado. Busca a Martínez. Maqueda sale en la marca. Maqueda va teniendo en la salida para 15 de agosto. El partido continúa 0-0 sobre 6 minutos de esta etapa inicial. Juega Blas Gómez. Bueno, se equivoca en el pase y recupera Martínez. Sale Martínez. Va a quedar ahí para Morínigo, el que corre. Vamos a ver si alcanza. Sale el arquero también. Primero llega el guardameta Portillo. Termina despejando. Cantero. Ya va jugando con Carvajal. Martínez quiere. Recupera 15 de agosto con el jugador Rubén Bogarín. Bueno, mano dice el juez. Sí. Tiro libre para 15 de agosto. Él le cobra la mano, va a ser tiro libre para 15 de agosto. Queda poco, se va acomodando en cancha también el equipo de 15. De a poco va teniendo más pelota también. Partido 0-0. Este es Martínez. Aguanta y gira. Se cae Maqueda. Ojo porque va Morínigo. Está adelantado, dice el asistente. Banderina arriba. Ya estaba en uso ahí Saulino Morínigo. Va a ser salida para Cristian Portillo del arco. Para 15 de agosto. Bien. Ahí vemos la reiteración. Sí, quedó enganchado sí, el número 11. En offside. Ahí Morínigo. Si no era offside, mira que se iba el 11. Sí, Gilberto, sí, con todo buscando ya el primero, pero estaba ya en offside. Sí, posición ilícita por parte del número 11, que picaba ya adelantado. Ahí va Cantero. Va a quedar para el lateral izquierdo. José Cantero, pica fuerte Cantero, la marca de Ayala. Bueno, falta, dice el juez. Sí. La falta fue por parte de Roberto Ayala en perjuicio de José Cantero. Sí, ahí le cobra la falta a Ayala. Va a ser pelota para Milan. Sí, señor, será tiro libre defensivo. Será balón para Milan en su terreno todavía. Para cumplir está Cantero. José Cantero ya va sacando. Intercepta muy bien aquí Rodolfo Enciso. Va llevando esa pelota. Este es Rodolfo, va Enciso. Pega en la humanidad del jugador Cantero de vuelta. Será balón, será servicio manual. Costado derecho favorece al equipo de 15 de agosto. Bueno, el partido que se mantiene 0-0. Mucha marca hasta aquí en el encuentro. Arrancó con todo Milan, pero tuvo tres oportunidades claras de gol Milan, pero no pudo aprovechar. Después se acomodó bastante bien el equipo de 15 de agosto y ya se juega con mucha presión, con mucha marca de este partido. Va Martínez, engancha para el remate, descarga para Caje, saca Blas Gómez. ¿Cómo terminó el primer tiempo? Si primer partido fue empate, empate 0-0 fue en la ida y acá se define todo. Va Martínez, pica el 9, sale muy bien al paso el jugador Roberto Maqueda, recupera Maqueda, sale jugando para 15 de agosto, el partido continúa 0-0, ya estamos sobre 21 minutos, nos aproxima, 9 minutos y 21 segundos, nos aproximamos al minuto 10. Así es. Ya sale el arquero Albino Miranda, abre juego para que pueda salir Mariano Páez. Blas Gómez intercepta, saca ese balón a un costado, será lateral que favorece al equipo canario. Para el servicio manual se va lentamente para cumplir. El lateral derecho, en este caso es el jugador Mariano Páez. Ya pone en juego ese balón.
Ya saca largo Coleman. Balón que termina saliendo afuera. Será reposición manual costado izquierdo. Favorece al equipo de 15 de agosto. Sí, va a ser pelota para 15 de agosto. Hasta aquí 10 minutos. Primera etapa 0-0 aquí en este partido. Este es el primer tiempo del partido de vuelta de la semifinal por el campeonato de la Liga de Campeonato Senior Copa Oro. Hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Ya sale 15 de agosto con Rodolfo Enciso. Va dominando Rodolfo. Enciso el que tiene la marca de Cantero. Puntea Rodolfo. Saca desde el fondo del equipo de Milán. Blas Gómez desvía. Va a quedar para Bogarín. Tiene Bogarín. Pasa corto. Abre juego ahí para que Ayala pueda correr. Ojo con esta acción porque va 15 de agosto. Este es Roberto Ayala. Rodolfo el que se muestra. Balón para Enciso. Va a peligro de gol 15 de agosto. Va al envío. Reclama mano. Todo cabeza, dice el árbitro Gilberto. Sí, hay el reclamo de los jugadores para el árbitro, pero dijo que no pasó nada. Partido 0-0. Continúa 0-0. Buena llegada por parte de 15 de agosto en esta acción. Mientras vemos otra vez la reiteración de vuelta, si es que podemos mostrar de vuelta, compañeros. Sí, el centro bastante bueno, ¿eh? Sí. Ya enseguida prepara de vuelta la reiteración mientras va Milan también posicionándose en zona de ataque. Va Colmán, le pegó, pero algo débil. Mientras vemos otra vez la reiteración, ahí está el centro. Bueno, y creo que con la cabeza sacó. Sí. No hubo mano, Gilberto, ¿no? Así me dice que está correcto ahí el árbitro también, que dijo que no pasó nada. Y ya sale de vuelta la representación del conjunto del Milán. Sobre la banda derecha intenta salir jugando. Este es Colmán, el que luce con la 35 en el conjunto del Milán. Abre juego hacia la banda derecha. Ahí se cae. El que no pierde la pelota es el jugador Aníbal Caje. Va levantando la pelota. Arriba ese esférico. A ver quién llega. Es Morínigo. Va Morínigo. El remate cruzado. No pasó nada. 12 minutos de juego. 0-0. Cruzó bien esa pelota Morínigo, pero nadie pudo llegar a esa pelota. Va a ser salida para 15 de agosto. Partido 0-0. Sí, señor. Ya con algunas posibilidades de goles frente a los arcos. Ya tuvo algunas insinuaciones. 15 de agosto también la representación del Milan. Sí, Milan que tuvo los primeros minutos arrancando algunas oportunidades, pero no pudo marcar. Y 15 de agosto también de a poco se va acomodando en cancha y va teniendo también espacio para contraatacar. Bien. Está sentido Rubén Bogarín, tiene Sí. problema físico el lateral derecho. Bogarín está, creo que ingresó por el jugador lesionado el fin de semana anterior. Ahora es Bogarín lo que está sentido. Vamos a ver quién ingresa por él. Ortega puede ser, sí, no sé si está en la banca, es el que ocupa esa posición también. Bueno, paralizado el juego, momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en las instalaciones del Sport San Isidro. Hoy Sí. estamos con este campeonato senior. Un partido de mucho ritmo también, estos 15 minutos, mucho ritmo, mucha marca, mucho juego ambos equipos, principalmente de Milan que trabaja bastante bien en el equipo, que trata bastante bien la pelota y le hace correr más a la gente de 15 de agosto. Ya sale en forma corta el guardameta de 15 de agosto. Balón para Maqueda. Saca Maqueda. Balón que va a caer. Sí. Y va saliendo afuera. Será balón para Cantero. Va a ser- Lateral izquierdo de Milan. Sí, va a ser saque lateral para Cantero, lateral para el equipo de Milan. Ya pone en juego Cantero. Otra vez la evolución para él. Ahora sí, levanta la pelota. Ahí la lucha por parte de Martínez. Va a quedar para Rojas. Ahora deja para Carvajal. Este abre para Páez. Destapado estaba Mariano Páez. Juega con Rojas. Armando no pudo. Saca como puede la defensa otra vez Carvajal. Va corriendo ahí el jugador Rojas. Descarga para que pueda participar aquí Aníbal Caje. Caje para Carvajal. Va Carvajal el envío. Remató directo al arco. Se fue. Sí, Bueno, desvió en el camino. También va a ser córner. sí, buscó directamente el arco y fue desviado esa pelota y de vuelta a buscar por arriba al equipo de Milan. El primero va a ser tiro de esquina para el equipo amarillo. Sí, señor. Será córner. Servicio de esquina para Milan. Busca el primero del partido.
Hasta aquí 0-0 el marcador. Ya estamos sobre 15 minutos de esta primera etapa. Va el envío a las manos del arquero. Atenaza muy bien. Portillo se queda con el balón. Sí, muy bien. Ahí Portillo se queda con esa pelota. Ni dio rebote. Va a ser salida para 15. Ya sale jugando con Roberto Ayala. Traba y gana Cantero. Va Cantero. Deja para Rojas. Milan y la posición con Martínez. Ahí va teniendo la pelota Ayala. Reclama mano. Ahora sí. Cobra la infracción. La mano. Sí. Por parte de Roberto. Le cobra ahí la mano. Va a ser tiro libre. La mano fue de Roberto, el que luce con la número 37. Sí. Sí, llevó con las manos claramente. Y estaba cerquita también el asistente que levantó el banderín. Así es. Este es Colman. Va levantando la pelota Colman. Arriba ese esférico. Va a dejar al su portero también el zaguero Ireneo Franco. Ya sale con Rodolfo Enciso. Este es Rodolfo. Va sacando la pelota Rodolfo. Arriba ese esférico. Busca el centro delantero. Y sale el equipo de 15 de agosto. Muy fuerte el pase. Ha exigido, pero llega la pelota Enciso. Aquí la marca firme también por parte de Cantero. Será lateral para 15. Muy bien ahí la marca de José Cantero. Va a ser saque lateral para el equipo de 15 de agosto. Partido que se mantiene 0-0 sin goles en esta primera etapa. Otra vez el balón para Rubén Bogarín. Juega con Blas Gómez, el volante central. Tiene 15 de agosto. Abre juego para que pueda participar Capdevila. Falta de Capdevila. La falta en perjuicio por parte del jugador Aníbal Caje. Y la amarilla para el número 10. En la tarjeta amarilla para lo de Capdevila. Está pintado de amarillo. El primero del partido. El primero para la gente. Para el jugador de 15 de agosto. La falta de Capdevila. Sí. La primera tarjeta del partido. Sí, la primera tarjeta del partido. El primero por el lado de 15 de agosto. Será tiro libre defensivo. Favorece para Milan. El zaguero central Juan Pablo Colman para cumplir el servicio. Autoriza el árbitro. Va Juan Pablo. Centro arriba. Martínez lucha. Morínigo también. No pudo ambos. Ya sale el arquero. De igual manera Morínigo va presionando. Será saque de meta. Sí. Saque de salida para la representación del Milan. A ver, para 15 de agosto. 15 de agosto bien, sí. Para Portillo de la salida. Partido que se mantiene 0-0. Mirá que un partido muy marcado, muy friccionado hasta aquí. Pocas posibilidades de frente a los arcos. Rojas intercepta muy bien. Aquí responde desde el fondo también sacando el zaguero central Ireneo Franco con golpe de cabeza. A un costado será lateral que favorece para la representación del conjunto del Milan. Se va Páez para cumplir. Ya pone en juego Páez. Este es Colman. Va Colman, levanta el centro, pelota arriba. Otra vez Atenaza muy bien Portillo. Mucha seguridad y mucha garantía en el arco de 15 de agosto. Sí. Muy bien ahí Portillo, que por arriba principalmente impecable el arquero de 15 de agosto, que es muy seguro hasta aquí en la portería de 15 de agosto. Bueno, se cae mal también el portero. Tras esa intervención, hasta le salió el botín. Sí, no sé si se dobló un poco el pie del jugador, pero tampoco se va recuperando el portero Portillo. Sí, ya se va reponiendo el guardameta de la representación del conjunto de 15 de agosto. El partido continúa 0-0, ya estamos sobre 19 minutos. Sí. Nos aproximamos al minuto 20, Gilberto Brites. Así mismo, falta un 5 minutos y algo para que se termine la primera etapa. Bueno, 0-0, el compromiso. Ahí se va recuperando favorablemente el que luce con la 12. El guardián, el arquero de la representación de 15 de agosto. Estamos aquí en las instalaciones del Club Sport San Isidro en esta jornada deportiva. El campeonato senior que va rotando también cancha. Sí, va rotando cancha, campo de juego. En la fecha anterior estuvimos en Villarendá. Antes de eso también estuvimos ahí en Sport Unido. Sí, y también el sábado pasado fue de San Nicolás. En San Nicolás, sí, es cierto. Hace un mes aproximadamente. Claro. Bueno, es importante también eso. Van rotando canchas. Y hoy es el escenario de juego de San Isidro elegido para esta jornada de hoy. Y es la cancha que más se utiliza esta cancha.
en este campeonato principalmente. Lateral favorable para 15 de agosto, ya va cumpliendo el servicio manual Rodolfo Enciso ante la presencia ahí de Roberto Ayala. Bueno, se le fue la pelota, ya salió el esférico. Bueno, ahí está entonces el partido que se mantiene 0-0. Sin goles todavía en este partido en la primera etapa. Este es Martínez, adelanta la pelota buscando aquí a Morínigo. Intenta aguantar Morínigo, balón de Morínigo, Rodolfo en esa presión. Y ahí está la falta por parte de Rodolfo Enciso. Sí, ahí todos protestan. Bueno, ahí está. Bueno, y la tarjeta también para el jugador Rodolfo Enciso. Enciso. Ya está con tarjeta amarilla entonces. El segundo. Sí, por reaccionar lo sacó tarjeta. Sí, se fue directo a buscar el cuerpo del rival. Así es. Cuando ya se desprendía de la pelota y le comete la falta, y creo que ameritaba la amarilla. Muy bien la tarjeta amarilla. El segundo por el lado 15 de agosto. Sí, correcto, el árbitro ahí muestra la tarjeta de amonestación A ver. al jugador de la representación de 15 de agosto también. Creo que vamos a ver también. Y bueno, será salida para el equipo de la representación del Milan. Tiro libre que favorece en su salida todavía. Y otra vez Juan Pablo Colmán. Va el envío, centro por arriba. El que intenta peinar es Martínez. Balón que va a quedar en la posición del jugador de la representación del conjunto de 15 de agosto. Bueno, se le fue la pelota. Y será lateral, dice el juez. Sí, va a ser saque de mano. El segundo tarjeta amarilla por el lado 15 de agosto para Enciso. Y el 10 ya está con tarjeta amarilla. Bien, ya va saliendo por parte de Darío Chamorro en esta oportunidad. Traba y gana Ayala. Va con todo Barrios, peligro de gol, va 15 de agosto, atención, no pudo definir en forma oportuna, termina trabando también el zaguero central Gilberto. Sí, acá sí se fue con todo el equipo de 15 de agosto que casi tuvo el primero, sacó el gol de la gente de Milán. Bueno, ahí está, aquí la tarjeta, vamos a ver otra vez también la reiteración. Sí, tarjeta amarilla es para... A ver, ¿es para Morínigo? Morínigo creo que es, sí, el 11. Sí, perdió la paciencia aquí también. También, sí. Les cobra también la infracción y bueno, el castigo disciplinario también Gilberto. Sí. También ameritaba. Así mismo. Va saliendo tarjeta en el partido. Sí. Bueno, Rodolfo Enciso, otra vez el jugador sentido en esta oportunidad. Bueno, está sentido el número 8 de 15 de agosto. Será tiro libre para 15 de agosto. Posibilidad también de poder cargar, buscar el juego aéreo. Bueno, mantiene 0-0 el partido. ¿Cuánto tenemos? ¿Tiempo cumplido? 24 minutos ya de esta primera etapa. Partido 0-0. Sí, ya estamos entrando en la recta final de esta etapa inicial. El marcador continúa 0-0. Va el envío dentro del área. Atención, saca la defensa. Responde muy bien. Ahí traba otra vez Blas Gómez. Otra vez a cargar. Bueno, se fue afuera ese balón. Será salida. Sí. Reposición de arco para Milan. Va a ser salida para Miranda. Va a ser pelota para Milan. Partido 0-0, minutos 24, casi 25. Va a salir el guardameta del Milan. Miranda va a dejar a Colmán. Juan Pablo Colmán, el zaguero central, va a sacar, seguramente va a sacar largo. Sí, señor, ya lo hizo con un pelotazo largo. Ahí va tratando de peinar también el jugador, pero el que cabecea es Ireneo Franco. Ese esférico termina saliendo afuera, lateral que corresponde para la representación del Milan. Va cumpliendo, ya por en juego. Ese balón va a quedar otra vez en posición del jugador Rojas. Era el jugador Páez. Busca a
su compañero, pero no hubo conexión y esto terminó en la primera mitad. Sí, terminó la primera etapa, señores. Minuto, vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arranca la segunda etapa, los últimos 25 minutos de este partido entre Milan y 15 de agosto. 15 de agosto Milan arrancó la segunda etapa, Blas. Sí, arrancó la segunda etapa ya con esta falta en perjuicio del jugador Carvajal. Será tiro libre para el equipo canario, para la representación del Milan. Tiro libre en el círculo central, prácticamente en el medio terreno. Juan Pablo Colmán para cumplir. Va Colmán, centro arriba. Quería Martínez. Enciso el que intersecta la pelota. Otra vez el rebote va a quedar para Martínez. Abre para Caje. Se cae Caje, sin falta dice el árbitro. Recupera 15 de agosto. Va hacia la banda derecha con Ayala. Profundiza el pase, busca al jugador Barrios. Termina punteando antes de salir. Intenta conservar la posición, mantener en juego, pero el árbitro dice ya pasó. Ya salió el esférico, traspasó la raya, entonces va a ser córner. Servicio de esquina favorece para el equipo de 15 de agosto y buena posibilidad para poder buscar el juego aéreo. Sí, va a tratar de buscar juego aéreo, va a tratar de buscar el primero por arriba el equipo de 15 de agosto. Va a ser el primero tiro de esquina a favor del equipo de 15. Córner, punta derecha, favorece el equipo de 15 de agosto. Señoras y señores, es el conjunto del 15 de agosto que va moviendo banca también. Ya enseguida Gilberto nos cuenta quién se prepara. Va al envío, centro por abajo. Termina sacando el jugador Rojas. Ahí la pelota que va saliendo lentamente afuera. Todavía no salió. Intersecta aquí el jugador Bogarín. Mantiene en juego. Va 15 de agosto. Este es Blas Gómez. Va jugando Blas para el número 7 que va teniendo ahora el jugador González. Descarga para Capdevila. Este que cruza. Ahí está. Está adelantado Barrios. Será reposición, posición ilícita por parte del centro delantero. Sí, ya estaba en el jugador de 15 de agosto, ahora va a ser salida para el equipo de Milan, que sigue el partido 0-0 este segundo tiempo, y si se termina así, vamos al no penales. El día de hoy, si esto termina sin goles o empate en 0 o en goles. Sí, Gustavo González ingresó ya en el entretiempo, Gilberto, si González, no me equivoco. Ingresó Gustavo González. No sé nomás por quién ingresó. Vamos a corroborar porque la mayoría están todavía en la media cancha. Enciso está también. Así que vamos a ver por quién ingresó González. Bueno, va al centro por parte de Rojas. Sobra la pelota para Martínez. Descarga para Páez. Mariano Páez otra vez para Martínez. Va con todo. Milan saca a Ireneo Franco. Ahí está complementando la representación del conjunto de 15 de agosto. Este es la salida del equipo del Milan. Páez va teniendo, y la recuperación aquí por parte del capitán del conjunto de 15 de agosto. Rebotó otra vez y va quedando para el jugador González. Blas Gómez abre para Rodolfo Enciso. A ver qué hace Rodolfo. Va llevando la pelota. Pase filtrado. Bien para la marca por parte de Defensor. Y va teniendo. Y la salida por parte de Páez. Así es. Partido de mucha marca. Hasta aquí no se deja jugar mucho. Ambos equipos. Se marca bastante bien hasta aquí. Y por errores, este partido seguramente se va a definir el día de hoy. Va teniendo de vuelta Rojas. Va Milan. Martínez saca como puede la defensa. Sefrico va quedando ahí en el círculo central. Golpe de cabeza de Franco. Queda para González. Abre juego. Ayala va teniendo. Sufre la falta. Será tiro libre para 15 de agosto. Sí. Se prepara casaca 21 Stanislao Benítez. Stanislao Benítez también va a ingresar. Más cambio para 15 de agosto. Y acá vamos a ver quién sale en este cambio. A ver. Bueno, partida 0-0. A poco se va haciendo los cambios también. Bogarín. Entonces el que se retira ingresa por el Benítez. Sí. Stanislao Benítez. Benítez ingresa y sale Bogarín. Sí. Perfecto. Ahí va se va produciendo ya el cambio. Va al centro por arriba. Termina sacando la defensa. Ahí va quedándose Frico para el jugador Morínigo. Rodolfo Enciso con golpe de cabeza responde. Queda para Blas Gómez.
Abre Gómez. Otra vez a cargar. Golpe de cabeza defensivo. Continúa 0-0 el partido. Ya estamos sobre 5 minutos de este segundo tiempo. Ahí va jugando la representación del conjunto de 15 de agosto. Bueno, pone el físico, aguanta bien la pelota. Termina saliendo afuera y el lateral que lo va cumpliendo. Lo va el equipo de Milan, Martínez. Lo va teniendo aquí el jugador Aguirre. El que luce con la 22, Aguirre, pierde la posición de la pelota y recupera González. Va el capitán. Ahí queda para Franco. Pase corto para el número 7 que levanta la pelota. Busca Barrios. Sale el defensor. Queda para González. Ahí está Gómez. Blas Gómez. Martínez recupera ahí. Blas otra vez en la lucha. Vuelve a recuperar 15 de agosto. Va hacia la zona derecha. Es para Ayala. Va teniendo también el jugador de la representación. Ahora sí Ayala el que participa. Va 15 de agosto. Levanta la pelota. Va a quedar para Capdevila el número 10. Eladio Capdevila. A ver qué hace Eladio. Va jugando con Blas. Dentro del área. Saca como puede. El defensor será córner, será servicio de esquina, favorece al equipo de 15 de agosto. Sí, de vuelta va a ser pelota de la esquina para el equipo de 15 de agosto que se juega y buscó y encuentra esta pelota para que va a tener de vuelta a favor. Y así únicamente alguien puede probar el arco porque hasta aquí poca posibilidad en este partido. Con cabeza puede el equipo de Milan, va sacando. Barrios desvía, bueno, sin destinatario, no pasó nada. Y será salida que favorece al equipo del Milan. Continúa 0-0 el partido. Sí, continúa 0-0. Segundo tiempo, minuto 7. Segunda etapa, 7 minutos, segundo tiempo, partido sin goles. Después de este partido queda el último compromiso, Gilberto Brites. El último partido juega hoy Arsenal Upona por la vuelta de la semifinal por el campeonato. Perfecto. Ese partido terminó empatado también, ¿no? En la ida. Los dos partidos terminó empate, sí. Ya sale Martínez. Balón para Rojas. Armando Rojas. La marca ahí con Gómez. Gana el de 15 de agosto. Tiene Blas Gómez. Rojas termina punteando para sacar a un costado. Será lateral que favorece a 15 de agosto. Mira que Milan es un equipo dependiente de Rojas. Que hoy está muy marcado Rojas. Poca oportunidad le dan. Y no está haciendo un gran partido Rojas hoy. Barrios se tira al piso, está lesionado. Creo que el candidato en salir es él justamente. Sí. Va a ingresar camiseta 9, Rolando López. Sí. Mira que López y Romero eran los titulares de este equipo. Que hoy no están. Hoy está arrancado titular Barrios como delantero. Y acaba de ingresar ahora López. Sí, se retira Barrios, lesionado aparentemente con alguna molestia. Ya está Rodolfo López, me decía. Rolando López. Rolando López, un jugador rapidito que pone el equipo de 15 agosto. Perfecto, Rolando López a la cancha, se retira Roberto Barrios. Ya va sacando desde el fondo. Milan queda otra vez para 15 de agosto, vuelve a cargar y lo va a poder sacar de vuelta el zaguero central. Prefiere jugar en forma corta. Ahora sí saca hacia adelante, balón que queden para Morínigo. Corre Martínez. Bien para sacar. Para el 15 de agosto. Bueno. Ahí va teniendo la pelota el jugador Blas Gómez. Abre esa pelota hacia la zona izquierda para la salida de Caje. Bueno, ahí está entonces el partido. 0-0 se mantiene todavía sin goles entre Milan y 15 de agosto. Ya esta segunda etapa. Y los equipos que va haciendo cambio también. Va haciendo cambio. Otro cambio para el equipo de 15 de agosto. Hizo el cambio. Bueno, partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía este segundo tiempo. Si continúa así, creo que esto se define en la tanda de penales. Más cambio para 15 de agosto Blas. El 25.
Bueno, es el cambio para 15 de agosto, que va refrescando equipo. Sí, mandan otro hombre de refresco. El equipo de la representación de 15 de agosto va a Rojas. Busca a Morínigo, saca como puede la defensa, va a quedar ahí para el jugador de 15 de agosto. Ya volvía de la posición adelantada, dice el asistente. Sí, va a ser salida para 15 de agosto. Yo ya no soy jugador de Milan. Va a ser pelota para 15 de agosto. Sí, señor. Bueno, ahí va a ser salida que favorece a la representación del conjunto de 15 de agosto. Antonio Fernández es el que ingresó, Gilberto, 25. Fernández, del equipo de la representación de 15 de agosto, ahí completando la información. Este es justamente participando el número 25, Fernández. Levanta el centro, pelota arriba, Colmán despeja, queda para González. Va 15 de agosto, va Rolando López que intenta. Va presionando bien 15 de agosto, quiere el primero del partido. Saca Caje, va a quedar ahí otra vez para Blas Gómez. Levanta Blas, busca a Rodolfo, sale el arquero. Albino Miranda tenaza el balón. Sí, se juega con todo. Mirá que mejoró bastante el equipo de 15 de agosto este segundo tiempo, Blas, que va teniendo más oportunidades en ataque hasta aquí. Solamente falta el gol. Continúa 0-0, ya estamos sobre 11 minutos. Etapa de cierre. Este es Caje. Pase hacia atrás y esta que levanta el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza ahí, intenta del defensor. Queda para Morínigo. Sigue Morínigo. Le quiere encarar la marca. Morínigo con la zurda. Bueno, mal pase por parte de Morínigo. Sí, mal es. Mira que Morínigo también va perdiendo. Capaz que el cansancio ya le está costando también este segundo tiempo en este partido. Bueno, los dos equipos que quieren ser finalistas, Gilberto. Sí, lo necesita, busca, intenta, pero sin goles todavía el empate. Tiro libre que favorece al equipo de 15. Rodolfo Enciso, el que luce con la número 8, frente a la pelota. Él se va a encargar, va a levantar el envío, va a levantar la pelota. Va a cargar el área rival. Va Rodolfo. Va Enciso. Va el envío, centro arriba, atención. Sobre la pelota. Bueno, no pasó nada, Gilberto. No pasó nada. Pasó lejos del arco esa pelota. Probó directamente Enciso. No pasó nada. Va a ser salida para Miranda. Va a preparar la salida Milán. Sí, señor. Va a salir. El arquero va a dejar a Colmán. Ahí va saliendo Colmán. Pelotazo largo. Ya va sacando Franco también, colaborando en la zona defensiva. Este es el jugador Stanislao Benítez, sacando a un costado. Lateral favorece al equipo del Milan. Continúa 0-0, 13 minutos. Segundo tiempo del partido. Para cumplir está Rodolfo Enciso. Ya pone en juego Rodolfo. Otra vez balón para él. Va adelantando Rodolfo. Partido que está 0-0. Bien, balón arriba. Quiere Aguirre, pero anticipa muy bien el defensor, el lateral derecho. Blas Gómez complementa. Ahí va a quedar en la posición de Colmán. Saca como puede Colmán a un costado. Será el lateral que favorece. Todavía no salió. Bueno, ahí no sale todavía el esférico. Ahí queda para el jugador Rodolfo Enciso. Rodolfo juega hacia la zona derecha. Ahí cae el que se cae también sin falta, dice el juez. Y sale Martínez. Sale hacia la zona izquierda. Va el equipo de Milán. Pase corto. Carvajal. Va participando de vuelta también por ahí cerca el jugador. Es Morínigo. Se muestra Roja. Sigue Morínigo. Entrega mal. Recupera Blas Gómez. Va jugando con González. Gustavo González tiene la pelota. Este es López. Capdevila. Eladio va llevando esa pelota hacia la zona izquierda. Eladio, Capdevila, a ver, se frena ahora, ahí marca también por esa zona. Sigue Eladio, dos le enciman, ya le arrebata la pelota. No cruzó nunca, por eso perdió tiempo también Gilberto. Nunca cruzó esa pelota Eladio, por eso pierde la pelota. Una oportunidad de ataque, no pudo terminar la gente de 15 de agosto. Partido
que se mantiene 0-0. Bueno, presionando el equipo de 15 de agosto, gana este servicio. Bueno, finalmente rebotó en el jugador de 15 según el árbitro. Sí, Será saque de meta. va a ser salida para el arquero Miranda. Saque de salida para el equipo canario. Ya va sacando con un pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte de Franco. Queda para Gómez. Gira bien Blas. Pone el físico. Ayala falta, dice el árbitro. Y se va a ganar la amonestación aquí el jugador Sí, Ayala. tarjeta amarilla para el jugador Ayala. Ya está pintado de amarillo. A ver. Sí, Creo que ya tuvo tarjeta. ¿O no? no sé. Creo que sí. El primero fue el que tuvo tarjeta amarilla. ¿O no? No fue para él. Bueno, Este es el 38, Roberto Ayala, el Sí. que dio la amarilla ahora. así mismo. Es el tercero, entonces, por el lado de 15 de agosto con tarjeta amarilla. Sí, será tiro libre que favorece para la representación del Milan. Está Colmán para cumplir. También está Caje. Y se viene cambio, más cambio en el equipo de Milan. Se va a retirar de la cancha Morínigo. Sí, el para 11. permitir el ingreso de el otro Páez, Sí, va a ingresar Humelio Páez. Menelio Páez. Menelio, digo bien, no Humelio. Menelio Páez en la cancha y se retiró el jugador Morini. Bueno, se va a cumplir el servicio ahora. Va el envío dentro del área. Atención, quien llega, saca la defensa como puede. Queda para Rojas. Recupera Ayala, va jugando con Blas Gómez. Va dejando para López, ahora sí, Gómez. Peligro de gol, atención con este avance. Va Blas Gómez, le pega. Bueno, débil el remate. Ya perdió fuerza, la potencia del remate, Gilbert. Sí, para antes que Pate pierde ya la fuerza totalmente de Blas Gómez, por ende su tiro le salió débil esa pelota. Sí, ahí está, vemos otra vez la reiteración. Creo que tuvo dificultad para controlar primero, para llevar esa pelota. Y ahí ya perdió tiempo, Gilbert. Sí, sí. Bueno, la última advertencia ahí para el número 10 del Milan. Sí, para Roja. Hoy está nervioso los muchachos, ¿eh? Hoy está muy nervioso el jugador de Milan. No le gusta la marca fuerte, parece. Y la gente de 15 de agosto está con todo el día de hoy. Sí, se juega semifinal, nada Claro. más y nada menos por Copa Oro. Sí, señor, por eso se lucha. Y seguimos todavía con el problema de que pelota, ¿eh? no Sí. quiere, los muchachos no quieren aceptar lo que hace el árbitro, ¿verdad? Siempre le protesta de todos lados. Será tiro libre que favorece para la representación del Milan sobre la zona derecha. Va para el envío, va para la carga Rodolfo Enciso, el que luce con la número 8 en el conjunto de la representación de 15 de agosto. Va al envío, saca la defensa como puede. Martínez es el que responde. Ahí va quedando para el jugador Aguirre. Descarga para Martínez. Va buscando al 9, saca como puede. Es el jugador Benítez el que sacaba. Quiere complementar Rodolfo. Ahí está, el número 10. Rojas también. Deja para el jugador Caje. Lateral para Milan. Va apurando las secciones. Quiere sorprender. Ahí está. Maqueda el que anticipa y sale jugando desde el fondo para el equipo de 15 de agosto. Va Rojas. 0-0 continúa. Ya estamos sobre 18, cerca del minuto 19. Va Milan, Menelio Páez. Bien Franco para poner el físico ahí, dejando para su portero. Sí, está haciendo un gran partido y Franco también está sacando toda la pelota y está aguantando todo lo delantero. Partido que se mantiene 0-0 en esta segunda etapa. Después de este partido me decías el compromiso. Se viene que el partido se entre viene. Arsenal y Dupont. Arsenal juega el último partido de la jornada por la semifinal vuelta Copa Oro. Bueno, será balón para 15 de agosto ya por en juego. Saca como puede la defensa del Milan. Ahí Fernández se deja ese esférico. El lateral que lo va cumpliendo. Ahí está el servicio manual. Carvajal saca. Franco saca como puede. Ireneo hacia un costado. Para cumplir está Menelio Páez. Va a dejar al jugador Carvajal. Ya por en juego Carvajal. Balón para el jugador Martínez. Carvajal de vuelta. Sale Blas Gómez en la marca. Sigue Carvajal. Bueno, se van luchando.
Hasta aquí sin sacarse de ventaja. Sí. 20 minutos de juego. Minuto 20, señores. 20 minutos, segunda etapa. Partido se mantiene 0-0. Aquí, en esta cancha del Sport San Isidro. Con este marcador vamos a la tanda de penales. Y creo que sí. Vamos ahí. Se define hoy en penales. Lateral favorece a la representación de 15 de agosto. Continúa 0-0 el partido. Fernández para cumplir. Antonio Fernández. Va a buscar ahí a López. Balón para él. Va López. Gana su marcador. Va 15 de agosto buscando el primero del partido. Balón para Ayala. Va el 38. Pica. Se muestra Rodolfo también. Balón para Enciso. Ahora Stanislao. Rodolfo de vuelta. Stanislao. Falta de Rodolfo. Ojo que él ya está amonestado, si no me equivoco, el número 8 Gilberto. Ya tiene tarjeta amarilla Rodolfo Enciso, tiene que cuidarse. Segundo tiempo, 5 minutos antes que se finalice este partido. Hay que cuidarse los muchachos. Sí, mientras vamos a ver de vuelta, entró fuerte de abajo. Se sanciona la infracción, no el castigo disciplinario, será tiro libre para el equipo del Milan. Ya pone en juego, balón arriba, golpe de cabeza de Franco. Queda para Gómez. Blas baja muy bien. Descarga para el lateral izquierdo. Antonio Fernández ingresó en este segundo tiempo justamente. Fernández para reforzar la saga. La defensa en el equipo de 15 de agosto. Blas Gómez. Descarga Gómez. Bueno, cualquier parte. Ese balón va a ser lateral para el equipo de Milan. Ya nos aproximamos al minuto 22. Sí, ya 22 minutos, segundo tiempo, partido 0-0, 3 minutos más y ya se despide este encuentro entre 15 de agosto y Milan 15 de agosto. Va descargando para Fernández. 15 de agosto y la salida. Este es Chamorro, va teniendo Gustavo. Blas Gómez quiere, recupera Martínez, la pared aquí con Menelio, bien para cortar. Roberto Maqueda. Y sale jugando Roberto. A Maqueda. Bueno, a ver, ¿será córner? Sí. Creo que va a ser tiro de esquina. Bueno. Partido 0-0. Sigue aquí en la cancha del Sport San Isidro Blas Antonio. Partido de mucha marca, de mucho roce. Sé que no se sacan ventaja en partido, Blas Antonio. Sí, señor. Se escucha un ruido fuerte, pero quizás el botín Gilberto Brites. Sí, así mismo. Y va a ser córner. Servicio de esquina. Se va lentamente Rojas. Armando Rojas para cumplir una de las últimas quizás del partido ya. Sobre 23 minutos estamos en la recta final del compromiso. Milan lo quiere ganar, viene el centro, golpe de cabeza defensivo, queda para Colmán, aquí queda para Colmán de vuelta, traba muy bien el defensor y sale Páez, ahí va dejando para Carvajal, Rojas, va jugando Rojas, recupera Blas Gómez, será lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Bueno, lateral favorece la representación de 15 de agosto. Esto ya está a punto de terminar cerca del minuto 24. Para cumplir está Rodolfo Enciso. Va a jugar Enciso, levanta la pelota. Saca como puede. Saca como puede la defensa a un costado. Será lateral que favorece a la representación del Milan. Va sacando hacia adelante. Queda un minuto del partido. Ahí está. Roberto Maqueda, ahí está Maqueda, tiene la pelota, va levantando ese esférico, buscando a Ayala, saca como puede y queda segundo al partido, Gilberto. Así mismo, segundo queda en el partido no se sacan ventaja, que se mantiene 0-0 y esto se define en la tanda de penal así como están las cosas, pero esto falta todavía Blas. Sí, será servicio de esquina, córner, punta derecha, favorece para la representación de 15 de agosto. Va el envío, va a quedar para Rojas, despeja con la zurda. Ese esférico va saliendo todavía antes de salir, ya intercepta aquí Benítez.
Va cargando Benítez. Chamorro presiona también Carvajal, el que quita. Aquí queda para Páez y esto terminó, señoras y señores. 0-0 el marcador final. 0-0 el marcador final, señores, aquí entre 15 de agosto y Milan. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos si esto se define en la tanda de penales. Bien, ya de vuelta, señores, para este tanda de penales, donde se va a definir entre 15 de agosto y Milan. A ver quién va a la final, Luis Antonio. Primer pateador va a ser Milan. Sí, por la gran final del campeonato senior se va a definir a través de la tanda de penales. Será Milan, será 15 de agosto. Veremos. Primero en patear digo bien. ¿Quién será, Gilberto? El jugador 10 Roja es el primer que va a patear para el lado de Milan. Bien, Armando Rojas, primer penalero en el conjunto del Milan. Ya va preparando, va colocando ese balón en el punto penal. Será primero en patear el equipo del Milan. Señoras y señores, va a patear Armando Rojas. Acomoda ese esférico en ese punto penal. Va a retroceder, ahora sí. Toma distancia el 10. Señoras y señores, se viene esta gran definición por la final Copa Oro de la Copa Municipal Senior de Iribucuá. Ahí va Rojas. Autoriza el juez. Armando se va, tiró el arquero. Pegó en el medio Gilberto Brites. Muy bien acá, Portillo se quedó en el medio mismo del arco y sostiene el penal, ataja el penal a Roja. Primer penal desperdiciado por el lado de Milan. Bien el arquero Portillo que se queda con esa pelota. Se va, mientras vemos ahí la reiteración de vuelta.
Sí, Intuyó muy bien, el arquero se quedó en el medio. le aguantó en el medio y ahí mismo pateó Rojas. Se va el 8 por el lado del conjunto de 15 de agosto. Es el jugador Rodolfo Enciso. Sí, Enciso el 8. Primero en patear en el equipo de 15 de agosto será el número 8, Rodolfo Enciso. Se define semifinal para la gran final, obviamente, el campeonato senior. Rodolfo Enciso le va a entrar con la derecha. Ya autoriza el árbitro. Va Rodolfo. Gol. Gol de 15 de agosto, 1-0. Muy bien aquí por Rodolfo Enciso. Asegura su penal, marca el primero. 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Ahora va el segundo por el lado de Milan. El tercero en la tanda. Vamos a ver de vuelta en reiteración. Ahí está, les colocó totalmente. Se fue al otro lado el arquero. Imposible. Hacia su derecha, la pelota hacia su izquierda. 15 de agosto está 1-0 arriba. Y vos si te das cuenta, en toda la tanda de penales, el que patea primero queda afuera de los Antonio. Hasta aquí, los dos que patearon primero fue eliminado. Y veremos en esta. Va a rematar el número 88 en Milan. Sí, Aníbal Caje. Aníbal Caje. Acomoda la pelota, Aníbal ya retrocede. Toma distancia, toma impulso para el remate. Portillo también en el arco, con ese saltito. Autoriza el juez. Va Aníbal Caje. Gol. Gol de Milan. Buena definición por parte de Caje. Esto está 1-1. Sí, buena definición aquí de Caje. Marca el empate, empate 1-1 en la tanda. Ahora va el segundo por el lado de 15 de agosto. Cuarto en la tanda de penales. Señoras y señores, se va el 9 por el lado del conjunto de 15 de agosto. Sí, Es el jugador López. López, Rolando López es el 9, el segundo que va a patear el penal para 15 de agosto, cuarto en la tanda. Rolando López. El cuarto penal en esta tanda. Segundo por el lado de 15 de agosto. Le va a pegar el número 9. La venia por parte del árbitro. Todo ok. Va López. Le pegó el arquero. El arquero Miranda se queda con ese remate. Bien aquí Miranda. Le adivinó el penal a López. Se queda con esa pelota. Un penal atajado por arquero. Uno por el lado de 15 y uno por el lado de Milan. Las Antonio. Sí, 1-1 está la definición. Sí. El zaguero central. Va a rematar Gilberto Brites, Sí. del conjunto del Milan. Colman, Juan Pablo Colman es el encargado del tercer penal para Milan. Las Antonio. Colman será el encargado del tercer penal por el lado del Milan. Quinto en esta tanda. Va Colman. Toma mucha distancia Colman. Vamos a ver. Ahora sí. Arranca, se va, tiró. Gol. Gol del Milan. Sí, señor. 2-1 Gilberto Brites. Sí, 2-1 a favor del equipo de Milan. Muy bien por Juan Pablo Colman, que pateó bien el penal. Ahora va el tercero por el lado de 15 de agosto. Chamorro. Sí. Es el encargado del tercer penal, Antonio. Sí, se va lentamente Sí, Gustavo Chamorro. no se va con todo Chamorro, no sé por qué. Sí, señor, con toda la frialdad. El 32 para rematar Gilberto Brites. Vamos a ver en esta qué hace Sí. Gustavo Chamorro. Hay que ver qué pasa. Va Chamorro, va Gustavo. Autoriza al árbitro. Va Chamorro. Gol. Se fue muy bien Miranda. No llegó a la pelota Gilberto. Muy bien, Miranda se juega con todo, pero pateó bien ahí el jugador Chamorro. Empata la serie de vuelta. Ahora va el cuarto por el lado de Milán. Es el jugador Martínez. Sí, el delantero Martínez. 2-2 está la tanda. Sí, Se viene el cuarto penal por el lado del conjunto del Milan. Martínez. Acomoda la pelota el número 8. Vamos a ver cómo define
Se le ve ansioso al número 8. Vamos a ver en esta. Va Martínez. Arranca, se va, tiró el poste. En el poste. Así mismo. Y sale afuera. Así mismo. Estaba muy ansioso ya el Martínez. Pateó, pero el poste. Y afuera esa pelota. Error del jugador de Milan. Y ahora va el jugador 15 de agosto. Sin marca este 15 de agosto. Va a tener favor. Y va al cuarto por el lado de 15 de agosto. Sí, 61. Sí, el 61 más queda. Roberto Maqueda. Si es que convierte 15 de agosto, va a estar en ventaja. Sí, señor. Perfecto. Porque el que pateó primero en la tanda fue Milan. Sí, Y acá va a tener ventaja 15 de agosto sin marca. Señoras y señores, va Maqueda. Le va a pegar el 61. Roberto arranca, se va, tiró. Gol. Gol de 15 de agosto, 3-2 arriba. 3-2 arriba, 15 de agosto. Ahora va el quinto por el lado de Milan. El último penal que va a tener Milan tiene que marcar sí o sí. Si erra o ataja al arquero, a la final 15 de agosto. Sí, señor. Y qué responsabilidad para Menelio Páez. Sí. Responsabilidad de Diego Gilberto porque tiene que convertir sí o sí para que su equipo siga en competencia. Así es. Tiene que marcar este Páez y el arquero tiene que atajar el otro penal para que pueda tener chance Milan de clasificar. Tal cual, un poco complicada la situación ya para Milan, pero vamos a ver. Acomoda la pelota Menelio Páez. Ya retrocede. Páez toma mucha distancia al número 6. Va Páez. Arranca, tiró el arquero. El arquero y Muy se bien. clasifica a la final. 15 de agosto. Muy bien, señoras y señores. 15 de agosto en la final. Atajó el arquero 2 penales, 1 erró la gente de Milán. 3-2 terminó. 3-2 terminó la tanda de penales. Clasificaron la final, en la gran final el equipo de 15 de agosto. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el último partido.
Bien, señores, ya de vuelta para este último partido, para la semifinal, partido vuelta entre Arsenal y Upona. Arsenal arranca el último partido de la jornada, Blas. Sí, asimismo, Gilberto, arranca este compromiso entre Arsenal y así también Upona. Último compromiso de esta jornada deportiva. Ya está un finalista, Gilberto Brites. Sí, 15 de agosto. El equipo de 15 de agosto ya espera rival a la final. Clasificó en la tanda penal, le ganó por 3-2 su tanda. Ya va sacando arriba ese esférico. Ahí va a quedar con ese balón el arquero de la representación de Arsenal. Arsenal fue el equipo que en un partido tuvo 3 cambios de arquero, Gilberto, por lesiones. Sí, era una fecha en la cancha de Sport Unido, fue eso. 3 cambios en un partido. Sí. Bueno, ahí ya va quedando con ese balón el jugador Hermosilla Cristian, el 21. Pereira también ahí aparece para la marca. Adelanta ese esférico. Quiere Cantero. Primero llega la marca por parte de Wilfrido Cuenca. Balón que sale a un costado, será lateral que favorece a la representación del conjunto de Arsenal. López ya pone en juego. Ahí buscan su compañero del centro delantero. Juega otra vez con Hermosilla. William Orsuza sale a Ayala en la marca. Este es Jiménez. Cuenca. Ahí va quedando para Lucio Armoa. Reconquista otra vez el equipo de Arsenal. Ahí va el número 6. Va al envío, intenta cruzar. Rebota en el defensor. No salió todavía, entonces intercepta Ayala. Y sale para el equipo de Upona de Santa Cruz. Balón hacia la zona izquierda para Catalino Ibarra. Levanta Catalino. Pase para Velázquez. Otra vez va quedando para Santa Cruz. La marca de Pereira. Saca como puede. Es el que tiene la pelota, es el equipo de Arsenal. Va a la carga, centro por arriba. Busca a Orsuza. Va a quedar ese frico ahí para Tomás Mascareño. Pase corto de Tomás. Ya sale jugando con Carvajal. Partido hasta aquí. Bastante dividida. Pelota se van prestando también, Gilberto. Sí, se presta mucho hasta aquí la pelota. Ambos equipos de a poco se van acomodando también en el campo de juego. Pero hasta aquí, impreciso y mucha... Se está prestando mucho lo que es la pelota y todavía no hay una oportunidad todavía en ataque. Sí, señor. Momento de estudio todavía en el compromiso, ¿no? Sí, así mismo. Se van estudiando uno y otro equipo para no cometer errores que le puede costar justamente la clasificación y se puede quedar con el mano vacío. La mano vacía, Gilberto. Así es. Será tiro libre que favorece al equipo de pone el equipo albiceleste. Luis Alberto Jiménez ya mira el área, donde ahí ya se van poblando zona de ataque la gente de albiceleste. Mandan a sus cabeceadores para buscar el juego aéreo. Va Luis Alberto, el centro, atención, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol de Upona! Lo hizo Catalino Ibarra con golpe de cabeza. Sí, señor, el centro de Luis Jiménez y conecta Ibarra en el segundo poste. Estaba totalmente solo, le descuidaron y mandó a guardar Gilberto Brites. Así mismo, primera pelota profunda al área de Jiménez. Atento estaba ahí el jugador Ibarra, marca el primero para el equipo de Upona. Ya está ganando los primeros minutos, 1-0, Upona 1. Arsenal 0, le dejaron cabezar solito a Catalino Ibarra. Sí, la indicación ya del DT justamente desde la banca, la indicación es para que pueda marcar bien. No le pueden hacer gol de así, le dicen ahí desde la banca, Gilberto. Tiene que estar atento. En el segundo palo además. Sí, señor. Utilizó la pelota quieta de Upona para poner el 1-0. Así mismo, bien centro también del jugador Jiménez. Es la vieja fórmula, Gilberto. Claro, el centro cabeza y gol. Así mismo. 1-0. Upona quiere ser finalista. Va trabándose Férico, el jugador Velázquez. Sale hacia la zona derecha. El pase errático aquí. Quiso conectar con Paredes, pero recupera Cándido Florentín. Ya va jugando con el jugador Lucio Armoa. Va sacando Upona de vuelta. Sale... A ver, el jugador Santa Cruz.
Ya pierde ante la presencia ahí del futbolista de la representación de Upona, Catalino Ibarra. El autor del gol tiene. Abre juego para Ayala. Freddy Ayala va cargando. Otra vez balón para Catalino. Peligro de gol. Lo va buscando ya Upona el segundo. Ahora sí, ya se va armando la defensa. Y se le fue también la pelota. Sí. Se confió aquí Catalino. Se confió un poco, pero se le fue la pelota. Va a ser salida para Arsenal, que está golpeado. Ya está perdiendo 1-0 en la primera etapa. A los 3 minutos el gol, Gilberto. Sí, minuto 3, primer tiempo, gol de Ibarra. Jiménez baja bien para Santa Cruz. Pelota que sale a un costado. Ya estamos sobre 6 minutos. 6 minutos de esta etapa inicial. El marcador indica que gana Upona por 1-0. Ya sale Pereira. Pereira va jugando con el jugador Ortiz. Ortiz para el jugador Armoa. Va jugando Armoa. Ahí va jugando con López. Busca a Orsusa. Termina la marca reventando ese esférico. Va a quedar ese esférico ahí para el jugador Isidro Santa Cruz. Recupera Cantero. Golpe de taco de Cantero en forma corta ahí para el lateral derecho. Este que lanza arriba ese esférico. Busca a Cantero. Sale el arquero. Erico Areco se queda con el balón. Seguro Erico Areco ahí en su portería. Se queda con esa pelota y prepara de vuelta la salida. La gente de Upona que está ganando 1-0 su partido. Minuto 3 de primera etapa. Ya va sacando desde el fondo. Va a quedar para Luis Alberto. Comete falta. Sí. Y se va a ganar la tarjeta, Gilberto. Sí, tarjetita amarilla para el infractor. Amonestado Jiménez. El primero del partido. Sí, el capitán de Upona, Gilberto. Sí. Fue sin intención alguna, pero levantó mucho la pierna, impactó en el jugador rival. Así es. Merecía mandar la tarjeta amarilla. Y sí, correcta por parte del árbitro su decisión tomada también de mostrarle la tarjeta de amonestación en esta. Fue imprudente aquí Jiménez. Va a ser tiro libre. Ahí va Pereira, era Florentín. Va a quedar, atención con este remate. Saca como puede la defensa del conjunto de Upona. Cantero otra vez lucha. Clemente baja bien. Hermosillas cruza la pelota. Y sale Upona con Néstor Velázquez. Se frena Néstor. No tiene compañía, por eso tuvo que frenarse. Se apoya ahora en Catalino Ibarra. El autor del gol, Jiménez. Levanta ese esférico. Sale Cándido Florentín. Va presionando Upona ahí. Ojo, porque va Néstor. Atención, el remate al arco. ¡Gol de Upona! Lo hizo, sí señor, Néstor Velázquez. Con velocidad termina ganando por la zona izquierda. Ahí la lucha por parte de su compañero. Sí, Paredes el que luchó y el que definió fue el número 30. Pelota adentro, sí señor. Pase a la red prácticamente por parte de Néstor Velázquez. Upona 2, Arsenal 0. Así mismo, de vuelta Néstor Velázquez estuvo atento y marca ya el segundo para el equipo de Upona. Segundo para el equipo albiceleste. Por Néstor Velázquez ya está ganando 2-0 el equipo de Upona. Minuto del gol a los 8 minutos de esta primera etapa. Upona 2, Arsenal 0. Sí señor, ya en forma tempranera ante los 10 minutos. Ya 2-0 arriba Upona. Lo está trabajando bien el partido. Y hay que decirlo también, Gilberto, que es un equipo muy contundente hoy. Sí, muy contundente. Esto hace rato ya que no le pasa a Upona, pero hoy está muy contundente. Cada llegada llega con mucha gente y aprovecha las oportunidades que tiene frente a los arcos. Recupera Arsenal. Vamos a ver la reacción por parte del conjunto de Arsenal. Le tengo fe también al conjunto de Arsenal si puede reaccionar el equipo de Cerro Verde, de Horizonte. Ahí va teniendo Néstor. Velázquez descarga para Paredes. Upona avanza. Abilio López en la lucha. Sigue Upona en ataque. El remate afuera. Será reposición de arco. Sí, otra vez se fue con todo Upona. Mira que si Upona trabaja bien y se aprieta un poquito, esto se liquida rápido. Cándido Florentín. Sale jugando Cándido. Ya va
habilitando ahí a su compañero, pero este se equivoca en el pase, será reposición de salida. Lateral, zona izquierda, favorece al equipo albiceleste, que lo está ganando sobre 10 minutos de esta primera etapa, 2-0. Este es Santa Cruz. Baja con el pecho Santa Cruz. Va levantando la pelota. Va respondiendo Sergio Florentín con golpe de cabeza. Termina sacando a un costado. Ahora Santa Cruz. Va el equipo de albiceleste buscando el tercero ya. 2-0 arriba. Va hacia la punta izquierda. Es Catalino Ibarra el que reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Será lateral defensivo para Arsenal. Y ya va jugando. Bueno, se le fue la pelota al equipo de Arsenal, que no le sale las cosas hasta el momento. Sí, muy preciso ya esta parte en el partido. El equipo de Arsenal no le está saliendo nada en ataque principalmente. Y Grupo A está tranquilo. Cuando tiene pelota trata de triangular mejor y buscarle ya a los delanteros. Lateral por la zona derecha, va jugando hacia aquel costado. Ramoa quiere. Isidro Ramoa pierde ante la presencia ahí por parte de Sergio Florentín. Hermosilla intenta sacar. Otra vez Ramoa presionando. Ahora sí saca hacia adelante. Ayala el que intersecta, saca a un costado. Para no complicar también. Freddy Ayala. Lateral lo favorece a la representación de Arsenal sobre 12 minutos. Sí, 12 minutos de primera etapa. 2-0 arriba el equipo de Grupo A. El otro finalista ya está. También es el equipo de 15 de agosto. Pero aquí queda mucho partido todavía, así que todo puede pasar. Señoras, señores, el partido continúa 2-0. Ya con dos emociones. Prácticamente arrancó este partido para el equipo albiceleste, que el partido le está siendo muy favorable. Va con todo Arsenal, busca del descuento con el jugador Orsusa. Sale el arquero Erico Areco. Bien atento. Seguro en su arco. Ojo bien abierto, mi querido Gilberto. Sí, muy seguro ahí el arquero. Muy atento. Se queda con esa pelota. Y ya va saliendo. Balón que ya está en poder del jugador de Arsenal. Y empieza a nublarse todo tras el clima, Gilberto, ¿eh? Sí, de a poco también. Se despejó, pero ahora empieza a nublarse todito atrás. Así es, de a poco se va nublando y va cayendo de a poco en la tarde del día de hoy aquí en la zona de San Isidro del Norte. Hoy estamos en vivo a través de Pulse por Más con el campeonato, señora. Ya tenemos los finalistas en la Copa Bronce Independiente San José. Y aquí 15 de agosto está esperando rival. Exacto. Será tiro libre, balón para el equipo de Arsenal. Si llega el descuento en esta, se mete otra vez al partido en forma rápida también. Va al envío dentro del área, atención, el centro termina sacando el jugador Carvajal. Va al envío de vuelta, centro arriba, Cándido quiere, cabezazo de Cándido, saca como puede el defensor de el defensor del conjunto albiceleste. Va presionando bien Ortiz, el que lucha ante la presencia por parte del jugador Ibarra. Rebotó en Ibarra, no en el equipo el jugador Arsenal. del equipo de Arsenal. Sí, el jugador de Arsenal rebotó la pelota. Por ende va a ser pelota, balón para el equipo de Grupo A. Bien, 2-0. Ya estamos llegando al minuto 14 ahora de esta etapa inicial. Con este partido se cierra esta jornada deportiva y el próximo fin de semana ya se viene la gran final, Gilberto Brites. Sí, el próximo fin de semana se viene con toda la gran final del campeonato Señor Copa Municipal 2026 que estamos viviendo aquí en la ciudad de Lucan, y campeonato transmitiendo todos los partidos a través de Pulse por Más. Cándido Florentino pudo. Queda para Orsusa. Abre juego para Ortiz. Va Tilio, carga centro dentro del área. Saca Tomás Mascareño. Paredes quiere. Paredes, que fue hombre clave también para el segundo tanto. Él fue el que peleó para que después, posteriormente, pueda aprovechar con su velocidad el jugador Néstor Velázquez. Atención, va para el descuento. El disparo afuera. Llegó en esta el equipo de la representación de Arsenal. Aquí sí llegó Arsenal, probó fuera del área, pero no pasó
pasó el sofocón ahí del arco del equipo de Ubona. Casi el descuento del equipo de Arsenal. Sí, señor. 61 minutos de juego. Gilberto limpia y Luque empata 1-1. Ahí está entonces el partido por la última fecha. Sí, Campeonato de torneo de apertura. Sí, así mismo, mañana se cierra justamente esta última fecha del campeonato de la primera edición de la APF. Arrancó justamente el día de ayer. Se va para cumplir el tiro libre el conjunto de Arsenal. Florentina. Tiro libre que favorece al conjunto de la representación de Arsenal. Va Florentín, el envío dentro del área. Lucio Armoa no pudo. Sí. Reclaman córner. Así es. Y se viene una limpia generalizada en el plantel de los equipos del fútbol paraguayo. Luque, uno de ellos, por ejemplo, Libertad también. Así que Jugadores. sí, muchos jugadores. Ayer escuché al presidente de Luque que más de 20 jugadores van a ser sacados de Luque. Libertad también, ¿no? Y Libertad sí le van a limpiar todo lo que ya se vence su contrato, no van a hacer renovar este junio. Bueno, va a renovar su equipo ambos entonces, Gilberto. Sí. Nacional también. Sí. Tiene muchos jugadores. Nacional, su problema es que tiene muchos jugadores a préstamo. Ese es el déficit del Nacional. Por ejemplo, tiene 4 jugadores titulares de Cerro Porteño, 3 jugadores titulares de Olimpia, 2 son de Ameliano y son jugadores titulares que están jugando en el equipo nacional. Y la mayoría ya vence el contrato. Sí. Bueno, ahí está la información. Compartimos con Gilberto Brites, Ubupona, que lo está ganando esta semifinal. Se va y consiguiendo ellos pasaporte a la final. Sí, muchos de ellos seguramente vamos a ver la próxima temporada en la intermedia. Sí. Muchos jugadores que ya no van a ser contratados en la primera. Y seguro que sí, Gilberto Brites. Así. Eso pasa siempre. Exacto. Y alguno que otro de la intermedia A la primera. Sí. Así mismo. Uno que está rindiendo bien 12, por ejemplo, tiene a 2 jugadores que... Ya está mirando los equipos de primera. Sí, no, son jugadores que está apretando del Olimpia, que ya pide el técnico de vuelta el regreso de ellos. Son sub-19. Sí, exacto. Va Arsenal. Se le fue la pelota, será balón lateral que favorece al equipo albiceleste, dice el juez. Partido continúa 2-0, ya estamos sobre 18 minutos de esta etapa inicial. Tranquilamente lo está ganando el equipo de Ubupona, Gilberto, ¿no? Tranquilo y seguro está ganando porque tampoco Arsenal le está apurando, buscando el descuento a la gente de Arsenal a Ubupona. Sí, aprovechando también las oportunidades que tuvo en el partido. Va buscando a Catalina Ibarra, balón profundo, corre el 16. Sale la marca Lucio Armoa, va a recuperar Lucio, termina sacando afuera, lateral será para la representación albiceleste, que utilizó la pelota quieta para el primero del partido, el centro de Jiménez, el cabezazo de Catalina Ibarra, el segundo Lucho Paredes, forzó el error defensivo para que pueda llegar Velázquez, así para el 2-0 parcial. Y con eso, hasta aquí muy bien el equipo de Ubupona. Va Catalino de vuelta, el autor del primero, centro arriba, Cándido despeja, va presionando de vuelta Ubupona para recuperar y lo consigue con Paredes. Paredes carga, Tomás Mascareño deja para Néstor. Bueno, picó mal Néstor, se le fue la pelota, se enoja consigo mismo el número 30. Así mismo, perdió la pelota ahí Néstor Velázquez. Y a Arsenal le está costando un montón tener mucho tiempo en la pelota. Y Arsenal es un equipo que dependía mucho de Cantero, por ejemplo, porque Cantero hace rato ya que no está bien, es un jugador rápido, pero les cuesta. Va teniendo Arsenal en zona de ataque. Cristian Hermosilla busca a Orsusa, no prospera la acción. Sale con todo el arquero para evitar el córner. Pone otra vez en su área para poder tomar con las manos. Ya tiene Erico Areco ese esférico. Será salida que favorece a la representación de Ubupona. Ahí ya va sacando ese esférico. Balón arriba. Con golpe de cabeza termina
Despejando. Queda para el jugador Catalino Ibarra. Abre para que pueda participar también aquí el jugador Isidro Santa Cruz. Catalino de vuelta. Ayala. Santa Cruz. Catalino va teniendo Gupona. Ibarra levanta el centro. Busca a Néstor Velázquez, que está adelantado. Sí, adelantado estaba ya Velázquez. Estaba ya en offside. Va a ser salida para Arsenal. Ya juega Abilio López. Este es López, el capitán del equipo de Arsenal. Abre juego ahí para que pueda participar también Pereira. A Pereira. Este es Sergio Florentín. ¿Quién es Sergio Florentín? Ahí se muestra Cándido también. Prefiere jugar con Armoa. Armoa para Sergio. Florentín tiene. Está Pereira cerca. Pero saca a cualquier parte. Será lateral para Gupona. Todavía no salió. Jiménez. No pudo Jiménez. Le presiona el número 18. Ortiz deja. Cantero. Va cargando el equipo de Arsenal. Busca a Orsusa. Bien para cerrar. Carvajal termina sacando a un costado. Será lateral cerca del banderín del córner. Sí, va a ser pelota para... va a estar jugando de saque lateral. ¿Cuánto tenemos? 21 minutos. 21 minutos ya de esta primera etapa. Resultado 2-0. Está ganando el equipo albiceleste. Ricardo Carvajal termina despejando y ojo, sale de contra de Gupona. Bueno, no pudo conducir bien por eso. No habilitó también a Néstor Velázquez, que ya estaba totalmente solo. Sí. Pero Cándido de vuelta también atento a esa cobertura defensiva. Así es. Muy atento y Cándido que lo que puede estar sacando hasta aquí Florentín. Sí. Estamos finales ya de la primera etapa. Ya tenemos 22 minutos de este primer tiempo. El resultado 2 para Gupona, 0 para Arsenal. Ahí está Santa Cruz, levanta la pelota. Pereira, Pereira el que cabecea. Queda para Ortiz, va Arsenal. Lateral que favorece al equipo de Arsenal. Ortiz ya pone en juego, ya busca a Orsusa. Este que levanta, centro arriba. El arquero que deja salir ese esférico será reposición de arco para el arquero Erico Areco. Areco prepara la salida para el equipo albiceleste. Ya nos aproximamos el minuto 23. El primer tiempo de a poco va levantando el pañuelo del adiós con este 2-0 parcial de Gupona, que ya está consiguiendo el medio pasaje prácticamente ya para la gran final. Así es, ya no sé si en el segundo tiempo Arsenal va a poder remontar este resultado por la forma que está jugando. Es medio complicado y hay que ver si no amplia ventaja también Gupona en el segundo tiempo. Si marca un gol más, creo que liquida ya el partido el equipo albiceleste. Sí, así mismo, Gupona lo está controlando, por lo menos en esta primera etapa. Veremos lo que puede ofrecer también Arsenal, porque esto es fútbol. Puede cambiar con un gol, lo puede cambiar el trámite del partido también el equipo de Arsenal, Gilberto Brites. Sí, con un gol se mete de vuelta lleno en el partido, Gupona. Pero hay que ver si marca Arsenal, digo bien. Ya sale Arsenal. Balón para Cantero. Va llevando Clemente Cantero por la zona derecha. La pared aquí otra vez. Balón para Cantero. Intenta cruzar, rebota en el defensor y será córner. Qué linda pelota va a tener aquí Arsenal. Sí, una pelota de la esquina, pelota parada que va a tener el equipo de Arsenal. Y va a tratar de buscar por arriba el descuento del partido el equipo de Arsenal. Córner, servicio de esquina. Por la zona derecha favorece para Arsenal. Va el envío, centro arriba. Quien llega, atención. Va a quedar para el remate. Sigue el peligro. Va el cabezazo. Travesaño. Otra vez travesaño y afuera. 2 veces por el horizontal, Gilberto Brites. Pasó ahí, mirá, en 2 ocasiones por el travesaño. Increíblemente. Casi fue el descuento de Arsenal. Se mantiene en ataque. Sí, señor. Ahí está el cabezazo. 2 veces el impacto ahí de ese balón por el horizontal. Primero la intervención del arquero, después casi pudo definir aquí el jugador Clemente Cantero. Así mismo, en 2 ocasiones.
Sí, así es. Y esto va a terminar, lo terminó en la primera Sí, mitad. terminó el primer tiempo. Señores, pausa. Nosotros ya venimos ya enseguida para el segundo tiempo. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Grupo A, Arsenal, Grupo A que está ganando 2-0 su partido al equipo de Arsenal. Sí, 2-0. Se clasifica también con este marcador. Como así están las cosas, será 15 de agosto y Grupo A la final, ¿eh? Sí, así pinta, así va a ser, seguramente va a ser. No, hay que ver qué Catalino pasa. está. ¡Gol! O le pegó afuera. A ver. A Le ver, pegó afuera, parecía gol. parecía gol. Sí, señor, se mueve en las redes, pero por el lado que no suma. A ver. Vamos a ver ahí. Y parece gol, ¿eh? ¿Qué cree que te diga? Yo me fijaba acá en la pantalla, Gilardo. Sí. O Coro Oxai. Capaz que es Kolousai, porque Se fue adentro, pero fue Oxai. sí, fue gol. Bueno. Levantó el banderín. Era el tercero, pero no sube en el tanteador, Gilardo. Sí, el sí. gol de Catalino Ibarra. De Ibarra, que marcó el gol, pero fue anulado. Va el equipo de Arsenal, está el descuento, tiró, el arquero se queda con ese balón, Orsusa le pegó con la pierna zurda. Sí, acá sí probó Orsusa directamente, pero atento, ahí estaba Erico, que se quedó con esa pelota. Ahí vemos la reiteración, bien remate, poquito más quinado quizás, y con más potencia también. Le iba a porque complicar más al arquero. Sí.
y un poquito de potencia. Así mismo. Bueno, ahí va. Preparando este servicio, este tiro libre. Tiro libre que es favorable para la representación del conjunto albiceleste. Va Néstor. Saca como puede. Arsenal también va de vuelta el equipo de Upona. 2-0 está el partido. Este es el arranque del segundo tiempo. Pica fuerte, va a quedar para el arquero. Bueno, ya salió también, entonces va a ser saque Sí. desde el piso. Va a ser pelota en el piso. Se le juega un poco la pelota. Partido 2-0 arriba el equipo albiceleste. Sí, los dos partidos restantes, o sea, los dos partidos de la Copa Bronce fue en tanda de penales. Sí. Así mismo. Perfecto, Gilberto. Y ya hay un finalista, ¿eh? Sí, ya está esperando rival por la Copa Oro, que es 15 de agosto, que va a salir de aquí. Y el otro partido es Independiente de San José, la final. Sí, por Copa Bronce, ¿eh? Sí. Independiente que... Recuerdo cuando se clasificaban los equipos, ellos quedaban últimos, Gilberto. Sí. Y después va remando, ¿eh? Sí, con 9 puntos. Por ahí. Quedó Sí. en la tabla general. Así mismo. Y ahora mira, va a jugar Semifinal. la final de la Copa Así mismo. Bronce, ¿eh? Imagínate. Es decir, que uno no tiene que darse por vencido, Gilberto. Hay que Claro. luchar siempre. Así mismo. Ese es el mensaje. Eso no pasa ni en el Brasileirão. Bueno, ahí va. Sentido aquí el jugador de Upona. Sí. Paredes. Y se gana la amonestación el jugador de Arsenal. Sí, Gilberto. Sí, ya tiene la tarjeta amarilla. No sé más quién es el jugador que está pintado amarilla, pero bien, la tarjeta amarilla. Una tarjeta por lado tiene. Por lado de Upona está con tarjeta Jiménez y ahora el jugador de Arsenal. Será tiro libre. Balón para el equipo albiceleste. Jiménez para levantar. Va el envío. Jiménez para su compañero que está otra vez adelantado. Sí. No vale la jugada. Ya estaba ya en Uxay, ahora va a ser salida para Arsenal. Bien, mañana todos los partidos por cuarto de final. Campeonato Liga Deportiva Agribucá de Fútbol. Se juega los 4 partidos Sí. íntegramente. Así mismo, mañana se juegan los 4 partidos. El Sport Unido le recibe a Duponá. Mañana en su cancha el Sport Unido local. El otro partido va a ser San Juan Agribucá. El otro partido va a estar jugando Nacional, Sport San Nicolás. Y el otro partido va a ser 2 de mayo local, le recibe a Sportivo Arenda. Y lo más importante, Gilberto, que mañana ya no hay lluvia. Sí, Por lo no hay menos, lluvia y va a como subir hoy un también. poquito la temperatura también mañana. Sí, va a Así, estar bastante agradable, ¿eh? así es, va a ser agradable. Mañana el fútbol, entonces, partido de ida por el cuarto de final del campeonato de la Liga Deportiva de Agribucá. Sí, es ideal para las prácticas de fútbol. Sí. Y el partido de 2 de mayo, Arendá por las pantallas de Pulso de Más. Sí, mañana estaremos en la cancha del Club 2 de mayo haciendo la transmisión de ese partido. Sí, señor. Va el envío, centro por arriba. Atención, ¿quién llega? No llegó para cerrar. Y va sacando a un costado ese balón. Y será lateral que favorece al equipo de Arsenal. Y el partido entre San Nicolás versus... ¿Contra quién me decía Gilberto? Nacional, ahí van a estar los compañeros, los colegas de Agribucá Deportes seguramente. Seguramente Gilberto, Sí. para eso me Y también. de San Juan y Agribucá va a estar el otro colega que es Juan Carlos López. sí. Así, creo que acá se juega mañana Sí. ese partido. Así mismo, el último partido que no será transmitido será el... El Sport Unido mañana. Sí, es el seguro. único partido que no se va a transmitir. Atención el cabezazo. Cándido Florentín siempre luchando, esta vez cabecea dentro del área. Y bueno, faltó muy poco para que pueda definir hacia el arco. Así mismo, por poquito. Nos fue el descuento de vuelta aquí de Arsenal. Por poquito el arco Cándido Florentín. Salida para Upona. Sí, señor, vemos otra vez la reiteración acá con Edison. Y realmente fue el cabezazo lamiendo el caño, el caño derecho Así mismo. del arco de Erico Areco.
Ya prepara la salida. Tomás Mascareño. Estuvo cerca del descuento ya el equipo de Arsenal en este segundo tiempo, ya sobre 6 minutos. Cerca del minuto 7. Sale Guponar, recupera otra vez Arsenal. Arsenal ahora va adelantando línea, deja espacio, atención, va Paredes. Paredes para el tercero, Paredes intenta, remató o intentó rematar, por lo menos pateó el aire más que la pelota, Gilberto. Sí, no pudo agarrar la pelota. Ahí el jugador Paredes, por eso no fue el tercero para el equipo albiceleste. Ahí vemos otra vez la reiteración y bueno, pateó más el viento que la pelota. Sí. Pateó en la pelota imaginación. Sí, creo que el bote del balón también le engañó a este jugador. Balón de imaginación, le agarró. Balón imaginaria para Paredes, sí. Sí, bueno, ahí va presionando de vuelta Gupona. Digo, el equipo, sí, de albiceleste, el conjunto de Gupona, que termina cediendo el lateral, va a ser para la representación de Arsenal. Ya pone en juego, apura las secciones. Ya tuvo algunas posibilidades también Arsenal en el cierre del primer tiempo y en este arranque de etapa complementaria. Ahí va sacando Wilfrido Cuenca, golpe de cabeza defensivo. Ahí va Florentín, va al despeje. Va saliendo el arquero también, quiere evitar. Sí, lo evitó el córner. De igual manera la gente de Arsenal levanta los brazos reclamando que ya salió la pelota. Reclaman córner. Ahí va recuperando Ayala. Juega Celso Ayala. Ingresó en el equipo de Gupona Pastor Ruiz. Pastor Ruiz, sí. ¿Y Ayala también o no? Ramón entonces el que se quedó afuera. Ingresó entonces por el Pastor Ruiz. Cándido, sí. Arsenal que no hizo todavía cambio. Sí. Ya ingresó también, ahora ingresó el 11, Gilberto. Néstor Rotela. Rotela entonces ingresó para Arsenal. Sí, sería el primer cambio Sí, en también, ambos. así mismo. Los dos equipos. Lateral favorece al equipo de Arsenal. Isidro Santa Cruz. Queda para Jiménez. Ahí está Pastor Ruiz. Oxay de Velázquez. Sí. Hoy está ausente Lorenzo, no sé si está en la banca. Sí, hoy no está Lorenzo en el equipo de Dupona, capaz que está en la banca. Porque el cambio siempre se hace Velázquez por Velázquez. Vamos a ver si acá en el partido se hace eso o no. Ahí ya va a quedar para el arquero López. Ya sale jugando por abajo. Busca a Sergio Florentín. Le presiona a Néstor. Queda para López. Partido continúa 2-0 a favor del equipo de Gupona. Ya estamos llegando lentamente al minuto 10. Segundo tiempo, Gilberto Brites. Segundo tiempo, partido ya está intentando Arsenal, pero la forma que está el partido veo difícil el descuento del equipo de Arsenal, y Gupona cada vez que va en ataque tiene mucho espacio y las oportunidades solamente falta alguien que pueda definir ya y marcar el tercero. A los 89 minutos ya del compromiso, Gilberto aquí acaba de convertir. Olimpia lo está ganando 2-1 a Luque, así como fue ante el equipo de Vasco. Recoleta. Y Vasco también. Sí. ¿Quién? O sea, no sé si el equipo titular que está jugando ahora o solamente una mezcla entre titulares y suplentes. Un equipo mixto, seguramente. Seguramente que sí. Bueno, ahí va. Se va a despedir Luque entonces con una derrota y ahí más aún. Claro. Está complicado Luque también con el tema del descenso. Sí. Promedio, sí. Sí, por ejemplo, si mañana gana Ribeñú, porque San Lorenzo ya no. San Lorenzo ya no, y si Ribeñú mañana suma 3, le puede complicar a Luque. Ya estamos sobre 11 minutos de juego. Y Gupona a la final, como así están las cosas. Con este 2-0 parcial se va a enfrentar ante 15 de agosto, pero no se entrega el equipo de Arsenal. Queda todavía minutos, importante el compromiso. 15 minutos de juego todavía, Gilberto. 15 minutos. Cualquier cosa puede pasar todavía. Puede pasar muchas cosas en 15 minutos también. Y vamos a ver qué pasa. Este es fútbol, y el fútbol siempre tiene su lógica a favor y en contra también. Así que puede pasar muchas cosas todavía en este partido.
Asimismo, hay suficiente tiempo todavía para el equipo de Arsenal, que ya tuvo algunas insinuaciones importantes. Posibilidad también ya para el descuento. Ahí va teniendo el jugador de la representación de Arsenal. Descarga hacia la zona izquierda. Levanta la pelota. Hubo falta. Será balón, será tiro libre. Y qué linda pelota aquí va a tener el equipo de Arsenal para levantar. Sí, acá va a levantar y hay que ver quién, el que levanta y a ver quién aprovecha, puede apenar ahí en el área para que pueda buscar el encuentro. Sí, ya autoriza el árbitro, será tiro libre. Va a cargar el equipo de Arsenal, el centro arriba, atención quién llega, no llegó nadie. No cerró en el segundo poste, buen centro, Gilberto cruzó frente al arco. Eso pasa, le está pasando a la gente de Arsenal también en jugadas claras, muchas veces no está aprovechando las oportunidades, poca oportunidad que tiene y es medio difícil así buscar el descuento. Ahí ya va sacando desde el fondo la representación de Guponá, el capitán Jiménez. Ahí está. Señoras y señores, partido que permanece 2-0 y va saliendo el equipo de Arsenal, Gilberto Brites. Sí, va saliendo a poco el equipo de Arsenal buscando la fórmula de tener una oportunidad en ataque. Muy bien, saludo para el amigo Antonio Estigarribia. Dice, Dios mediante, Supercopa va a ser Guponá versus San José Clásico, dice. Soñar gratis, dice aquí. Saludos los amigos, muy bien, Antonio sí, va escribiendo. A ver qué puede pasar para que esto y capaz puede pasar todo, sea o sea, factible. dependerá mucho del resultado el próximo fin de semana. O sea que Guponá, si juega la final, tendrás que perder. Tiene que ganar. O sea que tiene que ser campeón. Tiene que ser campeón y San José tiene que hacer lo suyo también. La Campeón Copa Bronce. Sí, así mismo. Bueno, ahí se puede. Pues ¿por qué no? Claro que sí. Claro. Puede pasar, ¿eh? Así mismo. Bien. Será córner. Servicio de esquina. Salud de vuelta para el amigo Antonio. Entonces está compartiendo con nosotros el amigo Antonio Estigarribia. Reporte de sintonía de la gente que va sintonizando, que va compartiendo con nosotros la transmisión. Va el envío centro arriba. Saca Jiménez. Va al cabezazo. Y en forma oportuna termina sacando Carvajal al córner. Sí, increíble vuelta esa pelota al tiro de esquina. Se mantiene en ataque el equipo de Arsenal. Sí, mientras vemos otra de la acción. Ahí sacaba a media de vuelta y ahora sí el que sacó al córner fue Carvajal. Va al centro, arriba la pelota, otra vez el cabezazo, queda en el área. Saca la defensa otra vez para López. ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, señoras y señores! Lo convierte producto del esfuerzo, del sacrificio, de ir hacia adelante, de empujar y no darse por vencido. Vamos a ver de vuelta en reiteración de la jugada ahí, la defensa, dificultad para sacar López que vuelve a cargar y el que peina es el 18 de la representación del conjunto de Arsenal, Gilberto Brites. Sí. Descuenta y se pone a tiro del empate. Se pone tiro al empate el equipo de Arsenal con mucho sacrificio, buscó, intentó y acá sí encuentra ya y marca el primero. Falta mucho todavía, 12, casi, 15 minutos, 10 minutos clavados tiene todavía Arsenal para que pueda buscar el empate y forzar la tanda de penales. Sí, así mismo. Y el autor del gol fue Juan López, camiseta 18. Sí. El que convierte para que otra vez se encienda el partido, Gilberto Brites. Sí, se prende de vuelta el partido. Uno nomás, la diferencia es que tiene que trabajar un poquito más, intentar un poquito más el equipo de Arsenal para que pueda buscar el empate, porque queda 10 minutos más de partido. Sí, así mismo. Se va cumpliendo lentamente el minuto 16. Le va a quedar 9 más. Quizá un minuto de adición también en este compromiso. Paredes va levantando esa pelota. Queda para Pastor Ruiz. Juega Pastor. Entonces intercepta aquí Ortiz. El partido está 2-1. Cantero. Clemente Cantero. Va saliendo. Ahora sí va el equipo de Arsenal de vuelta. Se escucha los petardos también ya, Gilberto. Ya Sí. los finalistas que van Se escucha festejando. ahí, no sé qué pasó, pero
Se escuchó todo de aquel lado. La gente de 15 de agosto. Lateral favorable para el equipo de Uponá. Ahí va cumpliendo Ayala. Se muestra otra vez Ayala, pero ya juega con el jugador de Uponá también. Ahí está el número 11. Es Santa Cruz. Corre Santa Cruz, pica el 11. A ver, Santa Cruz. Erró, trae la pelota. ¿Qué le pasa a los muchachos de Uponá? Sí, está muy ansioso la gente de Uponá, que está agarrando pelotas increíbles en el área de Arsenal, en ataque de Uponá. No está aprovechando las oportunidades la gente de Uponá y se le está complicando a poco el partido. 2-1. Lo está ganando el conjunto albiceleste. Ingresó Nicolás Aguilar. Aguilar, sí. Mira que a Uponá le está costando partido. Siempre, primer tiempo, hace buen partido. El segundo tiempo siempre les cuesta el partido terminar bien físicamente la gente de Uponá, Blas Antonio. Asimismo, será tiro libre. Falta, dice el juez. Ahí reclama la gente de Arsenal. Esta falta que no le gusta para nada. Y está sentido también, va quemando algunos segundos importantes en el compromiso también el jugador de Uponá. Sí, y esto le conviene a la gente de Uponá y no le conviene nada que ver, pero a la gente de Arsenal, este es el que se tira y se queda ahí en el piso, ¿verdad? Bueno, no se sancionó. A ver. Cortó nomás el juego, por eso el reclamo, Gilberto. Bueno, ahí se van protestando en demasía. Mira que los árbitros también nos están ayudando, ¿verdad? ¿Por qué cortó la jugada? El jugador de Uponá estaba sentido, por eso. Sí, pero no sé, cortó una jugada, ¿verdad? La forma de cortar nomás es lo que se reclama. Sí, así mismo. Porque lo de Arsenal dice que estaba en ataque, en zona de ataque, Y por sí, eso. estaba en ataque, sinceramente estaba en ataque y le cortaron ahí la jugada. Sí, señor. Bueno, será lateral favorable para el equipo de la representación de Arsenal. Golpe de cabeza fue defensivo. Ortiz vuelve a cargar, va con todo Arsenal. Ahí está, atención, el arquero que se queda con el balón. Sí. Va atropellado que tenga Aguilar. Mira que por poquito faltó para que pueda alcanzar la pelota Aguilar. Va a hacer salida para Uponá. Ahí va apurando al arquero. Y le puede sancionar también los 7 segundos, ¿verdad? Sí, claro. Ahí ya va sacando ahora. Golpe de cabeza por parte de Florentín. Y ese esférico va a quedar para la posición de Jiménez. Jiménez ingresó también de Uponá y ojo, va al equipo de Uponá. Bueno, se enredó un poco, no pudo acelerar. Santa Cruz que vuelve a recuperar. Habilita para Catalino, sale el arquero. Catalino Ibarra quería, pero sale el arquero López, que ya sale jugando en forma rápida, apura las secciones Arsenal. Sabe también que ya le va a quedar pocos minutos. Le va a quedar 5. Ahora sí, vamos llegando lentamente al minuto 20, Gilberto ahorita. Así mismo queda 5 minutos nada más en el partido. 5 minutos que tiene que tratar de aprovechar la gente de Arsenal. Ya ingresó también Ayala en el conjunto de la representación de Arsenal. Hace instante ingresó el número 99, Marino Ayala. Ahí ya sale jugando el equipo de Uponá. Arsenal que pierde la pelota. Ahora sale muy bien Lucio Armó en la marca. Pase corto para Ortiz. Jiménez presiona. Ya va recuperando el equipo de Arsenal. Néstor va cargando. Sergio quiere. Saca como puede Ricardo Carvajal. Queda para Pastor Ruiz. Pastor juega a cualquier parte también el pase. Va interceptando aquí el jugador del equipo de Arsenal. Va saliendo. Ahí está López. El autor del descuento. López desde el piso va luchando. Orsusa también quiere. Saca como puede y ojo porque va Pastor adelantado. Adelantado, sí. Recuerdan a Pastor, va a hacer salida para Arsenal. Arsenal tiene que tratar de cargar nada más al área, buscar toda la pelota al área. Ya estamos sobre 21 minutos. Etapa de cierre. Lo está ganando Uponá y es finalista también con este marcador con 15 de agosto. Sí. Ortiz de vuelta. Va a la carga arriba. Orsusa baja con el pecho.
Va Sergio, levanta para Ayala, el que despeja. Saca complementando Cuenca. Presiona bien alto la representación de Arsenal. Vuelve a cargar, va para Cantero. Balón para Cantero, juega para Rotela, esta que cruza, impacta en el defensor. No pierde otra vez, vuelve a recuperar el jugador Rotela, deja para Ortiz, mira el área, va levantando el centro, pelota arriba, va presionando con todo el equipo de Arsenal dentro del área. Ahora la pelota que sale hacia la zona derecha, a ver, puntea el defensor, reclama falta la gente de Arsenal también. Zona izquierda del avanza, sigue, se mantiene en ataque, ahora sí ya salió y será córner. Sí. Bueno, partido del loco esta parte ya del encuentro, señores. 2 minutos más ya se termina el partido. Si hay que 3 minutos tiene a favor el equipo de Arsenal para que pueda buscar el empate. Salió la tarjetita también para el jugador, el 16. Sí. El 16 de Ibarra es el 16, de Catalina Ibarra. Por protestar seguramente, por decir algo de más. Va el envío, centro arriba, a ver quién llega. Saca la defensa, queda para López otra vez. Atención, Juan López le pegó arriba y afuera. Terminó la jugada, será salida para Eguponá. Así mismo va a ser salida para Eguponá, como está sufriendo la gente de Eguponá en esta parte ya del partido. Y Arsenal que está desesperado buscando empatar el encuentro. En forma pausada, las reposiciones en el lado del conjunto albiceleste. Areco ya prepara la salida, va a dejar para el jugador Tomás Mascareño. Saca largo Tomás, se cae el jugador Sergio Florentín. Sí. Bueno, se va desplegando el equipo de Eguponá, Gilberto. Está aguantando este resultado la gente de Eguponá. Está con todo ahí marcando para que no le empate el partido. La gente de Arsenal que necesita ir a buscar irse con todo en ataque, buscando a alguien que pueda empujar esa pelota para el empate. Va con todo Arsenal. Ortiz para el envío. Va al centro dentro del área, saca como puede. El jugador Paredes. Va a quedar para Pastor Ruiz. Se cae Pastor y recupera de vuelta el equipo de Arsenal. Todo Arsenal se mantiene otra vez en zona de ataque. Ahí va teniendo Cantero, pierde y ya recupera Ayala, sale para Eguponá. Como un gato panza arriba, Gilberto, se va defendiendo el equipo. Sí, no, increíblemente. Está aguantando la gente de Eguponá. Está peleando con todo este resultado. Será tiro libre y se escucha ya el famoso hora, la afición deportiva que acompaña al equipo albiceleste. Así mismo, otra pelota al centro, al área de la gente de Eguponá. Los dos quieren jugar en la final. Como así están las cosas con este marcador, lo va a jugar el equipo albiceleste, pero quiere impedir eso el equipo de Arsenal, que va con todo otra vez. Se manda en ataque, se inclina la cancha a favor del equipo de Arsenal. Va con todo el empuje, la presión y el espacio. Vamos a ver si aprovecha Eguponá. Pelotazo largo para Pastor Ruiz. Si alcanza hay peligro. Sí, lo alcanzó. Va Pastor. Irresoluto por parte de Pastor, que se cae posteriormente y sale Ortiz. No puede resolver. Queda para Paredes. Ahora sí. La falta, terminó. Bueno, terminó el partido, Gilberto. Terminó, señores, el partido. Aquí finalista, ya todos los finalistas. 15 de agosto, Eguponá la Copa Oro y San José Independiente por la Copa Bronce, señora finalista, próximo fin de semana. Nosotros ya estamos cerrando por aquí también, compañeros. Nos estamos yendo, gracias a todos por estar siempre con nosotros. El próximo fin de semana de vuelta, si Dios mediante, estaremos con más aquí a través de Pulse por Más. Gracias a todos los delegados de la comisión directiva del campeonato también. Gracias a todos por igual, gracias y será hasta la próxima.